Buenas tardes. Damos inicio a esta sesión de ponencias sincrónicas de la sala 2. Tenemos cuatro panelistas y ellos irán presentando, bien, según el orden establecido, sus respectivas comunicaciones. En primer lugar, vamos a escuchar al profesor Carlos Mario Pérez Pérez, que nos va a referir sobre la terminología del español, nuevas perspectivas teóricas del término. Adelante, profesor Carlos. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Buenos días desde Colombia. Quisiera confirmar en primer lugar que me están escuchando de la mejor manera. De la mejor manera y también vemos tu presentación, profe. Vale, perfecto. Entonces, quiero comenzar este espacio de conversación agradeciendo al comité organizador del Quinto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada por aperturar estos espacios de discusión académica en nuestro continente en torno al ámbito de la lingüística que nos convoca y nos es afín a todos nuestros intereses de investigación. Inicialmente había pensado que tenía un poco más de tiempo, entonces trataré de ajustar la presentación para avanzar en el espacio que me han otorgado para ello. Quisiera entonces presentarles esta agenda de trabajo. En primer lugar, contarles que la presentación que hoy vengo a traerles hace parte de mi proyecto de investigación doctoral, el cual finalizó hacia mitad del año pasado y propendimos por dialogar un poco con la comunidad discursiva en torno a lo que es la terminología del español. En este punto entonces me concentraré en el segundo elemento, algunos conceptos básicos, algún recorrido un tanto histórico sobre lo que se ha dicho en terminología, lo que han sido las bases que han fundamentado nuestra ciencia, aquello que hemos determinado, denominado como la ciencia de los términos, algunas escuelas de pensamiento, un recorrido bastante interesante por la tradición latinoamericana, en aras también de una reivindicación de aquello que desde nuestro continente hemos aportado al ámbito de la terminología. Centrarme un poco en lo que fue la investigación que llevamos a cabo, algunas bases conceptuales desde lo metodológico y finalmente presentarles lo que ha sido nuestra propuesta de definición de término a partir de lo que han sido las conclusiones de nuestro trabajo. En este sentido, entonces, nos enmarcamos en una investigación sobre terminología, aquello que hemos determinado variación terminológica, y el objetivo principal ha sido precisamente indagar en qué medida los diferentes discursos de especialidad tienen diferentes formas de materializar sus saberes a través del uso de la terminología. Este proyecto fue financiado por nuestro sistema interno de investigación en la Universidad de Antioquia, a la cual pertenezco, y ha sido llevado a cabo por el Grupo de Investigación en Traducción y Nuevas Tecnologías de la Escuela de Idiomas de la universidad que les acabo de mencionar. Nos centramos en el ámbito de lo lingüístico, en esa identificación de esas formas que les menciono, en las diferencias y similitudes en las cuales se materializa el saber de especialidad, el conocimiento de especialidad. Para ello, entonces, hacemos uso de las bases teóricas en cuanto a lo que es el término, la terminología y la lingüística, y en un primer momento entonces concebimos la terminología a partir de ese campo necesariamente interdisciplinar en el cual, lógicamente, las pesquisas se orientan a identificar precisamente las formas en las cuales se transmite el saber de especialidad. Partimos de la noción clásica de concepto de término, esa noción clásica desde lo que se ha denominado el giro lingüístico de la terminología, en la cual comprendemos que un término es una unidad léxica por la cual se habla o se expresa un nodo cognitivo, eh, digamos, un concepto dentro de un área y un área que se ha denominado, que podríamos catalogar como un área de especialidad. Luego, posterior a esto, tenemos una tesis central en la validación de nuestro protocolo de investigación por el cual simplemente concebimos que un término, ya sea simple o complejo, estas son etiquetas para diferenciar la cantidad de componentes que tiene la unidad que analizamos como terminológica, pues es un término en cuanto representa sí o sí un solo concepto al interior del área en la cual está inmersa. Algunas pesquisas iniciales, aquí se fundamenta lo que ha sido la tradición terminológica a nivel internacional, algunas de las escuelas y algunos de los elementos de pensamiento más representativos de lo que hoy concebimos como término, aquellos aspectos que parten desde esa visión fundacional en los trabajos de Bjustad y la Escuela de Viena y que han ido trascendiendo a medida que se han ido integrando diferentes elementos desde lo lingüístico, desde lo cultural,
desde lo pragmático al estudio precisamente de esas formas en las cuales se ha ido conceptualizando las diferentes áreas del saber. Tenemos la socioterminología, terminología variacionista y algunos de los otros referentes que pueden observar en esta diapositiva. Y en amarillo quisiera resaltar lo que al día de hoy se ha convertido en esas miradas paradigmáticas de la terminología. Tenemos una escuela en Barcelona con la profesora Teresa Cabré y el grupo precisamente del IULA. Tenemos la terminología basada en marcos, la primera una visión lingüística del término, la segunda una visión cognitiva, en la cual se logra mapear lo que ha sido el acercamiento en la actualidad hacia esas formas y a esas, digamos, realidades terminológicas. Luego resaltó aquí lo que es la terminología social y lo que posteriormente al final les contaré se concibe como la teoría cuántica del término. Es nuestra propuesta de investigación desde el grupo TNT, al cual les menciono pertenezco, y por la cual hemos logrado, a partir de nuestra más reciente publicación, introducir al área discursiva, al campo de la terminología, una nueva visión del término a partir de lo que hemos denominado precisamente la teoría cuántica del término. Algún recorrido interesante sobre nuestros enfoques de trabajo terminológicos del ámbito latinoamericano. Aquí hemos logrado realizar una suerte de estado de arte muy en el sentido de lograr identificar realmente cómo ha sido el aporte desde nuestro contexto latinoamericano a lo que es el ámbito y la construcción de la terminología. Tradicionalmente se ha enfocado mucho el estudio de la terminología desde esos otros, digamos, investigaciones de corte europeo, de corte norteamericano, y en un segundo plano se han dejado precisamente esos aportes desde las diferentes escuelas que pueden observar allí en la pantalla. A raíz precisamente de esta búsqueda y este estado del arte, ya está en construcción un volumen que hemos determinado y denominado Terminología Latinoamericana, donde lo que estamos buscando es precisamente matizar ya en un producto escrito todos los aportes que desde los años 90 en adelante se han venido constituyendo en nuestro ámbito latinoamericano. Esperamos que el próximo año, hacia finales de el segundo semestre, podamos aportar a la comunidad discursiva los productos de estas producciones académicas, en las cuales precisamente lo que queremos reivindicar es que desde nuestro contexto latinoamericano se ha construido y se sigue construyendo sentido y se sigue trabajando en lo que es la construcción del saber terminológico en las realidades propias que representa cada uno de nuestros países. Ahora, hemos orientado nuestra investigación a partir de un corpus que hemos denominado BATEO, el corpus especializado para la variación terminológica horizontal, y a partir de allí logramos integrar 5 áreas del saber con las cuales presentamos a la comunidad discursiva nuestra propuesta de término en aras de una visión amplia de lo que es la terminología. Tradicionalmente el término se ha estudiado a partir de lo que son los nombres, de lo que son las estructuras nominales, y se ha dejado en un segundo plano otras realidades terminológicas a partir, por ejemplo, de los verbos, de los adjetivos, de los adverbios y de otras unidades complejas como lo son las metáforas, por ejemplo, los sintagmas y otros elementos compuestos, otros elementos complejos que han sido relegados a un segundo plano. Partimos entonces de una compilación de un corpus que diese cuenta de una mirada amplia del saber. Allí tenemos medicina, lingüística, veterinaria, computación y filosofía, y logramos recopilar un total de 538 artículos de investigación en esas áreas que les acabo de mostrar, desde lo que son todos aquellos países donde el español es lengua oficial o es lengua materna, lo que nos permite hablar en esencia de un corpus del español en el cual logramos identificar la representación o una buena representación de las diferentes variedades dialectales de nuestra lengua. Aquí está compilado el corpus, está en nuestra interfaz de consulta. Es una interfaz de consulta abierta para todos aquellos que en sus intereses de investigación pues deseen acceder a esta información. Simplemente pues es contactarse con nuestro ingeniero de grupo y allí tendrán acceso a todo lo que ha sido el corpus que hemos logrado compilar. A partir de ese corpus realizamos una extracción utilizando el software Thermostat, un software que está especializado en gestión terminológica. De allí sacamos una muestra de trabajo por la cual analizamos 586 candidatos a término, de los cuales pasamos a un procesamiento a través de un protocolo y logramos identificar precisamente esas características propias en esa expresión del saber a partir de esas cinco áreas del saber que hemos analizado.
En ese sentido, logramos identificar entonces algunos matices a partir de lo que se considera como un término, de lo que se considera como no término, y a partir de esta identificación, bajo el protocolo que les cuento, está también en proceso de publicación, logramos identificar esta suerte de regularidades en la expresión del saber. Como pueden observar, se cumplen algunos parámetros estándares en áreas como la medicina, mientras que en áreas como la filosofía, pues simplemente no hay una adecuación o no hay un cumplimiento prototípico, sino que empezamos a observar lo que sería una variación diferencial en términos de la expresión del saber. Algunos ejemplos que hemos recuperado de lo que consideramos términos, algunos candidatos que consideramos no términos bajo nuestra mirada aplicada a la investigación. Logramos identificar también dentro de los términos complejos el mismo sistema de variación, es decir, áreas prototípicas que se acercan a lo que se ha considerado tradicionalmente como un término y hay otras que se alejan de aquellas concepciones prototípicas. Algunos ejemplos también de estas unidades complejas bajo el etiquetado de nuestro protocolo de investigación y algunas conclusiones principales en cuanto a lo que es el término en español. En primer momento presentamos esta suerte de definición bajo la cual comprendemos el término como toda unidad o todo tipo de unidad léxica simple o compleja que en función de un área del saber contiene y materializa ese concepto clave dentro de lo que es el campo de especialidad. Observamos entonces una ampliación al concepto de término, una ampliación en la cual queremos integrar esas otras miradas que se han subyugado. Tenemos lo que es la variación terminológica horizontal tipológica, una forma en la cual queremos analizar o se propende analizar precisamente esas diferentes formas en las que se materializa el saber, dependiendo de cada área del saber, algunas regularidades que hemos encontrado en esas macroáreas como las áreas de la salud, las ciencias de la computación, las humanidades y la presentación a la comunidad discursiva de la teoría cuántica del término, bajo la cual logramos entender que un término es entendido como un objeto complejo multidimensional y de propiedades dinámicas. En esencia, un mismo concepto, dependiendo del punto de observación, puede representar diferentes realidades al interior de la misma área del saber. Algunas referencias bibliográficas y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, profesor, por este aporte interesante. Al momento de las preguntas, entonces ya tengo tres para hacerle. Eh, Damos paso a la segunda ponente, a la profesora Celeste Fleitas Girland, con el tema el sentido de la enunciación en la construcción dialógica del comentario argumentativo de texto. Bienvenida, profesora Celeste, el micrófono es suyo. Gracias, gracias al COMPLA, al quinto COMPLA, por esta oportunidad de compartir este trabajo y a todos los que están conectados en el Facebook también un especial saludo. Buenas tardes para todos. El sentido de la enunciación en la construcción dialógica del comentario argumentativo de textos. Una perspectiva didáctica metodológica del comentario de textos a partir de la didáctica de la argumentación y los postulados teórico-prácticos de María Teresa Caro y su equipo de investigadores. El comentario de textos es un desafío de la didáctica de la lengua y la educación literaria en las aulas, porque es un instrumento pedagógico fundamental en la educación basada en competencias que los currículos incorporan en convergencia con los retos educativos internacionales del siglo XXI. Son acogidos en los planes curriculares con la metodología constructivista de la comunicación lingüística, porque el lector deja de ser un receptor pasivo que confirma tópicos, sino que es un intérprete capaz de reelaborar la información textual a partir de conocimientos previos y en situaciones contextualizadas. Y ahí surge la dicotomía, la propuesta de María Teresa Caro, comentario de texto, comentario de textos. De acuerdo a los conocimientos científicos actuales del proceso lectura-escritura, hay dos grandes modalidades de comentarios. Aquella que se limita a reconstruir el significado del texto, lo que habíamos hecho por mucho tiempo, desde una perspectiva tópica y de inmanencia textual. Y aquella que además construye el sentido del texto en la relación dialógica con sus lectores, el comentarista, ¿verdad? Y las conexiones intertextuales.
La primera modalidad corresponde al comentario filológico mimético y la segunda al comentario dialógico crítico personal. Llevado este trabajo del comentario a las aulas, a veces sí le damos a los estudiantes esa diferencia, un comentario desde el significado y un comentario desde el sentido. Lógicamente, antes hacemos la diferencia significado-sentido. Y sí, ellos se aproximan a esto, a esa diferencia, y otras veces no. Otras veces con la simple tarea de dar comentario de textos, algunos hacen desde un punto de vista totalmente desde el autor mimético. Y otros sí, ya tienen esa riqueza argumentativa. Y a eso vamos a llegar y voy a compartir con ustedes rápidamente unos ejemplos. De un comentario del discurso de García Márquez, de Gabriel García Márquez, Botella al mar para el Dios de las palabras, una partecita, cómo se puede abordar ese texto. Y dice así rápidamente: el discurso Botella al mar para el Dios de las palabras, cuyo autor es el gran escritor y periodista Gabriel García Márquez, fue el discurso de apertura en el primer Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas, México, en el año 1997. El escritor nació en Colombia el 6 de marzo de 1927 y es considerado uno de los grandes e ilustres referentes de la literatura hispanoamericana. También fue galardonado con el mismísimo Premio Nobel de Literatura en el año 1982. En el discurso, el autor inicia relatando un suceso que le ocurrió a los 12 años, cuando casi fue atropellado por una bicicleta. Sin embargo, en ese preciso momento, un cura iba pasando por el lugar y lo persuadió gritándole cuidado. Mediante este gesto se logró evitar la tragedia. García Márquez nos dice que en ese momento comprendió el poder de las palabras, aquel poder que los mayas ya lo sabían desde los tiempos de Cristo. Creían tanto en este poder que hasta contaban con su propio Dios de las palabras. Un comentario mimético. Acá hay reconstrucción del significado del texto. Reconstruir las ideas expresadas por el autor, mimético porque hay una intelección deductiva de la obra, el análisis descriptivo de lo externo a lo interno, como ya dije hace rato, lo que veníamos haciendo desde siempre con Lázaro Carreter, en comentario literario de textos, fondo, forma, interno, externo, que inhibe la invención interpretativa del lector en la mera tarea de catalogar datos para un inventario de la tesis, si es que tiene tesis, ¿verdad? Y la conclusión como breve espacio de las impresiones del lector para alabar las virtudes del autor. Desde un punto de vista más expresivo, tenemos este tipo de propuesta, ya con un título sugerente, una súbdita de Insamná en el imperio de las palabras. ¿Ya vio lo que es el poder de la palabra? Puedo comprender por qué García Márquez llevó desde los 12 años en su memoria esta frase que invita tanto a la reflexión. Es una pregunta retórica exquisita que da cuenta de la influencia permanente que el lenguaje tiene sobre la realidad. Las palabras tienen el poder de modificar el comportamiento humano, a veces con pronunciar tan solo una. Cuidado. Fue todo lo que él debió escuchar para salvarse de algo que esperemos que el Dios de las palabras no se arrepienta de evitar. Es probable que el autor colombiano se refiera al Dios Insamná, a quien es atribuida la invención de la palabra y el sistema de escritura en la cosmogonía maya, así también la sabiduría que éstas contienen. Insamná era venerado no solo como el creador del sistema de escritura, sino también como el patrón de los escribas y de aquellos dedicados al estudio y la educación. Es el Dios de todos los que amamos las palabras y el conocimiento. Entonces, desde esta perspectiva hay construcción de sentido. Si bien también hay mimética, hay datos, pero esos datos ya son llevados desde la perspectiva de la intersubjetividad del lector, del comentarista, y ahí es el lugar, ese es el momento en que se apela al sentido del texto y una construcción más dialógica. Construcción del sentido del texto a través del diálogo del comentarista con el autor de la obra sobre el significado de su producción. Comentar con el otro en un acto comunicativo de encuentro de intersubjetividades, conexión de simbologías, esta es solamente una parte, porque si se lee todo el trabajo del estudiante, vamos a encontrar también esa conexión de la simbología. De contextos diversos, la creación y la crítica generadas. Es el descubrimiento de la red intertextual que subyace en el texto
para poder interpretarlo coherentemente. A partir de ahí entra, como dijimos ya, la argumentación. El segundo modelo reconoce en el lector comentarista su inteligencia argumentativa, con sentido crítico y creativo. La emancipación de las prácticas lectora y escritora, muy recomendable en el quehacer cotidiano de los estudiantes del siglo XXI, porque se activa estratégicamente la naturaleza argumentativa del discurrir mental y verbal de cada persona según sus intereses y competencias. Como les dije, esto a veces espontáneamente ya sale de los estudiantes. Esta propuesta de llevar la argumentación o el comentario mejor basado en el sentido ya es una proyección desde Batkin, 1979, cuando su proyección científica, ¿verdad? Cuando su hermenéutica apuntó hacia una estimación humanista y dialogante de la cultura y de sus valores. Sus ideas se complementan después, ¿verdad?, con los aportes de Vygotsky, ya que ambos elucidaron que el proceso de internalización cultural se debe a una integración de voces ajenas en el discurso propio. Y acá viene la propuesta de nuestra autora, el modelo ARCO. Comentario argumentativo, que hay un giro epistemológico en la producción del comentario, desde una multimodalidad textual, desde una comunicación cotidiana. Si bien el trabajo de los alumnos estaba basado en el discurso nada más y nada menos que de García Márquez en un congreso de la lengua, la argumentación informal hoy nos invita a una comunicación mucho más cotidiana, diálogo constructivo e hipótesis inventiva. Nos dimos cuenta que en el segundo trabajo ya hay una hipótesis. La argumentación multimodal. La competencia argumentativa se puede aplicar a cualquier género o modalidad textual, en que la posición del comentarista es la dialógica, no mimética, que revela la capacidad interpretativa del lector en su creación e invención desde la estética de la recepción. Esto también dan los estudiantes, ¿verdad?, de la estética de la recepción, y la semiótica de la intertextualidad. No sé si puedo, ya por el tiempo, entrar tanto en esto. Hay multimodalidad comunicativa, porque el discurso del autor podemos bajar a través de la web, pero también podemos entrar a las páginas digitales para encontrar el discurso mismo y hacer una apreciación también para lingüística visual, gestual, etc. Y la modalidad genérica es que puede darse la argumentación y el comentario argumentativo con cualquier género, académicos, poesía, narración, publicidad, etc. Y la digital, que ya se refiere a los artefactos semióticos que operan en la web, como la publicidad, el cine, el teatro, la novela gráfica, etc. Se mueve en la argumentación la dinámica del intertexto lector. Es decir, está el autor con su intertexto y está el comentarista con su propio intertexto. Y es lo que se vio. Es decir, desde un título sugerente, desde la presencia de Samna, hasta después haciendo un poco de deducción e inducción incluso. Y hay una dinámica del intertexto lector para jugar hipertexto, hipotexto. Conocimientos enciclopédicos y culturales, como propone Antonio Mendoza, saberes, estrategias lingüísticas y la actividad cognitiva que se pone en juego con la actividad también del intertexto, la experiencia lectora, identificación, asociación, relacionamiento, comprensión, integración, interpretación. Y estuvimos hablando de la estética de la recepción con sus claves también, que hay una lectura epistémica y una escritura epistémica. Es decir, se activa en la lectura la construcción del significado, por supuesto, primeramente, con la interpretación. Ya no es solamente el enunciado y su significado, sino ir a la interpretación con la enunciación, que genera sentido a partir del intertexto lector. Y la escritura, que activa la transformación de conocimiento con un proceso de autorregulación discursiva en contextos situados. Hablamos también de que estos temas vienen ya desde la argumentación informal, desde el siglo XX, en que se desligan de ese rigor axiológico de la lógica formal y consideran los discursos del lenguaje natural, del lenguaje producido en entornos cotidianos, en situaciones personales, sociales, variadas, de cualquier dominio de conocimiento. Un enfoque de interacciones reales
el intercambio lingüístico cuya eficacia sociocognitiva consiste en llegar a destinos convergentes. Y hablando de destinos convergentes, nos propone desde la argumentación un giro más desde la cinética. Y no ya la dialéctica, no es que se descarte en la dialéctica, porque estamos hablando de diálogo, por supuesto, pero no me gusta, no me gusta. Este autor me simpatiza, por eso lo alabo, con este autor incluso llegamos a una argumentación ad hominem, ¿verdad? De que no me gusta, muy dialéctico. Hoy hay una superposición de la cinética sobre la dialéctica, es decir, más heurística que erística, porque habíamos estudiado mucho tiempo una confrontación, que interpretar un texto implica ejercer un juicio polarizado por confrontación entre la afinidad o la discrepancia respecto a las ideas del autor. Sin embargo, desde la cinética hay una cooperación. Es decir, interpretar un texto implica una oportunidad de inmersión deliberativa en las pistas del texto, que el texto solamente me sirve como recurso para poder explayar yo lo que considero en construcción dialógica con él. Emitir una conjetura o hipótesis argumentada que resuelva hechos insólitos e incógnitas. No sé cómo estamos en tiempo. Cerrando, Celeste, pasamos unos minutos. Si podemos ir Bueno, cerrando, entonces después te pregunto si al final en el espacio de preguntas. Pasé varias diapositivas y es un reto educativo el modelo ARCO para complementar un poco el desafío desde el comentario de texto hasta llegar al comentario argumentativo. Entendido en su propósito didáctico, la pragmática del comentario argumentativo de texto goza de una dinámica constructiva que habilita la investigación-acción. Es decir, no es que el joven, el estudiante, nosotros mismos no investigamos para hacer nuestros comentarios, por supuesto, llevado después a la acción para concordar con la pragma lingüística. Es una investigación-acción educativa en que el comentarista construye su obra por retroalimentación, dialogando con el autor, consigo mismo y con otras personas. Gracias, y ya llegué realmente al tiempo. Muchísimas gracias, profesora, y le invitamos a seguir escuchando las demás ponencias y luego le formularemos las preguntas respectivas. Seguimos con la siguiente presentación, que corresponde a Liliana Pañuela, Milton Mendeville, Erika Ramos, ¿sí? Con el tema Comprensión y construcción de metáforas en lenguas de señas colombianas. Perfecto, gracias. Vamos a compartir pantalla con las diapositivas que tenemos preparadas para esta presentación y pues agradecemos esta valiosa oportunidad. Nosotros somos el semillero de investigación, ya lo vamos a presentar, pero nuestro tema en el cual nos vamos a enfocar hoy y que ha sido el objeto de estudio para nuestra investigación es la comprensión y construcción de metáforas en la lengua de señas colombiana. Y nuestro semillero, que es la siguiente diapositiva, ya presenta el semillero Lenguaje y Cultura, ¿cierto? De la Universidad ITM, del programa de interpretación y traducción de lengua de señas colombiana y española en la modalidad virtual en la ciudad de Medellín, Colombia. Los integrantes de este semillero somos estudiantes del programa. Está Dani Castaño, está Jorge, quien nos acompañan, digamos, no están presentes acá, pero hacen parte del semillero, están ubicados en la ciudad de Medellín y quienes están aquí con ustedes o estamos es Milton Mendivil desde Villavicencio, Erika Ramos desde Valledupar y quien les habla Liliana Peñuela desde Tocancipá, Cundinamarca. Entonces, nos han venido acompañando nuestros asesores, en este caso la docente Carolina Vázquez, licenciada en Magíster en Lingüística, el profesor Miguel Salazar, quien es una persona sorda, licenciado en Magíster en Educación Inclusiva e Intercultural, y nos han acompañado en todo este proceso que ahora les vamos a mostrar y en esta tabla del tiempo, que es el contexto del proyecto. Iniciamos en el segundo semestre del 2022 con definiendo pues el objetivo o el objeto de estudio
En el primer semestre del 2023 profundizamos en el basamento teórico y la formulación de la primera fase de esta investigación, que fue a través de entrevistas estructuradas a personas sordas de todo el territorio colombiano. Y en el segundo semestre del 2023 ya iniciamos con el análisis de esos resultados de las entrevistas y el análisis de esos hallazgos. Para este año 2024, durante el primer semestre, hicimos ya la formulación de la segunda fase a través de implementar la estrategia de grupos focales, también con personas sordas de todo el país. Y durante este semestre hemos hecho ya la identificación y análisis de algunas de esas metáforas que hoy les presentaremos. En este proyecto lo que queremos identificar son esos mecanismos cognitivos y procesos psicolingüísticos que emplean las personas sordas que se comunican a través de la lengua de señas para poder llegar a comprender esas metáforas que ellos también construyen y así aportar a nuestra profesión en el ejercicio como tal, realizando la mediación lingüística desde la lengua de señas al español. La metodología de orden cualitativo se llevó o se llevan en tres etapas. La primera, como ya les mencioné anteriormente, a través de las entrevistas estructuradas que ya se aplicaron, la estrategia de grupos focales que también ya se implementó, y ahora en lo que estamos avanzando es en la triangulación de esos datos arrojados en ambas fases, y el objeto o el objetivo es realizar la caracterización y crear un recurso en beneficio de esos procesos comunicativos que requerimos como intérpretes y traductores, y también queremos aportar pues al estatus y reconocimiento de la lengua de señas en nuestro país. A continuación, pues digamos, queremos abordar brevemente los conceptos de la lengua de señas colombiana. Es una lengua natural, visogestual, propia a la comunidad sorda señante, ¿cierto? Que permite, digamos, el desarrollo del pensamiento, se adquiere de manera natural, resuelve necesidades comunicativas y es un elemento muy fuerte para la construcción de identidad grupal. En Colombia se tiene registros de el uso de la lengua de señas desde 1924 en la institución educativa de esa época, Nuestra Señora de la Sabiduría, pero realmente es reconocida en Colombia hasta 1996 con la Ley 324. Por lo tanto, podemos decir que es relativamente joven, ¿cierto? Entonces, se están iniciando y han realizado algunos estudios, pero todavía es necesario avanzar. En este momento, pues ya hemos abordado la metáfora como esa figura retórica con sus tres elementos, tenor, vehículo, fundamento, pero ahora queremos concentrarnos principalmente en lo que hemos hallado. Entonces le cedo la palabra a Milton. Muy buenos días desde Colombia. Al igual que Liliana, estamos muy contentos de esta gran oportunidad para presentar nuestra investigación. Para explicarles un poco de la segunda fase, antes quiero darles un breve resumen de lo que fue la primera fase. En esa nos concentramos en aplicar entrevistas estructuradas a un grupo de personas sordas de diferentes partes de nuestro país, de Colombia, con el fin de tener un primer acercamiento a lo que tiene que ver con la construcción de las metáforas en la lengua de señas colombiana y también cómo los sordos construyen metáforas desde su propia lengua. Para ello, primero deja un segundito acá que se corrió. Ok. Para ello, la segunda fase, aplicamos una técnica que está relacionada con los grupos focales. En este caso, lo aplicamos a 4 grupos, los cuales se desarrollan temáticas como el amor, el desamor y la muerte. Claro está que antes de aplicar esta técnica, pues le pedimos a las personas sordas que participaron su consentimiento de uso de datos y uso de imagen. Al aplicar esta metodología o esta técnica
de los grupos focales, se permitió que entre ellos interactuaran de manera natural y de esa manera, al tener grabados los videos, podíamos más tarde analizar con más tiempo, dedicación y cuidado el análisis de esas metáforas. Efectivamente, ese análisis arrojó muchas metáforas, lo que nos permitía ver que desde la lengua de señas colombianas se producen metáforas. Todas estas metáforas las recogimos y las anexamos a un instrumento de recolección y análisis de las metáforas. Quiero mostrarle algunos ejemplos de ella. Por ejemplo, aquí tenemos esta primera metáfora. En esa, la metáfora más cercana es, en el español, el equivalente sería como, es música para mis oídos. Literalmente la persona está diciendo, se toca un violín mientras habla, o se toca un violín como si estuvieras hablando. Algo interesante que encontramos también en los grupos focales fue que encontramos otra figura retórica, posiblemente un símil. En esta, como pueden ver el video, literalmente él está diciendo igual como una pastilla que me sana, como una pastillita que sana. Esto fue interesante porque al analizar todas las metáforas que encontrábamos, en ella encontramos un elemento particular, una configuración manual de la lengua de señas colombiana que tiene que ver con comparación, igual, igualdad, y era ese elemento que no aparecía en las demás metáforas que encontramos. Por eso lo aislamos y lo catalogamos como un posible símil. Tenemos otros ejemplos más de metáforas. Por ejemplo, esta literalmente habla de compartir el corazón. Literalmente está diciendo, parto mi corazón y te doy una parte. Esta otra de dos personas juntas que se la pasan todo el tiempo como si estuvieran pegadas. También tenemos esta otra de una persona que se llenó, por decirlo así, se rebosó la copa, es más o menos el equivalente en el español. Y esta otra, muy interesante, es muy icónica, puede hasta entenderse fácilmente como alguien que está atrapando un pez. El contexto estaba hablando pues, de las relaciones amorosas, del noviazgo, y hablaba como de atrapar o enamorar a alguien. Esos fueron unos ejemplos que queríamos mostrarles de metáforas de alrededor de 50 que hemos encontrado hasta ahora y que luego lo vamos a recopilar en otro instrumento. A continuación, mi compañera Liliana mencionará los hallazgos. Bueno, continúa Erika, que nos va a ayudar también con esta parte. Entonces te damos la palabra, Erika. Gracias, muy amable. Bueno, los hallazgos que hemos encontrado en esta investigación, como lo han mencionado nuestros compañeros, han sido 50 metáforas. Para nosotros esto ha sido algo muy especial, ya que pues estamos investigando cómo son esas construcciones que se dan en la lengua de señas y cuál es ese proceso cognitivo que usa la comunidad sorda. Entonces, al encontrar estas 50 metáforas, para nosotros ha sido algo muy especial. También hemos encontrado otras figuras literarias, como han sido símiles y pélpores, pero en estos momentos nos estamos concentrando en las metáforas. Y también hemos analizado que una fuente muy producida que se da en esta lengua de señas es con el corazón, el sentimiento. La mayoría de metáforas tienen que ver y están relacionadas con eso. Y en las conclusiones, pues tenemos allí que ya debido a esta investigación, Milton, ¿podías colocar la otra diapositiva, por favor? Nos ha aportado a nosotros como intérpretes y traductores de lengua de señas el comprender cómo se dan esas metáforas y poder nosotros pasarla al español. Y también nos demuestra la riqueza lingüística que tiene esta lengua, a pesar que es una lengua muy joven, como lo escuchamos ahorita, apenas tiene 28 años de estar reconocida aquí en Colombia, por eso encontramos muy pocos estudios de ella, pero nosotros estamos aquí avanzando. Y queremos presentar y pues muchas gracias. En el campo lingüístico, pues queremos hacer un precedente bien fuerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesores. Bueno, como les dije, en el momento de las preguntas voy a consultar algunas cuestiones que quedaron ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el producto que piensan tener posteriormente, entre otras cuestiones?
Bien, pasamos a la última ponencia de esta sesión con la profesora Liz Nazaria Vázquez, que nos hablará sobre las, o sea, reflexiones en torno a la enseñanza de castellano paraguayo a personas con discapacidad auditiva en el contexto de la educación superior. Adelante, Liz. Sí, muy buenas tardes para todos. Muy agradecida por poder compartir este espacio, sobre todo con la responsabilidad que todos tenemos cuando estamos hablando de personas con discapacidad auditiva, ¿verdad? Bueno, mi tema se denominó Reflexiones en torno a la enseñanza de castellano paraguayo a personas con discapacidad auditiva en el contexto de la educación superior, debido a que trabajo con personas sordas, ¿no? La agenda para hoy tenemos un poquito de aspectos metodológicos de esta investigación que está en curso, lo que es el castellano paraguayo en la enseñanza de personas sordas y por último nuestros hallazgos en cuanto a sus fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza. Bueno, en primer lugar, podemos hablar de una metodología de tipo observación participante debido a que los hallazgos fueron recolectados dentro del contexto de aula de clases de tres materias: gramática, comprensión y expresión escrita B2 en grado, una licenciatura en el Instituto de Desarrollo aquí en la ciudad de Asunción, para personas con discapacidad auditiva. En realidad, en esta modalidad nosotros trabajamos con intérprete, es un intérprete por aula, y la explicación se realiza en castellano, castellano paraguayo en este caso, ¿verdad? En nuestro contexto. Yo hablo en castellano y nuestro intérprete entonces interactúa con los estudiantes también. Tenemos, como dice aquí, trabajo con apoyo de intérprete en lengua de señas paraguaya. En nuestro caso particular, la lengua de señas paraguaya fue de carácter oficial en nuestro país recién en el año 2020, así que es bastante incipiente el trabajo en este campo. Esta observación se realizó durante el primer y segundo semestre de este año, pese a que yo trabajo con personas sordas y con estos grupos en particular a partir del año 2020, pero sí puedo decir que este año pude realizar esta interacción con los estudiantes debido a que me encuentro todavía en proceso de aprender la lengua de señas con ayuda de ellos justamente. Todas estas experiencias se han registrado en un diario de campo. Para esta presentación, los hallazgos fueron clasificados por categorías que sí van a estar relacionadas un poquito con las cátedras en las cuales se han obtenido. Entonces, justamente citando aquí a Taylor y Bogdan, podemos decir que cuando hablamos de observación participante, en realidad el investigador, en este caso investigador docente, formula preguntas para permitir que la gente hable sobre lo que tiene en mente sin forzarla a responder. Razón por la cual justamente yo me tomé bastante tiempo para realizar esto debido a que yo no era, bueno, de hecho todavía no me considero usuario de lengua de señas, pero sí pude lograr una comunicación con mis estudiantes y razón por la cual pudimos realizar esta investigación. Bueno, aquí algunos hallazgos en la cátedra de gramática, en este caso específico gramática B2. Relacionando un poquito con el castellano paraguayo, podemos ver que los estudiantes, pese a que muchas veces no saben que están diciendo palabras en guaraní, ellos usan algunos términos como pororó, yapú, capé, que a mí me causó bastante curiosidad debido sobre todo a que sabemos que la lengua guaraní es una lengua profundamente oral. Entonces, eso para mí fue algo bastante llamativo. También podemos ver que hay una conciencia del leísmo por medio de construcciones como yo le saludé a mi amigo y usan la partícula le en este caso para construir oraciones. Si bien son oraciones bastante simples, ese uso es eh, claramente identificado. O yo le presto un libro. Sobre todo a
Estas construcciones se pueden ver sobre todo en la escritura. También podemos decir que se pueden identificar dificultades en cuanto a la estructuración de las oraciones en español, sobre todo porque estamos hablando de una lengua que no tiene la misma estructura que la lengua de señas. Entonces, sobre todo para lograr esa mayor comprensión y sobre todo ese conocimiento respecto a la noción, ¿verdad?, de la sintaxis del castellano paraguayo, entonces se ha aplicado la lectura asignada, o sea, la lectura palabra por palabra. Entonces, construcciones como facultad ir para el castellano paraguayo resultan en iré a la facultad. Y esa noción de la sintaxis de la oración en castellano paraguayo es lo que estamos trabajando hasta el día de hoy, pero una metodología que nos ayudó mucho es la de la lectura asignada, pese a que al principio encontramos resistencia por parte de los usuarios, ¿verdad?, de lengua de señas, que en este caso fueron los estudiantes. También podemos notar una dificultad en cuanto a la internalización del uso de preposiciones debido a que si bien existen señas para representar a las preposiciones, ellos no las usan al momento de escribir. Entonces ese fue un desafío grande también, sobre todo para el momento de la redacción. Entonces, aquí pongo algunos ejemplos de estas oraciones. Yo iré a la facultad por examen, que es una construcción muy frecuente, el uso de la preposición por. Nosotros compramos manzanas por hacer ensalada de frutas en vez de para. O directamente la elección de la preposición en yo me voy colectivo, sobre todo porque esa es una estructura mucho más amigable o más conocida por los usuarios de lengua de señas. Entonces, hay estas dos posibilidades, o una confusión en cuanto al uso o directamente la elisión de la preposición. También algo que llamó mucho la atención para mí es la dificultad con el uso de los verbos ser y estar, la confusión que si bien no es algo que solo ocurre con usuarios de lengua de señas, sino también de otras lenguas, el cambio de yo estoy alta por yo soy alta o ella es en la facultad por ella está en la facultad o directamente la edición del verbo como la flor tan linda, sin especificar cuál es el verbo de la oración. Esto, repito, recalco, es por justamente esa homologación, digamos, que hacen con la estructura de la lengua de señas. También, sobre todo en la comprensión lectora, que es otra de las cátedras, vemos que debido al vocabulario limitado que se vincula directamente con el manejo en primer lugar de la lengua de señas, porque no todos los estudiantes tienen o presentan el mismo nivel de uso de lengua de señas, incluso hay algunos que recién adquirieron la lengua cuando ingresaron a nivel superior, que es algo sumamente llamativo, presentan dificultades vinculadas a la lectura asignada en cuanto a la comprensión. Los métodos que utilizamos en clase, sobre todo para la comprensión escrita, tienen que ver con justamente esta exposición a la lectura asignada, que fue muy resistida al principio, luego aceptada por los estudiantes, y esa constante repetición que pese a que hoy día resulta ser un método más bien conductista y un poco rechazado, la repetición en estudiantes sordos es muy importante. Asimismo, podemos resaltar la comprensión que está vinculada a la tipología textual debido a que notamos una mayor comprensión de textos informativos, argumentativos, incluso científicos, y una mayor dificultad con los textos literarios, sobre todo por la cuestión de la abstracción que se necesita para la interpretación de los textos literarios. Pero pese a eso, trabajamos con textos literarios, pero sobre todo con tramas dialogadas que fueron las más aceptadas.
En cuanto a la Profe, expresión, si podemos ir cerrando. sí, cierro. En cuanto a la expresión escrita, entonces tenemos que todas las habilidades lingüísticas, por lo tanto, es la menos desarrollada. Ellos señalan que en general escribir español es muy difícil. Al principio demostraron, estuvieron reacios a la expresión escrita. Esa predisposición mejoró sobre todo con ciertas dinámicas lúdicas y grupales que fueron muy aceptadas por ellos y entonces dieron lugar a mejores resultados en cuanto a la redacción de oraciones. Es importante destacar que en esta clase se presentan distintos escenarios lingüísticos. Esta es la razón por la cual se evidencian distintas competencias para el aprendizaje del castellano paraguayo. Las actitudes lingüísticas acerca de su lengua, muy positivas, su lengua materna la reconocen, la aprecian, pero asimismo también reconocen la importancia del aprendizaje del castellano paraguayo, sobre todo como un medio de inserción social y sobre todo, ¿verdad?, para disminuir esa brecha que existe entre oyentes y personas sordas, ¿verdad? Y finalmente, en cuanto a los sitios sociolingüísticos que ellos comparten, es muy importante señalar que si bien esos espacios no están solamente relacionados con el espacio de clases, sino que también ellos, por ejemplo, fueron compañeros en niveles inferiores de educación formal como también son conocidos en entornos asociados con la comunidad sorda específicamente, ¿verdad? Todos ellos sí destacan la importancia de participar en esos espacios, sobre todo para el fortalecimiento de la lengua de señas paraguaya, que es un objetivo muy fuerte que tenemos también nosotros como Instituto de Desarrollo, para el fortalecimiento de la educación superior para personas sordas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Liz. Bien, agradezco a todos los expositores su presentación, su aporte y a la vez quiero hacer cuatro preguntas antes de cerrar esta sesión. Bien, al profesor Carlos, ¿sí? Ustedes están elaborando una especie de corpus, profesor Carlos, porque he visto que, o sea, yo pensé que era algo nacional, ¿verdad? Que solamente tendrían términos o un repositorio de cuestiones que tenían que ver que solamente con Colombia, pero en la lista aparecían diferentes países. Incluso he visto que Paraguay tan solo está representado con 10 términos y en el área de medicina. ¿Es así? Y bueno, ¿cómo lo están tomando para ese lado, sí? Vale, profesor Estela, muchas gracias por tu pregunta y por la atención nuevamente a todas y todos. En efecto, el corpus que hemos tratado de compilar pasó pues por un proceso de varias discusiones donde la pregunta principal era cómo dar cuenta de una representación del español como lengua universal, es decir, no solo centrarnos en cuestiones que han sido incluso debatidas desde nuestros trabajos en preponderancias de algunas zonas dialectales. Nosotros tomábamos como referencia algunos corpus de la RAE y observábamos allí con gran tristeza que la representación de nuestras variedades del español queda limitada incluso a la mitad de los recursos, donde no hay claridad de cuánto porcentaje pertenece a cada una de los países pues, que integramos ese otro español más allá de esa variedad peninsular, ¿no? Entonces nos propusimos hacer un corpus representativo del español y para ello pues la decisión fue tomar artículos publicados en revistas de investigación en esas cinco áreas del saber que les mencionaba: medicina, lingüística, veterinaria, computación y filosofía, y a partir de allí lograr compilar esa gran representación. Nos dimos cuenta que hay subrepresentación en esas áreas, por lo cual en un segundo momento en el que nos encontramos en este punto es ampliar a otras realidades, es decir, más allá de esa primera pesquisa que realizamos, qué se produce en cada uno de nuestros países a nivel de academia, es decir, dónde vamos a encontrar una mayor representatividad en áreas del saber que nos permita seguir balanceando precisamente ese gran corpus que queremos compilar y que hemos denominado un corpus para la variación horizontal terminológica. Tienes el micrófono apagado, profesor Estela. Muchísimas gracias, profesor. Entonces, es justamente un corpus amplio, ¿verdad? De términos
a ver, no es de términos, sino que está compuesto por textos científicos de las áreas señaladas. Y justamente, ¿verdad? Los corpus de la RAE son limitados, la profusión siempre tiende a ser mayor del área peninsular y las demás, también la distribución, como lo dijo, está bien a oscuras. Algunas están más representadas y otras en menor cantidad. Muchísimas gracias, profesor. Profesora Celeste, ¿cómo se podría llevar esta propuesta, ARCO, al nivel educativo? El área que usted señale, ¿verdad? Con estrategias, no sé si llegaba a señalar, pero como cortamos, entonces me quedé yo, ¿cómo plantear, ¿verdad? ¿Cómo dejar lo filológico e ir a lo dialógico? Bueno, el profesor eh, conocedor ya de este ámbito de la intertextualidad, jugar un poco con la multimodalidad que sugiere la argumentación. Ese es un trabajo, incluso puede ser un trabajo interdisciplinar, porque como se da la multimodalidad, entonces se puede trabajar también en todas las áreas de las ciencias sociales, por ejemplo, no solamente se argumenta en el campo del lingüístico, o sea, que en el campo de una enseñanza de nuestras clases de lengua, digo, lingüístico en general, es decir, para también apropiarse los profes de otras disciplinas y así jugar un poco más con este tema de incluso se habla hoy de la transmodalización, es decir, eh, hipertexto, hipotexto, pero ensayar también, habría que ver a nuestros estudiantes si realmente están preparados para generar las hipótesis, esa parte abductiva, cómo jugar con la deducción, cómo jugar con la inducción, si realmente estamos preparados con eso, en esos temas, conjuntamente con los profesores de filosofía, los que dan algo de lógica, y a partir de ahí ir acrecentando esta parte para la creatividad, porque yo les di dos muestritas para entender la bajada, vamos a decir, y llegamos al caso de solamente hacer desde el significado, es decir, abordar solo el enunciado y no entrar en la subjetividad de la enunciación. Parece que todavía hay no sé si temor, ¿verdad? Pero desprenderme en primera persona, propone la autora, desprenderme de lo que vi del autor y hacerme yo el constructor y dialogar a partir de eso con él. Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos interdisciplinariamente. Bien, muchísimas gracias, profesora. Muy interesante, por cierto. A ver, ¿cuál era? Milton o la profe, se me perdió. Bueno, ¿qué producto pretenden recoger después con estas 50 muestras? ¿Cómo pretenden sacar a la luz estas metáforas que encontraron? ¿Verdad? Y qué más se puede obtener a partir de esa investigación efectuada? Bueno, profe Estela, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente lo que buscamos es poder recopilar estas señas y tener una herramienta virtual para que no solo la comunidad sorda acceda a ella, sino también la comunidad oyente. La investigación busca mostrar que desde las lenguas de señas, no solo la colombiana, sino desde las lenguas de señas, eh, se crean, se construyen metáforas, incluso metáforas que a veces es muy difícil encontrar el equivalente en el español. En nuestra investigación, de esas 50 metáforas, todavía seguimos reflexionando en cuál es el equivalente más apropiado en el español. La idea es que luego que ya tengamos todo el producto terminado, podamos subir a una página web, incluso publicarlo a través de pequeñas cápsulas, videos, que la comunidad en general, más que toda la comunidad oyente, eh, puedan eh, informarse, y que comprendan que las lenguas de señas son unas lenguas naturales muy ricas en su léxico, en su construcción, y que a veces hay estructuras de la lengua de señas que todavía no hemos encontrado en el español y que sería genial
que no solo nosotros, sino que muchos más investigadores también se aboquen hacia al estudio de la lengua de señas desde esta perspectiva. Bien. Muchísimas gracias, profesor Milton, por su respuesta. Y bien, justamente había un gesto que decía, bueno, dos personas que están siempre juntas, era el ser uña y mugre, el que utilizamos tanto nosotros y ellos ahí reproduciendo eso tranquilamente. Bueno, profe Liz, para cerrar, ¿qué líneas futuras usted se plantea a partir de estos resultados? Porque, o sea, aunque sean parciales, también te dan algunas pistas para trabajar posteriormente. Yo creo que ahora escuchar también cómo están trabajando los colegas de Colombia, también te dan otros insumos para trabajar quizás de manera cooperativa, etcétera. Adelante, profe. Muchas gracias, profe Estela, por tu pregunta. Sí, así mismo como aquí en el chat les comentaba a los compañeros de Colombia, sería muy interesante hacer una réplica aquí en nuestro país. Todo es demasiado nuevo en cuanto a investigación en el campo de la lengua de señas paraguaya. Entonces, en mi caso particular, me gustaría seguir esta línea de indicadores, variantes sociolingüísticas, pero ya de manera mucho más profunda, ya por medio de entrevistas estructuradas que todavía, ¿verdad? No las podría yo personalmente realizar porque justamente tengo la limitación de la lengua de señas todavía, pero si bien podríamos realizarla en cooperación con nuestros compañeros intérpretes, sería muy interesante, ¿verdad? Pero sobre todo eso, desarrollar un informe más detallado de las variantes sociolingüísticas de nuestros estudiantes, sobre todo con la línea de ayudar a mejorar y a, así como ellos mismos me señalan siempre, hacer que los padres comprendan que los niños, cuanto más jóvenes adquieren la lengua de señas, mucho más rápido podrán comunicarse y podrán tener mejor acceso a la educación. Y esa es la línea que me gustaría seguir y yo como profesional me pongo, ¿verdad? Para tratar este tema. Bien, muchas gracias, profesora Liz. Y bueno, lastimosamente tengo que cerrar esta sesión sincrónica. Agradezco a todos por el interés, por enviar sus aportes. Bueno, quedan muchas preguntas, también espacios para seguir conversando y dando a conocer lo que tenían en mente y tienen ahí un archivo de conocimiento consigo. Agradezco desde el COMBLA a todos. Y pasamos a la conferencia, bien, del doctor Marco Antonio Lobón, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Perú, con el tema Análisis de repertorios interpretativos en la red social Facebook de la Embajada de Ucrania en el Perú. Profesor Marco, bienvenido a Paraguay. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Estela Mari Peralta. A ver, quiero compartir por acá la diapositiva. Ya creo que sí estoy. Ya. Sí, ya Bueno, se ve. Con F5 allá. Vemos todo, profe. saludos a todos allí en Paraguay. Saludos desde aquí, Lima, Perú. Felicitarlos por este quinto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. He visto que tiene un programa potente de varios días. No sé cómo, de dónde saca tanta energía Estela y todo el grupo que se encuentra en la organización. Eh, Dado que es un congreso internacional que une a varios países y donde se está retroalimentando, escuchando de varios temas. Me impresionado en la mesa anterior que han incluido el tema de lenguaje de señas, lengua de señas, discapacidad. En estos años se viene subrayando la importancia de la diversidad lingüística y dentro de esa diversidad lingüística no solo están las lenguas orales, sino también las lenguas señantes. Felicito a la anterior mesa también por esa presentación de la información. Voy a cambiarles ahora un poco el chip porque vamos a ir a un análisis casi lingüístico-político o sociopolítico. Yo quería, dado pues estos dos últimos años que estoy investigando el discurso o los discursos que se presentan en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, decidí investigar un poco
cómo las embajadas de Ucrania y Rusia elaboran ciertos discursos sobre la guerra. Me ha parecido interesante las similitudes en la información a raíz del trabajo de contraste que he estado haciendo y que quiero mostrarles hoy, bajo el marco de lo que voy a llamar los repertorios interpretativos, que es una corriente de la psicología discursiva. El análisis del discurso puede realizarse con los estudios del análisis crítico del discurso, con Theo-Mandic, Fairclough, Foucault u otros, incluso con los estudios desde la antropología o de la lingüística funcional. Hoy voy a mencionar algunos de los casos de la lingüística funcional, pero he querido utilizar este marco teórico de los repertorios interpretativos porque siento que los discursos pueden explicarse desde la psicología social. Entonces, el cometido de esta conferencia a la cual me han invitado es un poco ver qué está pasando en este panorama y también cómo los estudios de lingüística aportan a comprender lo que está sucediendo. Mi objetivo entonces es estudiar, describir los mensajes e informaciones que tienen estas dos embajadas. Cogí las embajadas porque son aquellas que representan la política exterior de un país. Veo que cuando analizamos los discursos, a veces nos centramos en la voz del presidente, en la voz de los usuarios, pero el ámbito, digamos, de los portavoces, como la Cancillería extranjera en un país, es también relevante de ser estudiado porque replica también o reproduce los discursos que mantienen los actores sociales responsables de llevar a un país a la guerra. Entonces, el objetivo de esta investigación consiste en analizar los discursos de las embajadas, tanto de Ucrania y Rusia. Había iniciado con la de Ucrania, pero ahora quería considerar la de Rusia también en esta presentación, dado que tengo un poco más de tiempo para poder explicar lo que está sucediendo. Los discursos responden a una delimitación temporal de noviembre del 2022 a julio del 2023, donde se sucedieron algunos acontecimientos en que algunos pueden llamarlo invasión o sometimiento de la población ucraniana frente a Rusia. El periodo que escogí continúa hoy en día la guerra o el conflicto o digamos este distanciamiento entre estos dos países. Recordar que históricamente Ucrania y Rusia han estado unidos y en otros momentos separados y eso ha ido generando, por tanto, la adhesión, los vínculos, la separación también entre estos dos países en búsqueda de lo que podemos llamar el nacionalismo, la búsqueda en que cada país tiende a, digamos, hacer lo propio, hacer uno diferente al otro. Entonces, con esta exposición me pregunto qué podemos aprender de este panorama. Vamos a aprender algunas cosas en relación con los discursos y qué ideas tienen estos países, ¿no? Fíjense que si bien es cierto, el concepto de país es una cuestión concreta, se personifica o se vuelve una entidad animada cuando son los sujetos sociales quienes hablan. Y muchas veces no solo se habla desde la voz del presidente, sino también de los embajadores, los cónsules, que escriben o hablan sobre el tema en cuestión. Para esto he seleccionado la red social Facebook porque es una de las más consumidas al lado del Twitter. Son una de las redes sociales más consumidas por los ciberusuarios. No obstante, las embajadas han preferido usar más Facebook porque pueden registrar imágenes, videos, pueden registrar textos, oraciones, enunciados.
que a veces el Twitter no los puede hacer por la cantidad de información que se necesita exponer. Por eso las embajadas utilizan más el Facebook que otras redes sociales. No dejan de usar las demás. Hay países que explotan más sus redes sociales, otros que más o menos, otros que de repente solo usan una sola red social. Facebook es una de tantas, al lado del Instagram, el Snapchat, digamos, de Twitter, lo que llama hoy en día X. Entonces, dada la situación de la selección de la información, vamos a ir comentando algunas cosas, ¿no? Con respecto a las redes sociales y sus usos en la diplomacia. Diversos autores han ido señalando que los países han empleado o están empleando redes sociales para difundir mensajes y percepciones que tienen sobre su propio país y sobre otros países. En ese enfrentamiento, en este contraste entre dos o más países, llamados estados, los medios de comunicación nuevos, digamos, que transmiten información poco de manera sincrónica y asincrónica, se han ampliado y las redes sociales son algunas de las que están siendo empleadas por la diplomacia. Esta diplomacia digital hoy en día se ha incrementado. Las embajadas han encontrado un espacio muy rico en la virtualidad para transmitir su información, lo que no sucedía hace unos siglos. No estar conectado a una red social puede ser, digamos, un pecado para estos estados, porque a través de las redes sociales se masifican información. Entonces, estas redes sociales, si bien es cierto, van a ser empleadas para transmitir información cultural o información económica, como la de cooperación económica. Eso nos hemos tenido en el Perú, por ejemplo, el evento internacional llamado APEC, que reúne las 21 economías del mundo más importantes. Y las redes sociales han servido como un canal para transmitir la información de APEC, sobre todo desde las voces de las embajadas. Eh, las embajadas pues transmiten información de comida, bebidas, que están vinculados con el nacionalismo o la noción de identidad nacional. Pero también las redes sociales están a mano para transmitir inconformidades, conflictos, rechazos, tanto internos, pero sobre todo externos, es decir, hacia otros países. Em, Esto está sucediendo en la constitución del nuevo orden internacional o la tensión del orden internacional. Este orden internacional que era más o menos estable después de la Segunda Guerra Mundial se ha venido alterando un poco por, digamos, nacionalismos, etnonacionalismos, intereses particulares. em, Acontecimientos medioambientales que impactan también en los países. Entonces, las redes sociales también van a transmitir o van a ser un canal para transmitir oposiciones, transmitir, digamos, inconformidades, no solamente la parte cultural, económica, sino que también la parte política y coyuntural que se están viendo plasmadas dentro de la información que traen las embajadas. Entonces, las redes sociales son pues amigas de la diplomacia. TikTok, Instagram, Facebook son redes que transmiten las narrativas de estos países y encuentran pues estos canales muy importantes por su información textual, la mensajería, la noticia que transmite y por su información visual, las fotos, los videos se convierten en herramientas muy importantes para las embajadas. Por ejemplo, el Facebook junto con el buscador Google hoy en día son uno de los más visitados para facilitar información y la interacción con nosotros, ¿no? Eh, Esto es pues muy crucial
Por ejemplo, en uno de los estudios de Akman y Okyay, sostienen que la Embajada de la República de Turquía en Bishkek, Kirguistán, ha sido empleada, sobre todo el Facebook ha sido empleado con eficacia para promover o movilizar la política exterior. En los países encuentran que las redes sociales movilizan la política exterior, porque a veces la política exterior puede ser aburrida para un usuario, puede ser aburrida para un ciudadano o para un connacional o un extranjero. Pero las embajadas han encontrado que las redes sociales se convierten pues en este espacio para de manera dinámica difundir los pensamientos, las ideologías que tiene un país y busca sobre todo adeptos. ¿Quién no se anima por ver una figura, un video de algún otro país sobre la comida? Claro, un país se puede conocer yendo a ese país, pero también los países se van conociendo a través de lo que se digitaliza. Casi 4.100 embajadores y jefes de Estado están hoy día poseyendo una cuenta en X o Twitter, ¿no? Cada vez va aumentando el uso de redes sociales. Por ejemplo, Facebook es la segunda red que prefieren los líderes gubernamentales. Recordemos el caso de en el primer gobierno de Donald Trump, en el que en una de las COP, uno de estos encuentros medioambientales, decidió dar su voto primero a favor de las decisiones que se tomaron en la COP, pero en pleno avión o vuelo de regreso a su país, mandó un mensaje a través de su cuenta Twitter que se desligaba de esos acuerdos, ¿no? De la COP medioambiental. Entonces, fíjense que los líderes gubernamentales utilizan redes sociales como X, Twitter, pero también el Facebook como segunda red más importante. Tiene gran cantidad de audiencias. Hay competidores, por ejemplo, en China se pretende, o bueno, o se inclina más a Weibo, que es otra de las, vamos a decir, plataformas importantes que permite movilizar lo que se llama el cibernacionalismo. Entonces, hoy día ha crecido los análisis del discurso digital. Los discursos digitales ahora pues tienen toda una corriente, tienen toda una serie de especialistas, ¿no? Como BRIS, por el lado de España, tenemos pues Ayus, tenemos también España, en el caso de Argentina, Parini, España, Cristina Veladelfa, digamos que han ido, digamos, convirtiéndose en los principales analistas de el análisis de los discursos digitales. Entonces, quiero que se enfatice la importancia de hacer análisis con las redes sociales, ¿no? Incluso se considera como una nueva cultura, ¿no? Los estudios de la ciberetnografía digital considera toda la Internet y sus espacios como nuevas culturas, nuevos grupos culturales en las redes sociales. Para un poco enfatizar los antecedentes en relación con los estudios de Ucrania y Rusia sobre el análisis del discurso, hemos tenido los trabajos de Tutar y Bach, que en el 2023, con un análisis crítico del discurso, analizó las palabras y las temáticas de las declaraciones de los gobernantes ucranianos y rusos en tiempos de guerra. Generalmente han visto que Putin se dirige al pueblo para incriminar a los batallones ucranianos. Y este análisis del discurso de Tutar y Bach señalan que Putin ha visto los batallones ucranianos como rezagos de nazismos, mientras que considera que Zelensky o Volodymyr Zelensky tiene una retórica de no rendimiento, insiste en militar, insiste en construir héroes. Entonces, una investigación interesante donde
señalan que Putin prefiere emplear un lenguaje autoritario porque busca contener el poder y mostrar poder, mientras que Zelensky opta por un discurso que enfatiza que él tiene la razón. Son uno de los estudios que se ha pues enmarcado en estudiar qué pasa con Ucrania y Rusia desde el análisis crítico del discurso, pero también han ido apareciendo en relación con la prensa y el periodismo digital, como el trabajo de Tariq y Chahen 2023 o Añar en 2023. Por el lado, digamos, del español, se ha ido estudiando el humor y los memes en relación con Putin y Volodymyr Zelensky, como los estudios de Preciado de Santa María, los estudios de Sánchez, o también los estudios de la retórica de la heroicidad que muestran los gobernantes por el Fleitier, ¿no? En el 2022. Estos estudios han ido trabajando pues en el análisis discursivo de los dos países, pero no he encontrado que ninguno se haya enfocado desde el ámbito de la psicología discursiva, que es lo que les propongo ahora, ¿no? La psicología discursiva señala pues que es un enfoque construccionista desde los estudios críticos del discurso que permite analizar las actuaciones que los individuos muestran en el uso del lenguaje. Entonces, a través del lenguaje se muestran, digamos, actuaciones. Y la psicología discursiva nos propone unos conceptos llamados repertorios interpretativos y dilemas ideológicos. Estos, por ejemplo, en otras corrientes, ustedes pueden encontrar el análisis de las representaciones sociales, como sostiene Van Dijk o los antropólogos, ¿no? Es un marco conceptual. Las maneras en que los individuos o grupos sociales construyen su entorno realidad, con temáticas discursivas que se evidencian en recursos lingüísticos retóricos. Estos repertorios interpretativos muestran conductas, comportamientos psicológicos, muestran cómo uno va configurando el escenario de su entorno, cómo de alguna manera se apropia de esa supuesta realidad que está percibiendo. Eso se va a conocer como repertorios interpretativos. Cada uno de nosotros tiene, desde la psicología discursiva, entendemos unos repertorios interpretativos que nos permiten comprender cómo es la realidad o cómo estamos procesando esa realidad. Mientras que la noción de dilema ideológico sirve para explicar la aparición y la asimilación de las diversas, subrayo diversas, formas de construir la realidad, que terminan por mostrarse a veces contradictorias o incoherentes, por lo que evaluamos, confrontamos las ideologías que se encuentran en conflicto. Entonces, el dilema ideológico es un concepto que nos permite entender que los repertorios interpretativos se oponen o que vamos a encontrar oposición con respecto a la información. El trabajo que les propongo, pues, es a través del recojo de data de la red social Facebook. Se seleccionó una serie de publicaciones, sobre todo las que muestran cargas ideológicas, que giran en torno a temáticas recurrentes. Los repertorios interpretativos seleccionados muestran patrones comunes, revelan una serie de temáticas y una serie también de recursos lingüísticos que voy a proceder a comentar en unos momentos. Entonces, como ven, es una investigación que responde a un corpus. Este está, digamos, compuesto por las redes sociales de Ucrania, en Perú, sobre todo en la embajada, y igual lo mismo con lo que se dice en la embajada de Rusia en el Perú, ¿no? Entonces yo me he enfocado a las embajadas que se encuentran en el Perú, porque existen muchas embajadas a nivel mundial. Yo, por ser peruano, escogí las embajadas del Perú para saber cómo los ucranianos y los rusos comentan estas cosas para los peruanos.
Entonces, se ha seleccionado ciertos repertorios, se ha codificado la información, señalando la publicación, el país y el número seleccionado del corpus. Muchos de estos recursos lingüísticos, retóricos que permiten construir los discursos, descansan en ciertos elementos lingüísticos que algunos desde la lingüística funcional también pueden ser conocidos como procesos materiales, verbos que muestran actuaciones, precisiones léxicas, que son usos adecuados de expresiones, pasivas, sustantivos abstractos, adjetivos calificativos, la construcción de nosotros versus un ellos o la victimización para hacer, digamos, hacerse víctima o culpar a otros, culpabilización o edificar, ¿no? Son una serie de herramientas que me han permitido poco seleccionar la información. Es muy crucial también el mostrar constantemente fechas, a lo que he llamado fechificación, así como otros recursos que se conocen como la hipérbole, la intertextualidad y las argumentaciones como el nacionalismo. Todos estos han sido analizados en el corpus. Creo que las muestras que voy a colocar tienen algunos de estos recursos lingüísticos que permiten identificar también qué es lo que se dice y cómo se dice. Vamos a entrar ahora entonces al análisis discursivo del Facebook de la Embajada de Ucrania en la República del Perú. Si uno ingresa a su red social, lo primero que van a observar es pues este prompt, digamos, esta imagen que se abre y se dice Embajada de Ucrania en la República del Perú. Y como ven, la imagen de esta embajada coloca al presidente eh, Volodymyr ahí en el centro, y pues Zelensky es como que da o reúne a todo lo demás que va a tratar luego por texto escrito. Por ejemplo, los guerreros, los soldados, los paramédicos, la gente que ha sido víctima como madres de familia, padres de familia, pero lo que está mostrando es nuevamente imágenes de héroe, y él como un héroe central. Y es curioso que esta sea la primera imagen que se muestra en la red social de Ucrania. Los repertorios interpretativos, temáticas, recursos lingüísticos que se han encontrado eh, responden a lo siguiente. Por ejemplo, em, si acá bueno, vamos a verlo cada uno con precisión. Por ejemplo, en el primer repertorio interpretativo que pone o se identifica digamos, en Ucrania, es que considera que Rusia es el enemigo. Cuando uno empieza a ver sus posts, en los posts vemos que está, digamos, esta idea de considerarlo que es Rusia quien ataca a Ucrania, que Rusia viene con misiles, con vehículos aéreos no tripulados, que es aquella que la que ataca a ciudades como Odessa. Entonces, usa mucho la palabra atacar dentro de la Embajada de Ucrania para referirse a los rusos. Y por tanto, pues los ucranianos se ven como defensores frente a los rusos. Es común entonces encontrar de que Rusia se ve como un enemigo. Otro repertorio interpretativo que se identifica en los posts de Ucrania es que Rusia se ve como un monstruo destructivo. Por ejemplo, es común que se le llame monstruo, que cada vez que se habla de Rusia se visibilizan los números, las cantidades de ataques o muertos que ocasiona. Por ejemplo, también se le responsabiliza de los perjuicios a la economía ucraniana, sobre todo por los granos de trigo eh, que han sido, digamos, descuidados o destrozados por eh, los rusos. Entonces, los ucranianos están viendo a los rusos como eh, una plaga, como una destrucción. Es un segundo repertorio interpretativo encontrado en el análisis. Un tercer repertorio es el que los ucranianos son héroes. En los posts de
la Embajada de Ucrania constantemente se va a encontrar hombres o mujeres o soldados que se ven como eh, aquellos que están luchando por su país, ¿no? Y van a ir acusando a los rusos como invasores. Entonces, frente a los invasores, lo que cabe es, pues, presentar una voz de victoria, una voz de lucha, una voz en la que cada ciudadano está defendiendo lo suyo. Por tanto, pues, se ven héroes, como héroes. Y muchas veces cuando uno entra a estos posts aparece la palabra héroe también. Es un tercer repertorio interpretativo que se propone. Un cuarto repertorio interpretativo es que los ucranianos se ven que no están solos. Ellos construyen en sus posts muchos estos de los discursos que vienen siendo apoyados por Europa o por los Estados Unidos en la proporción de información, armas o aliento. Entonces, al decir que no están solas, que Ucrania no está solo, condenan las conductas rusas. Es más, a Rusia lo llaman como Estado patrocinador del terrorismo, que se aleja de todo aquello que significa Europa, ¿no? Entonces, el Parlamento Europeo, por ejemplo, es uno de los más citados en estos posts, porque se ve como un aliado de Ucrania, ¿no? Muchas veces recurren al concepto de Occidente o al concepto de democracia, ¿no? Entonces, lo que muestra Ucrania es que no está sola, que está comprendida en el panorama internacional de, digamos, lo que podemos llamar la democracia internacional. Otro repertorio simpático es cómo Ucrania construye la idea de que el Perú es un amigo de Ucrania. Algunas de las fotos post que muestran es cómo Ucrania, a pesar de la guerra, brinda asistencia a Perú por algún desastre ambiental, digamos, por algún problema social. Hemos visto que este, eh, u- eh, Ucrania ha proporcionado ayuda humanitaria en uno ¿cómo se llama? De los acontecimientos o desastres naturales que pasó el Perú. Entonces, Ucrania llevó ropa, llevó comida y expresaba en sus Facebook, por ejemplo, lo que podemos llamar acá donaciones, ¿no? Donaciones, y Ucrania constantemente pues cita, se ve como una comunidad y llama, nosotros seguimos estando con el pueblo peruano, ¿no? Se muestra como amigable, ¿no? El fin, pues, de este escenario es ver que en el Perú, Ucrania considera el Perú un amigo más y que está en relación a su causa. Entonces, estos son los repertorios interpretativos encontrados por el lado de Ucrania. Ahora vamos a ver los repertorios interpretativos por el lado de Rusia. Quiero que noten, por ejemplo, acá que si uno entra al Facebook de la Embajada Rusa en Internet, a diferencia de Ucrania, vamos a ver que la Embajada de Rusia no pone héroes, no pone a su presidente, sino que pone a la misma embajada en la portada. Y el titular la Embajada de Rusia saluda al Perú por su bicentenario. El Perú, pues, en 2021 cumplió 200 años de la independencia de España, y este año 2024 se cumplen los 200 años de la batalla de Ayacucho, la última batalla que hizo que se separara la colonia española de las repúblicas, ¿no? Sin la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín no se garantizaban las independencias en Sudamérica. Entonces es simpático ver cómo Rusia saluda al Perú por su bicentenario en estos titulares. Entonces, mirando lo que sucede en, digamos, en estos repertorios interpretativos, vamos a ver que dentro del Facebook de Rusia
lo contrario, más bien es Ucrania el enemigo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver los posts de Rusia, de la embajada rusa, se cita las voces del Ministerio de Defensa de Rusia, hay una intertextualidad para decir que más bien es Ucrania la que se victimiza y la que está mandando mercenarios a luchar, que es la que muestra hostilidad frente a Rusia. Miren con esos adjetivos calificativos. Y que son los mismos ucranianos que dejan tirados a los soldados ucranianos por tanto, pues, no los están apoyando siendo ucranianos. Entonces, los rusos muestran que Ucrania es el enemigo. Miren cómo interpreta la embajada Rusia caso de la guerra. También señalan que es más bien Ucrania el monstruo destructivo, no Rusia, ¿no? Entonces, en sus posts, ellos citan periódicos, citan informaciones de otras voces y van a ir viendo que es Ucrania la que bombardea, la que destruye, la que durante 9 años ha mostrado pues continuidades de ataques que usan misiles balísticos, que son asistidos por otros actores políticos internacionales para hacer la guerra. Entonces, para Rusia, más bien es Ucrania el monstruo destructivo, incluso destruye a su propia población. Un tercer repertorio interpretativo hallado es en el que los rusos dialogan y, digamos, su diálogo tiene que beneficiar. Es importante ver que si bien Ucrania se veían como héroes, más bien la imagen de la embajada de Rusia es mostrar que su presidente Putin y toda su, digamos, política va con un diálogo constructivo, que participa de foros internacionales, que trata de transmitir la paz, que lo que busca Putin es descansar en los principios de justicia y soberanía internacional y garantizar la seguridad y más bien detener la guerra. Y más bien es la ONU la que estaría instigando todo ello. Entonces, es curioso cómo este repertorio interpretativo nos muestra, de Rusia se muestra como dialogante, ¿sí? Como Profe dialogante. Marco, si Sí, podemos ir cerrando, por favor. sí. Ah, ya, como tenía 30 calculada que era hasta la 1, ¿no? ¿Hasta cuánto es? 30 minutos y Ah, ya. empezamos 14:05. Entonces, Ok, ¿cuántos minutos me quedan para saber si salto? 4 minutos. 4 minutos. Bien, entonces, este otro repertorio es en el que Rusia se ve que no está sola, más bien son los países como Bielorrusia y los vecinos que se encuentran apoyando a Rusia. Y un quinto repertorio que es en el que Perú se ve como amigo para los rusos. Ven que comparten valores, comparten informaciones, celebran el Día de la Solidaridad Ruso-Peruana, ¿no? Destacan mucho esa celebración. Entonces, estos repertorios interpretativos, si se unen, van a mostrar una serie de dilemas ideológicos, que quiere decir que se contraponen. Primero tenemos las similitudes, donde Rusia y Ucrania se ven como enemigos al mismo tiempo, se ven como enemigos destructivos, que se ven que no están solos, que son amigos del Perú. Pero hay algo diferencial que he notado entre los dos países. La embajada de Ucrania enfatiza mucho la idea de que son héroes y que la embajada de Rusia enfatiza la idea de que los rusos dialogan y benefician a la comunidad internacional. Son, digamos, estas dos cuestiones que entran en dilemas ideológicos diferentes frente a los dilemas ideológicos similares. Entonces, esto nos lleva a ver que la diplomacia digital está transmitiendo y comunicando mensajes a favor de cada uno de estos países. Como conclusiones, lo que puedo señalar es que tanto estos dos países están desplegando una serie de acciones e ideologías, porque lo que buscan es el éxito, y el éxito de un Estado es convencer a las personas. Entonces, los discursos digitales lo que tratan es mostrar lo positivo de nosotros y lo negativo de ellos. Lo que buscan es que la gente esté a su favor y en contra del otro. Y en el contexto del caso de Perú,
buscan al Perú como un aliado. Ambos países se disputan al Perú como un aliado en sus discursos digitales. Lo que está sucediendo en el fondo es que los discursos offline, es decir, los que están fuera de las redes sociales, están siendo llevados a este espacio digital para, digamos, convencer a la mayoría de adeptos, ¿no? De cómo se está consiguiendo la guerra. Pero ninguno de los dos, pues, podemos ver, está en su certeza. Los dos construyen estos discursos, ¿no? Y quiero resaltar el papel de la lengua española en este caso porque es interesante que siendo ruso o el ucraniano lenguas, en este conflicto, la información discurre en castellano. Estas embajadas lo escriben en castellano. Muchas gracias y agradezco pues este espacio que me ha podido brindar el Congreso Internacional hoy. Entonces aquí dejo de compartir y devuelvo el espacio a Estela. Disculpe, calculé mal el tiempo. No, Sí. estaba bien. Eran 30 minutos, pues, y llegamos al tiempo, ¿verdad? Y 45 cierra y empieza la siguiente mesa. En primer lugar, agradezco tu participación, tu exposición, porque quedaron cosas como para preguntar y compartir, que seguramente te las voy a hacer después. Las miradas, ¿verdad? Los discursos, cómo salen los distintos subjetivemas por parte de las dos embajadas, cuestiones que, como decís, ese canal persuasivo que emplean, cómo se imponen con una mirada que tratan de vender, ¿verdad? No de vender, sino que de proyectar esa mirada en cuanto a los buenos y los malos, y yo creo que Perú está en el medio porque es amigo de los dos. Entonces hay un problema grave ahí. Valentina. Sí, nada más, yo también quería agradecer a Marco su participación en nuestro evento por presentar un tema eh, muy interesante y a la vez controversial, ¿no? Porque tenemos ya desde hace un tiempo este conflicto que como sudamericanos es como que no hemos tomado partido y bueno, tenemos relaciones con ambos lados y realmente es muy interesante ver los tipos de discursos y cómo, cómo dialogan entre sí estos discursos, ¿no? Cómo el, el discurso ucraniano, digamos, que se posiciona, legitima su postura, ¿verdad?, ante la comunidad internacional y a la vez el discurso ruso hace lo suyo para deslegitimar este discurso de digamos, de los aliados del oeste que apoyan a Ucrania en este conflicto y bueno, posicionarse como también como los que están, digamos, del lado de la razón, ¿verdad? Entonces, ahí es donde muchas veces cuando hacemos este tipo de análisis quedamos, eh, digamos que eh, desde un punto de vista eh, de la lengua es interesante y si no vamos a tomar partido también algunos nos critican, ¿verdad? Por dar espacio a ambos, pero yo justamente te felicito, Marco, digamos, por la valentía en tomar este tema este conflicto que sigue vigente, ¿verdad? Muchas veces este tipo de trabajo se realizan ya cuando pasan los conflictos y se hace de una manera histórica, pero en tiempo real realmente. Y bueno, Muchas gracias, esperemos Valentina. bueno, que esto sirva también para que podamos entender cómo la lengua, que es algo que a nosotros nos interesa, tiene un poder de convicción, un poder tanto de unir como de separar. Y bueno, agradecerte este espacio, agradecerte todo lo que nos estás apoyando en este tiempo a través de Estela Mari, realmente agradecer también a Estela por sus esfuerzos y su colaboración
ella es parte de nuestra institución y está siempre ayudando, organizando dossier, eh, paneles, etcétera. Así que Marco, si es que yo sé que todavía nuestra revista no está indexada en Scopus, pero estamos en eso. Yo sé que estuviste queriendo ayudarnos con eso y los paraguayos somos un poco más lentos quizás que los peruanos, pero estamos en ese camino y queremos invitarte, si es que te interesa, más adelante colaborar con nosotros con un dossier o algo por el estilo. Va a ser para nosotros realmente una gran alegría poder seguir colaborando contigo. Cariños para ti, Valentina y Estela. Les devuelvo la palabra porque sé que tienen que seguir un programa. Lo siento, quisiera hablar con ustedes más, pero me ciño al programa. Saludos desde Perú. Gracias, Gracias y Marco. éxito en todo. Bueno, y ahora justamente para seguir el programa y no atrasarnos tanto, vamos a darle la palabra a nuestro siguiente moderador, que es el profesor Ernesto López, quien va a estar moderando el siguiente panel. Adelante, profesor. Maite Baixapa, Aguye Taiten de Valentina Canese, Aguay Trey Neve, Penendiveco Árabe, Peina Coagaña Muero Puruta Ambue Panel. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias, Valentina, por el espacio también para compartir con los colegas investigadores de distintas universidades, me imagino, de todas partes, ¿verdad? Así que le doy la bienvenida a este segundo panel, panel 2, que se denomina Lenguas y Mundos Guaraníes, diálogos y reflexiones desde las humanidades. Quiero un poquito destacar que organiza este panel Rodrigo Villalba Rojas, Silvina Marcela Paz, quienes estuvieron trabajando para preparar el panel. Y voy a un poquito, antes de arrancar, darle palabra a estas personas a quienes mencioné, a Rodrigo y a Silvina, un poquito para que puedan hacer también una pequeña introducción. Y después ya voy a dar presentación a los temas de los presentadores. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias Ernesto, Valentina por el espacio y la idea de este panel es presentar algunos de los trabajos que integran un libro, Lenguas y Mundos Guaraníes, ¿sí? Eh, con, con una propuesta, digamos, de abordar la complejidad que entraña el mundo guaraní. Rodrigo, no sé si querés hacer Sí, algún buenas comentario. tardes, Maite Irorí, Baixapá. Qué placer estar acá en este contexto. Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo están compañeros, compañeras? Este es un honor realmente. No sé si me están pudiendo ver. Quiero Sí, compartir Sí, la te tapa del vemos. libro. Este, porque como bien decía Silvina recién, es un trabajo que venimos preparando ya hace un tiempo en el contexto de la realización del segundo workshop internacional de estudios de la lengua guaraní, que se realizó a partir de Formosa, desde Formosa, de manera virtual en el 2021. Estábamos en plena pandemia y bueno, tuvimos esta posibilidad de realizar de manera así como si fuese una aventura transnacional y de manera virtual, la posibilidad de conectar diferentes especialistas de todas partes y que podamos, bueno, interactuar, dialogar, poner en debate los modos de abordaje de las lenguas. Y una de las principales líneas de discusión, si vamos a hablar de una línea, en realidad fueron varias, justamente fue este percibir la complejidad, la diversidad de abordajes, pero también sobre todo de variedades del guaraní que se venían analizando
y que se venían experimentando a partir del trabajo en comunidades que podían ser indígenas, pero también no indígenas, y pensar sobre todo cómo tenemos una idea del guaraní como si fuese una lengua, y sucede como cualquier lengua en el mundo, así como sucede con el castellano, que hay un montón de variedades, un sinnúmero, y todavía no han sido analizadas a fondo, así como tampoco han sido analizados a fondos los espacios, los contextos en los que se interactúan, se construyen, se fortifican o se van debilitando estas lenguas. Entonces, la propuesta fue también pensar en un sentido diacrónico y quizá también diatópico, pensando no solamente el espacio físico, sino también el espacio virtual y el espacio simbólico. Entonces estamos pensando en geografía, pero también estamos pensando en tecnologías. Y en ese sentido, hay capítulos del libro que están direccionados hacia analizar partes de la literatura, historia de la lengua en sí, en el proceso de modernización, lo que pensamos modernización como la llegada de la colonialidad a América. Entonces los jesuitas y los franciscanos dando un alfabeto al guaraní como una de las primeras partes de no sé, de la incursión tecnológica, la presencia de las imprentas y hacia el final del libro una reflexión más en el mundo contemporáneo sobre lo que serían la construcción de las tipografías para las lenguas amerindias, pero especialmente para el guaraní, a cargo de una especialista diseñadora gráfica y diseñadora tipográfica. Entonces, con esas variedades de abordajes, nos interesaba que el libro pudiese dar de alguna manera un testimonio de todo lo que se había dialogado en ese workshop y al menos no sé, enfatizar este rasgo primordial de lo diverso, ¿no? Sobre todo porque hay una parte de esta diversidad que no se está poniendo en agenda de discusión, que tiene que ver con especialmente con las variedades dialectales del guaraní. Pensemos en el guaraní paraguayo, que tiene un montón de variedades dialectales que no se están asumiendo desde el punto de vista sociolingüístico y sería valioso estudiarlas. Y después, desde otro punto de vista, la cuestión que venían ya Hannes Kalisch o Bartomeu Meliá señalando de cómo el guaraní paraguayo, especialmente a través de su rango cooficial con el castellano, entra en una tensión con las otras lenguas indígenas, sean variedades del guaraní indígena, pero también otras lenguas indígenas no guaraníes, y generan de nuevo relaciones de tensión tal como las que sufrió y sigue sufriendo el guaraní en relación con el castellano. Entonces hay relaciones de poder que se pueden pensar más en función de ya no diglosias, sino heteroglosias o poliglosias, donde todavía nos queda reflexionar qué está sucediendo en esos contextos. Entonces, de alguna manera este libro trata de introducir estas discusiones. Bueno, ahora en este panel que nosotros invitamos a algunos de los autores y autoras del libro a que presenten una parte de sus trabajos. Nos gustaría justamente poder poner en discusión eso y ver cómo cada uno de los autores va abordando la problemática en sí. Em, Bien, por mi parte eso, no sé si Silvina, si te gustaría agregar algo más. Sí, señalar, digamos, que el antecedente de esta obra, como bien señaló Rodrigo, los trabajos fueron presentados en el segundo workshop, eh, el guaraní en perspectiva regional e interdisciplinaria, que se realizó eh, en Formosa, pero el antecedente inmediato es el primer workshop cuyos trabajos fueron publicados en dos dossiers especiales de la revista Estudios Paraguayos primero y una versión ampliada de esos trabajos en el libro Historia y Lingüística Guaraní, homenaje a Bartomeu Meliá.
Entonces, es toda una línea de trabajo que tiene sus antecedentes y que lo hemos planteado desde Formosa, desde la Universidad Nacional de Formosa, desde la Facultad de Humanidades, como un punto de encuentro para que converjan todas estas diferentes líneas y perspectivas que abordan eh, el componente guaraní, ya sea desde la lingüística, la antropología, la historia. Bueno, esos serían los antecedentes. Y también tenemos algunas proyecciones eh, a futuro, que sería la realización del tercer workshop en el 2025. Agregar nada más eso. Agüilletaité Silvina, agüilletaité Rodrigo, y por ahí treíñe muñe punu peyapoa, pener en peyapoa ecue. Muchas gracias Rodrigo y Silvina por la pequeña introducción. Iba a cortarle ya a Rodrigo por nuestro tiempo, ¿verdad? Porque tenemos a nuestros expositores listos y como ustedes saben, el tiempo en las plataformas a veces valen oro, ¿verdad? Así que ahora ya sin más Señor, rodeos, señor Andrés. Agüille Rodrigo, quiero presentarles un poquito a nuestros panelistas invitados quienes van a estar presentando en esta tarde con sus temas. Tenemos primero Carlos Martínez Gamba, traducción y reescritura, Mario Castel, la construcción del Mbo'ejara en el discurso de los docentes de guaraní como segunda lengua, Valentina Canese, tipología de predicación nominal en lenguas tupí-guaraníes, Florencia Sicone. Y el último punto es el indio en la sociedad misionera, un análisis de los ejemplos en las gramáticas de guaraní a cargo de Carolina Rodríguez Alcalá. Quiero nada más enfatizar y destacar el tiempo nuevamente. Tendrán 15 minutos cada expositor para poder desarrollar a cabalidad sus temas y que todos tengan la oportunidad de hablar. Así que no sé quién empieza, Valentina, ustedes me dicen. De acuerdo al orden que tenemos, iniciamos. Sí, en ese orden. Perfecto. Entonces empezamos con Mario Castel, si ya está listo. Le escuchamos. Em, Creo que está en silencio. ¿Te silenciaste de nuevo, Mario? En estas cuestiones virtuales tenemos que tener un poco de paciencia. No sé si está teniendo problemas, Mario, con la conectividad. Yo no sé si nos está escuchando, pero parece que está conectado. No sé, Rodrigo, si te parece que yo pase a dar, o Silvina, si paso yo directamente y cuando Mario consiga conectarse, entonces le damos a él que continúe. Parece que sí, que Sí, quizás sería conveniente, porque a lo mejor está teniendo algún problema de conectividad. Y no sé Bueno, si yo Rodrigo se no, puede comunicar. sí, procedemos, yo me comunico con él. yo no tengo presentación, así que Rodrigo, si quieres presentar nuevamente la tapa del libro, está muy linda. Yo voy a tratar de ser lo más Dale. breve posible, sobre todo para invitar a la gente que lea el libro. El libro está disponible también en la plataforma ResearchGate. Pueden buscarlo en Lenguas y Mundos Guaraníes, Diálogos y Reflexiones desde las Humanidades. Y ahí pueden leerlo directamente o también pueden descargarlo. Eh, Antes que nada, agradecer a Rodrigo y a Silvina por la oportunidad de compartir este trabajo que, como dije en la presentación presencial que tuvimos aquí, es un trabajo que se inició ya hace más de 15 años atrás con mi trabajo de doctorado.
Y bueno, hoy en día de alguna manera sigue vigente, o sea, sigue vigente de cierta forma este análisis que se hizo en ese momento de las perspectivas de los docentes sobre la enseñanza del guaraní como segunda lengua. Como bien lo saben, en nuestro país el guaraní es una lengua oficial y se enseña en todas las instituciones de educación básica y media y hoy en día universitaria también, pero en muchos casos se enseña como una asignatura, como una materia, como lengua enseñada y no de enseñanza. Entonces ahí es que presenta algunas limitaciones y algunas problemáticas que justamente hoy estaba comentando el ministro de Educación, bueno, que hay que mejorar la enseñanza del guaraní para que nuestros niños realmente aprendan a leer, aprendan a comunicarse efectivamente en ambas lenguas, puesto que tanto el español como el guaraní son lenguas de uso frecuente en nuestro país y el que no habla una u otra lengua realmente tiene una, digamos que un hándicap, ¿verdad? Es una dificultad, no es lo mismo una persona bilingüe que un monolingüe, ya sea el monolingüe en español o en guaraní. Entonces, a partir de ese análisis, de ese estudio que había hecho para mi tesis doctoral, que trabajé con docentes de guaraní como segunda lengua en instituciones en la capital, se hicieron varios análisis, uno de ellos sobre los desafíos y las posibilidades para la enseñanza del guaraní como segunda lengua, también otro sobre el tipo de guaraní que se utiliza y finalmente un análisis del discurso de los docentes sobre su rol como mediadores dentro de la enseñanza del guaraní como segunda lengua. Y entonces, a partir de las entrevistas y de los grupos focales y de las grabaciones que se hicieron con docentes de guaraní como segunda lengua, se pudo encontrar, se hizo un análisis, se utilizaron el marco teórico de los debates ideológicos, lingüísticos de Bloomberg y de las conversaciones con C mayúscula de James G., del análisis del discurso y también los discursos de autoridad y internamente persuasivos y de la heteroglosia del teórico ruso Bakhtin y los modelos discursivos y de identidad también de James G. Y bueno, en este discurso se pudieron identificar algunos discursos dominantes, como por ejemplo el que los docentes se ven a sí mismos primeramente como restringidos, como limitados, mencionando todas las cuestiones que le dificultan, ¿verdad? Le dificulta la diferencia de estatus entre el guaraní y el castellano y también las lenguas extranjeras como el inglés, la limitación de que los niños no usan en sus contextos locales, también los modelos de uso de lengua que el guaraní se hable, o sea, esa era una de las principales, digamos, estuvo presente en la mayor parte del discurso de los docentes, es que su esfuerzo es para que el guaraní pueda ser utilizado como lengua de comunicación. Y eso es algo que hasta ahora se escucha,
se escucha no solamente de parte de los docentes, sino que parte de la población en general. Y ahí es donde, de alguna manera, ese modelo de uso de lengua, digamos, ellos dicen, bueno, ni siquiera muchas veces escuchan en su contexto familiar, entonces nosotros tenemos que ser modelo de lengua. También otro modelo discursivo es el de ser aprendices para toda la vida, que cada uno tiene que ser autodidacta, que depende de cada uno ser mejor docente y al mismo tiempo ser agentes de marketing, o sea, hacer que el guaraní les guste, que se conozca, que los niños y que los jóvenes quieran usarlo. Y esto también con un fuerte componente de nacionalismo patriótico del guaraní como un símbolo de nacionalismo paraguayo, un símbolo del Paraguay. Enseño guaraní porque amo mi país. Esa era una de las frases que quedó ahí anotado. Y otras como que tenemos el guaraní en la sangre, en las venas, y junto con este discurso patriótico también está el de luchadores, el que los docentes de guaraní son luchadores por la lengua guaraní, por la supervivencia del guaraní como un símbolo de identidad y de patriotismo. Y finalmente, como un discurso abarcante, que el docente es finalmente un mediador entre la lengua y los estudiantes para el aprendizaje. Entonces, voy a terminar con una cita acá de uno de los participantes. Dice, creo que nuestro papel es de ser mediadores y hasta cierto punto canales para que los alumnos entiendan que el guaraní es parte de la paraguayidad y que el guaraní es algo distintivo y no tiene nada que envidiar a otras lenguas. Además, forma parte de una cultura milenaria como es la cultura guaraní. Tiene méritos como sobrevivir a pesar de todos los ataques, las persecuciones y los intentos de frenar su proyección hacia el futuro. Siempre es responsabilidad del profesor porque no hemos tenido tiempo suficiente para analizar dónde está la falla en nuestra enseñanza. No hemos exigido, no hemos pedido que se produzcan buenos materiales y no hemos podido aprovechar materiales como los videos de reproducción o los documentales que se producen últimamente. Necesitamos tenerlo y no nos tomamos el tiempo de salir a buscarlos. Entonces, es también un poco un llamado a los colegas a que el guaraní pueda realmente ser aprendido, pueda ser utilizado por los estudiantes y pueda ser una lengua que se mantiene en el tiempo en nuestro país. Y bueno, para mantenernos dentro del tiempo, les invito a leer el capítulo en el libro que, como ya les digo, está disponible en researchgate.net. Muchísimas gracias, doctora Valentina Canese. Impecable presentación. Vamos a buscar el libro entonces y compartir con los colegas y estudiantes también para que podamos compartir y leerlo. Si ya está el colega Mario Castel, podemos continuar con él. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Vaya, pasen un buena, bate copa. Les pido disculpas a todos. Estoy en área en el delta de Tigre, que es una cercana a tiene particular la distingue, ¿no? Es un área todavía muy silvestre en sus complejos. Así que bueno, les pido disculpas por mis problemas de conexión. ¿Me escuchan bien? Te Espero que escuchamos sí. entrecortado, más o menos, pero gracias. Buenísimo. Voy a ver si por ahí se pone un poquito mejor mi conexión. Bueno, mi participación en el libro está ligada
de expresión guaraní, no solamente literatura paraguaya y no solamente la literatura en guaraní, investigo, pero dentro de las particularidades de literatura latinoamericana, me he enfocado desde hace un tiempo en lo que tiene que ver con la literatura paraguaya de expresión guaraní. Este término lo tomo de Walt Lustig, un crítico alemán que investigó bastante y muy bien la literatura paraguaya de expresión guaraní. Así que bueno, en ese sentido, el texto que compartí, con el que colaboro, es un texto que bien podría haber sido parte del libro que me editó la Biblioteca Nacional Argentina, que está enfocado sobre la obra de Carlos Martínez Gamba, un grandísimo escritor, un escritor decano y justamente por ciertas cuestiones que tienen que ver con la intencionalidad y el lujo en relación a la construcción de una literatura de corte nacional y popular. Vamos a tomar el concepto gramsciano tan caro a él, que fue un militante comunista exiliado después de la represión al Frente Unido de Liberación Nacional, al FUNLA, los fusiles por el proyecto literario, diríamos, ¿no? Entonces, don Carlos, se puso a escribir en una lengua, una literatura que tuvo muy pocos principio. Podríamos decir que fue que pergeñó el futuro y que hoy compartir, asumir, que hoy podemos criticar desde otras posturas, pero en su momento, hacia fines de la década del 60 y del 70, fueron una apuesta casi como una botella arrojada al mar. Entonces, yo me enfoqué en la investigación de la obra de Carlos Martínez Gamba y entré en contacto con la familia y por intermedio de Rodrigo Martínez Gamba, tuve acceso no solamente a su archivo personal, a su correspondiente también, a este que se llama 30 Coló, es un libro maravilloso, inédito, injustamente, y hizo de ellos, publiqué justamente el cuento que se sería la versión, de alguna manera, la secuela de lo que el texto arribeño, que justamente para Carlos el mejor cuento de la literatura paraguaya escrito en español. Entonces, casi como en convergencia con otras apropiaciones y reescrituras y relabones, porque también tenemos ahí norte, ¿no? El corto de Martinez y de Marcelo Martinez, y que fue por Tarratea, a quien también Carlos nominó como el que escribió el mejor cuento en guaraní, que es el Finado Ná. Entonces, tomando esta cuestión, tomando este texto en particular, y un poco también jugando con los niveles necesarios para la traducción, digo ni porque yo como habitante de la Argentina, como persona que habla cotidianamente en español y no tanto en guaraní, mi registro del guaraní es más literario que coloquial, ¿no? Entonces, a partir del vínculo con mi mamá, con Celeste Rivero Cabrera, y a partir también un poco de los vínculos con la colectividad de acá del DELE, muchos son paraguayos, fui llevando adelante la traducción. Tiene los niveles guaraní propios también, escritura de Carlos Martínez Gamba, un nivel culto, cultísimo. Tadeo Zarratea le llamaría de cultismos vivos, porque apela, como se apela, digamos, en el barroco latino al barroco español, en este caso se apela al cultismo de los textos oraliterarios sagrados, pueblo guaraní, para ser más concreto,
sabemos que Carlos también fue compositor de un corpus de oratura sagrada en guaraní de Misiones. Entonces, bueno, mi conocimiento de este registro, también muy ligado a la experiencia personal mía, años de amistad y cariño con mi amigo poeta Zenón Bogado Rolón, que falleció en 2005. Yo en traducción y en otro sentido, en el registro más popular literaria de raíz, podríamos decir, de variante baja, más yopará, si queremos, aunque la palabra yopará tiene un montón de complejidades que podemos discutir días enteros, se la debo al diálogo permanente cuando estaba traduciéndolo con mi mamá, ¿no? Con mi mamá. Y en cierta medida a mi compañero vecino, que es guay, ¿no? Entonces, muchas de estas cuestiones también de la variedad baja del guairá, del campesinado guaireño, fueron diálogos que mantuve con mi amigo Vicente. Así que, bueno, la traducción no mecánicamente en la traducción, sino establecer un tándem entre traducción y crítica. Y lo que me pareció interesante fue ver cómo la literatura y la literatura paraguaya de expresión guaraní, que tiene fauces orales, está en un registro que está imbuido completamente de la oralidad, como está nuestro idioma. Entonces, las diferencias que hay entre los escritores letrados y los escritores que abrevan en la oralidad. Y fundamentalmente las operaciones, ¿no? A nivel de las operaciones. Es decir, la comparativa a la lectura casual de Borges, escritor en Las Orillas, ¿no? De Sarlo, de Baudrillard Sarlo, de la nación Borges, que para establecer su lugar en el canon de la literatura, su lugar como escritor argentina y latinoamericana, es de alguna manera matar al protagonista del texto capital canónico de la literatura argentina, que sería la muerte del Martín Fierro, ¿no? A partir del fin, a partir de las modificaciones de la biografía de Luis, con la reelaboración que hace de la literatura y del mito de Caraí Norte, del Ribeño del Norte, por parte de Carlos Martínez Gamba, ¿no? Y a partir de ciertas cuestiones también establecer nodos críticos dentro del texto, ¿no? Particularidades, lecturas, visiones, inclusive operaciones políticas, ¿no? Dentro de el marco de ese relato de ficción. Como les dije, este texto está vinculado a una operación de Carlos que salió en el elemento cultural, creo, del diario Última alguna vez, son esos, su texto donde comenta por qué cree que tanto el Ribeño del Norte como el Finado Orá son los dos mejores textos de la literatura paraguaya, uno en guaraní y otro en español. Sabemos ambos que estos escritores, a los que está ungiendo don Carlos, son intelectuales liberales, ¿no? Y en algún momento tuvieron con Roa respecto de ciertas cuestiones que tenían que ver con la reconfiguración del campo intelectual con el comienzo de la democracia. Entonces, lo que yo veía es justamente que no casualmente, y por eso, la lectura que él hace, la relectura que hace el Ribeño del Norte en Cuimbaé, Huateco, Tío Guá, y al ponerle, al otorgar estas cuestiones morales y políticas muy afines, tiene que ver con su visión como marxista, con su visión paraguaya y con su caracterización del liberalismo respecto, digamos, de la nueva etapa, segmento social
del nuevo segmento histórico, podríamos decir que enunciar esta historia de Carlos Villagra Marsal y estas relaboraciones posteriores que son muy claras, interesantes, muy hermosas inclusive, como la de Carlos Martínez Gamba y como la de Messi también, ¿no? Donde hay una vuelta de tuerca en clave feminista, creo, respecto de la vieja. Muy lindo, la verdad que fue un placer para mí y, y nada, es una alegría poder hacer esto, compartirlo con mis compañeros, con Rodrigo, con Silvina, con la producción que llevamos adelante a partir de estos espacios de investigación que nos otorga la Universidad Pública Argentina, hoy atacada por el gobierno actual. Y bueno, nada, quería señalar estas particularidades, estos gustos que me pude dar y de alguna manera pedir, de alguna manera, podría decir, mover el resorte de la curiosidad a los editores paraguayos para que se publique Martínez Gamba, que está injustamente inédito. Carlos Martínez Gambas para mí es un escritor de la talla de Augusto Roa Bastos, no menor, es un escritor completamente mayor y este libro de relatos es increíble. Bueno, no quiero excederme en el tiempo, le doy gracias por haberme convocado y les pido nuevamente mi, la conectividad. Bueno, muchas gracias, Mario. Realmente admirable y me quedo sorprendido por el trabajo que hiciste. No todos los académicos e investigadores tienen la oportunidad de hacer un trabajo con su madre, así que como traductor también me causa mucha curiosidad el trabajo que hiciste, así que me comprometo a leerlo. Te felicito nuevamente. Me encantó la aproximación que le diste al texto, así que vamos a explorarlo y aprenderlo y compartir también con los demás colegas. Felicitaciones. Mario, una vez más entonces. Continuamos en el panel 2, lenguas y mundos guaraníes, diálogos y reflexiones desde las humanidades. Y a continuación vamos a escucharle a Florencia Sicone, creo que así se pronuncia, tipología de la predicación nominal en lenguas tupí guaraníes. No sé si estás por ahí, Florencia, creo que sí. Sí, Adelante. acá estoy, Karuma Opaite. Em, bueno, yo temo spoilear demasiado mi artículo, pero voy a tratar de ser breve y dejarlos como, bueno, algunas inquietudes. Preparé un PowerPoint, pero bueno, primero les quería contar, mientras voy compartiendo, que, bueno, yo soy lingüista, trabajo hace varios años haciendo el estudio, estudiando la lengua tapiete. Es una lengua de la familia tupí-guaraní que se habla en la zona del Chaco, en la triple frontera entre Argentina, Bolivia y Paraguay. Yo hice muchos años de trabajo de campo en Argentina y en Bolivia, también estuve en algunas comunidades en Paraguay y desde hace algunos años, desde 2019, estoy también trabajando con el guaraní de la zona del Chaco. Bueno, que tiene distintas denominaciones, pero bueno, sería guaraní mal llamado chiriguano, pero bueno, también se le dice agua guaraní, pero tiene distintas variedades. Entonces, bueno, este trabajo nació primero trabajando con esas lenguas, que son las lenguas con las cuales estoy familiarizada y hago un trabajo con los hablantes, ¿no? Que forman parte de distintos pueblos originarios, el pueblo tapiete y el pueblo guaraní del Chaco, pero denominado guaraní, el pueblo en sí mismo. Y bueno, y a partir de este trabajo y también ir comparando con algunos datos del trabajo que hacemos con un equipo de extensión en Buenos Aires, en escuelas donde hay estudiantes que hablan guaraní paraguayo. Bueno, y algunos datos que teníamos de ahí, que tenía de ahí. En la primera etapa del trabajo consistió en hacer una comparación de estas lenguas, ¿no? A partir de datos primarios. Em, digamos, lo que yo comparé y el abordaje con el que trabajé es desde un enfoque de una perspectiva que se llama tipológico-funcional,
que desde mi punto de vista es la que mejor permite acercarse a las lenguas y para describirlas a partir de lo que los hablantes digamos, utilizan, cómo utilizan las lenguas, y me parece que es un enfoque que permite además mostrar la diversidad lingüística, la diversidad de posibilidades de expresión que tiene el lenguaje humano, sin que se traslade, que eso es a veces algo que ha pasado con las lenguas originarias, que muchas veces se traslada categorías o perspectivas, o sí, categorías gramaticales, podríamos decir, que vienen de las lenguas europeas para mirar a las lenguas originarias, y en general ese tipo de enfoques suele ver, digamos, no encontrar, digamos, no siempre encuentra las categorías como para hacerle justicia a lo que las lenguas son, digamos, porque las lenguas tienen muchas posibilidades de expresión, pero a veces cuando uno traslada un marco teórico o una forma de descripción o de categoría que viene de, por ejemplo, el español o el portugués o las lenguas de colonización en Sudamérica, para ver qué pasa en las lenguas originarias, encontramos que muchas cosas esas lenguas no las tienen, y desde ese punto de vista, digamos, pero no porque la lengua tenga menos posibilidades de expresión, sino que porque estamos tratando de mirar una lengua con los anteojos de otra lengua. Entonces, este marco teórico permite acercarnos de otra manera, no desde las formas, no desde las formas gramaticales, sino desde las posibilidades de expresividad, ¿no? Desde lo semántico, desde esa mirada, ¿no? Entonces, bueno, la fundamentación de por qué trabajar, yo ahora voy a explicar a qué llamo predicación nominal, pero lo tomo, digamos, desde una definición de este autor que es un referente de esa categoría en particular, que es Stassen, pero también hay muchos otros autores desde el marco de la tipología funcional, porque justamente este tipo de construcciones que tiene que ver con la expresión, por ejemplo, voy a mostrar un ejemplo porque si no es como que, por ejemplo, de lo que en una lengua, por ejemplo, por lo que en español diríamos como yo soy Florencia, o yo soy profesora, o ese tipo de cosas, o él es, no sé, mi hermano, etcétera. Digamos, este tipo de construcciones que en el español exige de una cópula, ¿no? Y que se llamaron, digamos, desde la perspectiva del español o de las lenguas europeas, muchas veces se llaman construcciones copulativas o construcciones ecuativas, pero que en realidad no sirve esa categoría para pensar otras lenguas, porque no todas las lenguas expresan ese tipo de sentido con una cópula verbal o con un verbo, ¿no? Entonces, la definición que da Stassen sobre este tipo de construcciones em, es uno de los tipos de predicados que, digamos, que denota una clase, ¿no? De predicado de clase que denota una clasificación o una identidad de dos participantes que normalmente están expresados por dos frases nominales, ¿no? En algunas lenguas, como decíamos, esas dos frases nominales, como por ejemplo en la construcción aquel hombre es maestro, esas dos frases nominales están vinculadas, esa expresión de identidad está formulada, en el caso del español, a través del verbo copular, del verbo ser, ¿no? O también en español, bueno, tenemos, sí, el verbo ser o a veces estar, pero dependiendo el tipo de construcción. Entonces, en una etapa inicial del trabajo yo había comparado este tipo de construcciones en las lenguas de lo que se llama la rama 1, que ahora voy a explicar qué es, dentro de la familia tupí-guaraní. Es decir, yo había tomado el tapiete, el guaraní paraguayo, para algunos ejemplos, y el guaraní del Chaco, que es de los cuales yo tenía datos primarios, ¿no? En una segunda etapa, que es lo que en el artículo hago, se escribe toda esa primera etapa de trabajo, que la voy a obviar acá, y voy a mostrar más el trabajo con la segunda etapa del trabajo, que fue la comparación de este mismo tipo de construcciones, o de tipo de expresión, ¿no? De construcciones de identidad, al resto de las lenguas de la familia tupí-guaraní. Entonces, para eso tomé la clasificación para organizar la muestra, ¿no? Debo decir que además que el motivo también que me llevó a estudiar esto es que en general es un tipo de construcción
que está poco abordado de manera directa. En general se lo aborda como de manera secundaria y además hay mucha variabilidad en la terminología que usan los autores para describir ese tipo de construcciones. Entonces, lo que tuve que hacer es no mirar la gramática y ver qué decía cada autor que había trabajado con cada lengua sobre ese tipo de construcción. A veces esa indicación o esa descripción estaba, pero la mayoría de las veces esa descripción no estaba. Entonces lo que hice fue revisar los ejemplos de las gramáticas, ejemplos sueltos o ejemplos textuales, ¿no? Y ver, bueno, cuáles eran las distintas maneras que tenía cada lengua dentro de la familia tupí-guaraní de expresar este tipo de sentido. Entonces, para armar la muestra, tomé la clasificación que es conocida de Rodríguez, que originalmente fue de Rodríguez, de las ramas dentro de la familia tupí-guaraní, Rodríguez y Cabral, en un artículo de 2002, donde reactualizan esa clasificación. A partir de datos léxicos y del análisis de la fonología, sobre todo, y de algunos rasgos sintácticos, clasifican la familia tupí-guaraní en 8 ramas u 8 grupos. Esa clasificación ellos la proponen según la distribución geográfica de los hablantes de las lenguas, ¿no? De esas distintas lenguas de la familia tupí-guaraní, y a partir de rasgos fonológicos, morfológicos y algunos rasgos sintácticos, no todos, porque a veces, digamos, digamos, no todas las lenguas tienen el mismo grado de descripción, entonces no siempre es tan fácil encontrar, como en el caso a lo mejor de lenguas de otras regiones, encontrar la documentación de esas lenguas, ¿no? Entonces, bueno, tomé mínimamente, porque tampoco, digamos, si bien en los últimos años cada vez la descripción de las lenguas originarias en general de Sudamérica, pero en particular de la familia tupí-guaraní, que es una de las más descriptas, fue aumentando. No siempre uno encuentra que hay descripciones completas de todas las lenguas. Entonces tomé al menos una lengua de cada una de las ramas que identifican Rodríguez y Cabral. La- la- Florencia, la- la- las lenguas con las que yo vengo trabajando son de la rama 1, o sea, ellos organizaron de 1 a 8, digamos, de sur a norte, es decir, que las de la rama 1 son las que están al sur de Sudamérica, y a medida que vamos subiendo 2, 3, geográficamente se ubican de esa manera. La rama 8 está conformada por el Emilión y otras dos más que se hablan en la zona más norte, ¿no? En las Guayanas francesas, etc. Entonces quiere decir que a discúlpame, medida que... Florencia, ¿Cómo? discúlpame, Florencia. Sí. Sí, te quiero recordar que te quedan 3 minutos nada más de Ah, bueno, tiempo. bueno. Entonces tengo que correr. Bueno, entonces, bueno, lo que yo encontré fue que en las lenguas de la familia tupí-guaraní pueden codificar este tipo de construcciones mediante 3 estrategias. Una es la de la construcción sin cópula, que es la que ahí aparece ejemplificada en tapiete y en guaraní chaqueño, es decir, la yuxtaposición de 2 frases nominales. Por ejemplo, para decir yo soy tapiete, esto yo estaba diciéndolo en tapiete, ye tapiete. Lo digo porque ahí ustedes van a encontrar además que yo respete para las transcripciones y para las anotaciones de las lenguas, respeté las transcripciones que proponían los autores de las gramáticas, y con lo mismo las traducciones, ¿no? Y en algunos casos tuve que reponer las glosas, pero en la mayoría de los casos no, cuando eran gramáticas, obviamente no. Entonces esta sería el tipo de codificación más, además que encontré que es la más extendida en todas las lenguas guaraníes, con lo cual una de mis hipótesis es que en realidad la codificación de la predicación nominal a través de yuxtaposición probablemente sea como la más antigua o la más característica de las lenguas de la familia tupí-guaraní. Y después encontré que en algún grupito, y ahí puedo ir más hacia el final, porque ahí, bueno, van a encontrar las ejemplificaciones, etcétera. Puedo ir al cuadro final. Uno puede decir que hay algunos patrones de lenguas que van siguiendo combinaciones. Entonces, uno es la yuxtaposición, el segundo tipo, hoy vengo, perdón, es la construcción con una cópula verbal, es decir, similar al español, donde hay un verbo copulativo, que en este caso es el verbo i, que está presente en muchas lenguas de la familia tupí-guaraní,
pero con otra función, o sea, yo acá lo estoy analizando con la función copulativa. Entonces, con la función copulativa, solamente en poquitas lenguas, en 3 lenguas, aparece el uso de la cópula verbal, de una cópula verbal, para la expresión de la predicación nominal, ¿no? Que sería, sería la presencia de 2 frases nominales con un verbo copulativo, flexionado y con marcas de tiempo, con marcas de aspecto, etc. Y la tercera, perdón, la tercera estrategia de codificación es la de la cópula no verbal. Y esto también es algo que aparentemente está bastante extendido en muchas de las lenguas tupí-guaraníes, que es la utilización del pronombre de tercera persona, jae o jae, depende de la lengua, ¿no? La acentuación, y depende variando, ¿no? Según la lengua, o también el demostrativo, como una cópula no verbal, es decir, un elemento que aparece expresando la predicación nominal, vinculando las 2 frases nominales de la predicación nominal, pero a diferencia del verbo copulativo, es una forma no verbal, es decir, que no tiene marcas de persona, y en algunas lenguas aparece solo para expresar la tercera persona. Que eso también es algo que analizo en el trabajo, que los dejo para que lo lean, que es que también hay distintas distribuciones. Hay lenguas que pueden utilizar algunas estrategias solo para la tercera persona, y en otros casos también esa estrategia se puede usar para la primera persona, para la segunda persona, o también para expresar construcciones de tiempo futuro o en cláusulas subordinadas, etc. Entonces, para cerrar, encontré que hay cuatro patrones. Hay un patrón que es el más extendido, donde se combinan, hay lenguas que combinan preferentemente la yuxtaposición y la cópula verbal, que son el ñengatú, el tapirapé y el arahueté, representando a estas ramas, digamos, la 3, la 4 y la 5, que además tienen cierta cercanía geográfica. Hay otro patrón donde aparecen preferentemente la cópula verbal o la cópula no verbal, y donde no hay, o por lo menos no hay datos de que haya posibilidades de expresión a través de la yuxtaposición, que son el kaiwa, que representa el grupo 2, y el kamayurá, que representa el grupo 7. Es una minoría dentro de las lenguas de la familia. El tercer patrón lo constituyen las lenguas de la rama 1, que es de la cual tengo más datos, porque tengo además muchos datos primarios y puedo hacer elicitación, etcétera, donde se la predicación nominal se puede expresar a partir de de los 3 tipos de codificación, pero aparecen en digamos, escindidos según el tipo de construcción, ¿no? Eso después lo pueden ver. Y el cuarto patrón lo constituye el emerilión, que es una lengua que es distinta al resto de las lenguas de la familia, porque, por ejemplo, es la única para la cual no encontré ejemplos perdón, cópula, ahí hay un error en el cuadro. La cópula no verbal, no cópula celo. O sea, no hay ejemplos de que utilicen la cópula no verbal para la expresión de la predicación nominal, pero sí los otros 2 tipos de, de estrategias. Entonces, bueno, como algunas conclusiones es que la estrategia predominante en las lenguas de la familia para expresar la predicación nominal es la de la cópula cero o la yuxtaposición. Esta estrategia está presente en todas las lenguas de la muestra, excepto el kaiwa y el kamayurá, que no quiere decir que no lo puedan expresar, sino que no encontré los datos. Quizás haciendo elicitación un hablante puede aceptar ese tipo de construcción, pero no están por lo menos no hay datos que den cuenta de eso, y los autores no dicen explícitamente que se pueda o no, digamos. Estas 2 lenguas además son las únicas de la muestra que recurren a la cópula verbal para expresar este tipo de predicados. Además, si consideramos las distintas posibilidades de combinación de las estrategias, entonces hemos distinguido 4 patrones generales a partir de los datos disponibles. Y también otra cosa interesante, pero bueno, que ahí lo pueden ver y se profundiza en el artículo, es que el guaraní chaqueño y el biá tienen una partícula ko en este tipo de construcciones, que aparece descripta como un intensificador o un identificador, según los autores, que
aparentemente tiene una similitud con respecto al verbo copulativo ico que aparece en las lenguas kaiwa y kamayurá, que entonces podríamos pensar que esa partícula puede haber sido una gramaticalización de ese verbo que quizás estaba presente en algunas lenguas y después desapareció. Bueno, eso es algo para seguir profundizando. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a Rodrigo y a Silvina por la invitación y por, bueno, la invitación para participar del libro, que fue un placer y además me encanta el libro y bueno, me estoy leyendo todos los artículos y los invito a seguir, bueno, a tenerlo y chusmearlo un poquito. Awilleta y te Florencia y pone trainer en Biafo. Bye. Robo Gaiterei, muchísimas gracias por tu exposición. Realmente muy interesante para analizarlo porque realmente por el tiempo no pudimos atrapar demasiado, ¿no? Pero yo creo que leyendo el artículo lo vamos a entender mucho mejor. Felicitaciones nuevamente por tu exposición. Vamos a continuar ahora con la siguiente presentación, creo que es la última ya. En este caso vamos a escucharle a Carolina Rodríguez Alcalá, El indio en la sociedad misionera, un análisis de los ejemplos en en las gramáticas de guaraní. Creo que ya estás por allí, así que te escuchamos. Carolina, adelante. Sí, a ver, ¿me escuchan? Sea, bueno, buenas Perfecto. tardes, muchas gracias Ernesto. En primer lugar, es un gran gusto y un gran honor estar en este espacio. Agradezco a los organizadores del quinto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada y también a los coordinadores del panel, a Rodrigo, a Silvina. Es realmente un gran gusto poder discutir eh, el trabajo. A ver si se ve, yo no sé hablar sin dibujar. ¿Se ve Sí, mi podemos ver presentación? Carolina, perfecto. Ah, bueno, perfecto. Puedes poner la pantalla completa si quieres Sí, allí abajo. allí creo que está completa, ¿verdad? Eh, la ¿No? verdad que no, pero lo puedes pasar manualmente, igualmente podemos verlo. Bueno, ok. Bueno, el trabajo que les voy a presentar forma parte de una investigación más amplia que desarrolla aquí en la Universidad de Campinas hace años sobre la gramatización del guaraní en el periodo colonial. Por gramatización tenemos que entender la producción de las primeras gramáticas y diccionarios de una lengua basada en la escritura. La idea de la que se parte es que las gramáticas y diccionarios no son apenas solamente instrumentos normativos de lo que se dice, no se dice en una lengua, qué palabras pertenecen o no pertenecen a ella, como estamos acostumbrados por la ideología escolar, sino que pueden ser leídas también como documentos históricos, como parte de un archivo relevante tanto para la historia de la lengua y las ideas lingüísticas, como para la historia social y política. Ese es un punto fundamental de la perspectiva de la cual realizo mi investigación, que es la perspectiva del análisis del discurso y de la historia de las ideas lingüísticas. Esos documentos, por la especificidad técnica de la textualidad, exigen una lectura particular. Entonces, lo que yo les propongo es hacer una lectura de las gramáticas coloniales de guaraní para ver en qué medida nos habla, podemos comprender cuál era la realidad política de los pueblos misioneros. El punto específico que voy a abordar es cómo los procedimientos de selección, formulación y validación de los ejemplos presentados en las gramáticas nos hablan, son indicios de la relación que establecían indios y misioneros, el valor que se atribuía a la lengua de los indios, al guaraní, la imagen de su cultura y la imagen colonial del indio y su posición en la sociedad misionera. El corpus analizado son estas tres gramáticas, las dos primeras, perdón. Carolina, discúlpame,
Sí, no está pasando tu PowerPoint, no sé si puedes ¿No? volver a... No, No, se quedó perdón. en la portada, sí. Se quedó en la portada. Ay, Sí, bueno. ahí sí vemos la... Sí, ahí sí ya puedes cambiar manualmente, ahí sí, Ay, voy podemos a cambiar seguir. manualmente. Perdón. Exactamente. Sí, Bueno, sí. aquí está el resumen de lo que dije. No hay problema, adelante. Ok, perfecto. Bueno, entonces son estos los puntos que quiero mostrar por el análisis de los ejemplos. Y las gramáticas analizadas son las dos primeras son del primer momento de gramatización del guaraní, que son la de Alonso de Aragona y la de Antonio Ruiz de Montoya, ambos jesuitas, de inicios del siglo XVII. Y la segunda, de un segundo momento ya en el siglo XVIII, de Pablo Restivo, que se presenta como la reedición de la gramática de Ruiz de Montoya, pero en realidad es otra gramática. Bueno, para situar la discusión, tenemos que pensar algo muy obvio de cuál es la estructura básica de una gramática, de acuerdo con el modelo greco-latino, que fue el modelo para gramatizar las lenguas del mundo a partir de la colonización. Como mostraba Florencia, la gramática greco-latina fueron los anteojos a través de los cuales se observaron, describieron las lenguas del mundo. Se operó la gramatización masiva de las lenguas del mundo, incluso de las lenguas europeas. La gramatización del guaraní y de las lenguas amerindias fue contemporánea de la gramatización de las lenguas europeas. Bueno, entonces, una gramática tiene básicamente categorías, reglas y ejemplos. Las categorías que siguen las tradicionales partes del discurso con pocas variaciones. Las reglas de combinación de esas categorías, acuerdo de género, número, esas cosas. Y los ejemplos, que son fragmentos, que en nuestro caso específico, las gramáticas de guaraní, son fragmentos de la lengua de interacción cotidiana entre los misioneros y los indios, extraídos a partir de la observación del uso oral, porque eran lenguas que no tenían escritura, a diferencia de lenguas de tradición filológica como las europeas. Bueno, entonces, ¿cómo está organizada la presentación? Ya. Tenemos que analizar los ejemplos, digamos, como modelos a imitar. Esa es la función que tienen los ejemplos en una gramática. Y en cuanto modelos a imitar, son modelos al mismo tiempo de lengua y modelos morales, de incitación a una acción. El segundo punto, los ejemplos como modelos que no se debe imitar, los contraejemplos. El tercer punto que voy a abordar es la disociación que se hace en estas gramáticas, en los documentos, entre lengua y cultura, hablando de la lengua y la cultura de los indios. Y el último punto es la imagen del indio en la sociedad colonial. El primer punto que caracteriza las gramáticas de guaraní en comparación con la gramática del francés, del castellano, del italiano, es una disociación de esa función, porque como modelos de lengua, esas gramáticas estaban dirigidas al misionero, que eran los aprendices de lengua. ¿Verdad? Los indios no leían las gramáticas, ni tampoco los textos escritos en guaraní, los oían. ¿Verdad? Entonces, todos los ejemplos como modelos de lengua dirigidos, o sea, la descripción de las reglas, el sentido de las palabras, estaban dirigidas al misionero, pero en cuanto a modelos morales, esos ejemplos estaban dirigidos al indio, que eran los aprendices de la doctrina, y no solo de la doctrina, sino de toda esa cultura que se imponía. Y una subdivisión, digamos, de estos modelos morales, como podemos ver en las gramáticas, el ejemplo de las gramáticas de guaraní cumplen a su vez esa función didáctico-religiosa, ¿verdad? Para adoctrinar a los indios, y una función política que es la subordinación al misionero. Entonces veamos esos puntos que les había dicho que querría mostrar. Bueno, entonces en su función didáctico-religiosa, los ejemplos muestran, ilustran elementos de la doctrina y de otros elementos culturales, como la desnudez, la monogamia y la ideología del trabajo. Porque
estas gramáticas eran manuales de aprendizaje de lengua por los misioneros y manuales paradidácticos de doctrina dirigidos a los indios. Entonces los ejemplos, pues que yo soy sacerdote y trabajo porque vos no trabajaréis, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, en su función política, y aquí vemos justamente, podemos reconstruir cuál era esa relación entre indios y misioneros. El punto central en todos esos ejemplos es la asimetría, entre comillas, natural de las relaciones entre indios y misioneros. Entonces, un ejemplo, esto se sigue, que ha preguntado el indio, ¿dónde está algún otro su compañero? Me está tapando la pantalla aquí esto. Si está en casa de otro indio, su igual dirá, pero nunca dirá si el indio estuviera, etcétera, etcétera, por la desigualdad que el indio concibe entre la persona del padre y la del indio. Esa incitación a una acción, justamente, esa función del ejemplo, para incitación a una acción dirigida al misionero, se da también a partir de ciertas expresiones como la expresión de amor al misionero, avare ahaihu, licet ahaihu avare, amo al sacerdote. Entonces estas eran palabras para que los indios repitieran, ¿ya? Retratado como maestro bueno y justo. Entonces, sacerdote bueno, se enoja solo porque no lo obedece, sino por otra cosa, por otra causa. También el reconocimiento, agradecimiento de los indios, digamos, por el trabajo catequético. Entonces, en buena hora han venido aquí los padres, quiero que me enseñen las cosas del cielo, sabe enseñarme, quiero saber rezar. Entonces vemos toda esta interpelación ideológica con la cual el indio tenía que identificarse. Y el punto central en esa simetría es la exigencia de obediencia del indio al misionero, que es colocado en los ejemplos en posición de mando. Entonces, hágolo hacer, hago que se confiese, el padre ama a los que cumplen lo que él les manda, e incluso el indio bueno que se anticipa al mandato del padre, ya lo había hecho antes de que me lo mandase. Bueno, asociado a la obediencia tenemos los castigos en caso de desobediencia, los castigos eternos, ay, desechado de mí que tengo que arder eternamente en el infierno, o por no haber sido vuestros abuelos cristianos se fueron al infierno. Pero los ejemplos más frecuentes son los castigos, llamémoslos, de temporales, porque el verbo azotar es, junto con enseñar, el más frecuente en esas gramáticas. Pensando que esas gramáticas son una especie de manuales de catecismo, de enseñanza de la doctrina, vemos la frecuencia. Entonces, azoto muchas veces o de ordinario se azota, o siempre te está azotando el padre y no tratas de hacerte bueno. Entonces vemos allí configurada, porque esto no es un discurso sobre las relaciones entre indios y misioneros hecho por los misioneros o por otras personas, sino que son fragmentos de la propia lengua, en cómo le hablaban a los indios y lo que le hacían decir y hacer a los indios. Bueno, entre los ejemplos que no se deben imitar, aquí vamos a ver el valor de la lengua. El objetivo de las gramáticas, expreso desde la primera hasta la última gramática, era no errar hablando, entender y ser entendidos para salvar almas. Entonces, si para entender es necesario oír el mayor número de usos observados, estas gramáticas incluyen eso. Entonces, el ablativo se hace así. Así lo usa un indio, también pudo decir, también usan, ¿verdad? Pero para ser entendidos hay que imitar solo algunos. Dice, no se deben imitar, pero lo apunto para que si alguno lo usara, no lo extrañe. Bueno, ¿y cuál es el criterio para seleccionar los mejores ejemplos? Esos que sí se deben imitar y los que no se deben imitar o no se recomienda usar. El primero de los criterios es la frecuencia del uso. Los que no se aconseja usar son los que se usan poco.
Entonces, algunas veces usan, pero es más usado, entonces se recomienda que no se usen. Pero si se escuchan, que se entiendan, porque ese era el objetivo. Entonces, los que se usan poco, los que no se usan en todos los pueblos, lo que apunta, señala una variación dialectal entre los diferentes pueblos de las misiones. Entonces, muy raras veces usan la forma X, lo usó un indio de la Concepción, del pueblo de la Concepción. Vale. Y los que ya no se usan, ¿entienden? Lo que apunta, señala una variabilidad temporal, que es la crítica que se hacía al trabajo de Ruiz de Montoya en la época de Restivo, 50, 60 años después, porque se decía que leer Ruiz de Montoya era una pérdida de tiempo, porque ya no se entendía. Entonces, eso es lo que se dice en un diccionario, frases selectas, es muy largo, que se le atribuye a Pablo Restivo en el siglo XVIII, diciendo que no debemos criticar ese tesoro porque yo no entendía. Yo también decía, dice el padre, que era tiempo perdido. Leer, pero en todas las lenguas eso cambia. Como vemos, Carolina, sí. sí, discúlpame, nos quedan 3 minutos nada más por tu Ok, tiempo. perfecto. Bueno, entonces, bueno, la dificultad para el aprendiz. Bueno, entonces el criterio, el valor, digamos, esta es una cosa, el valor instrumental de la lengua y no patrimonial, digamos. Entonces, he puesto las oraciones que pusimos así, arriba, etcétera. Dice así, pero el principiante no debe usarlas porque se expone a decir una cosa por otra, y allí la herejía era un problema central, ¿verdad? Y con estos modos más simples se puede conseguir el fin principal que se pretende, que es la salvación de sus almas. Entonces vemos una gran diferencia entre las gramáticas de las lenguas amerindias y lenguas de colonización en general y una gramática europea, ¿verdad? En que no es la idea de corrupción de la lengua la que orienta la selección de los ejemplos, ¿sí? Sino la de arcaísmo, algo que no se usa, que es obsoleto y que por eso hay que excluir. En cambio, la idea patrimonial que orienta las gramáticas de las lenguas europeas, ¿verdad? Es la de un monumento de varias camadas que tiene que ser preservado. Es decir, en las gramáticas del guaraní hay una fidelidad al presente, ¿verdad? Lo que ya no se usa y no se entiende se tiene que excluir. Muy diferente de una gramática de las lenguas europeas. Bueno, paso muy rápido a la disociación entre lengua y cultura. ¿Cómo pensar entonces en la apología que hacían los jesuitas y otros misioneros a las lenguas, al guaraní en particular y a otras lenguas, que hablaban de lengua tan copiosa y elegante? Otro padre, el padre Chomé, hablaba que quedó sorprendido al encontrar tanta majestad y energía. Y aquí hay una curiosa disociación entre la majestad de la lengua y la barbarie de la cultura. ¿Por qué? Porque la sorpresa del padre Chomé es que jamás se hubiera imaginado que en el centro de la barbarie se hablara una lengua que, en mi opinión, por su nobleza y armonía, es como las lenguas europeas, vale igual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tal es esa incongruencia que los misioneros veían entre la sofisticación de la lengua y la barbarie de la cultura, que se llegaron a preguntar por el origen de la lengua. Y las soluciones, la explicación serían dos. Una de ellas, citada por el padre Peramás, es que la lengua sería un don de Dios, como en la Torre de Babel, y no una invención de los locutores. Y por eso seres tan bárbaros, salvajes como los indios, podrían tener una lengua tan sofisticada. Es lo que dice acá en este documento que pueden leer en el artículo del libro, ¿verdad? Y lo otro que decía el padre Cardiel, ¿verdad? Es una involución de sus inventores. El idioma elegante puede arguir mucha capacidad en los primeros inventores, pero no en los que por su vida agreste y sin cultura degeneraron de sus antepasados. Por fin, para manera de conclusión, paso al último ítem muy rápido. Tenemos que recordar la imagen del indio en el contexto colonial. Al principio se preguntaron en el primer contacto si esos seres que vivían desnudos en la selva no tenían ciudad, no tenían estado ni escritura, eran hombres o animales. El Papa hizo una bula en 1537 diciendo que sí, que los indios tienen alma, que no son animales, pero esa idea de la animalidad de los indios permaneció
Entonces, en el siglo XVII, el provincial José da Costa, jesuita, hablará de los hombres animales, de obligarles a fuerza como a niños. Acosta incluso indica que los castigos eran mejor que se lo hicieran los indios entre sí, que cuanto de duro y desagradable haya que hacer, que sea más bien por mano de ellos, lo que nos remite a ejemplos en las gramáticas: mandar, azotar, hago que sea azotado. ¿verdad? Y en el siglo XVIII tenemos ya los padres que estuvieron en las misiones, como el padre Cardiel y el padre Sepp. ¿verdad? No son capaces de oración mental como nosotros cuando niños, sino vocal y decir lo que les dictan. No pueden inventar ni idear nada por su propio entendimiento, aunque sea la más simple labor manual. Entonces, para concluir de verdad, esta imagen de la incapacidad de los indios, sea como animales, sea como niños incapaces, mantuvo hasta el final esa necesidad de tutela de los indios por los misioneros y limitó la educación que se les impartía. Entonces, tanto en términos de la doctrina, se seleccionaban solo, se usaba con los indios el catecismo dirigido a los niños en Europa. ¿verdad? En la escritura, esa es una cuestión bastante complicada, pero se les enseñaba una capacidad mecánica de leer y escribir, y en las artes también, en las artes, la escultura, la pintura, la música, hay documentos que muestran que debido a su supuesta incapacidad ontológica, se les hacía siempre una enseñanza restricta. Bueno, el resto entonces de esta reflexión puede encontrarla en el libro y agradezco mucho la atención de todos. Awillende de Carolina y por ahí trainer en Biapó, lo voy a trainer en Divea de ahí. Gracias Carolina por tu presentación, estamos muy contentos, realmente apasionante, se nos pasó el tiempo, pido disculpas realmente, pero teníamos que terminar la presentación de Carolina porque estaba realmente muy bueno. Quiero darle la palabra al cierre de este panel a la doctora Valentina Canese para que haga un pequeño cierre a este espacio y agradezco a todos los panelistas quienes expusieron. No, nada más agradecer nuevamente a Silvina, a Rodrigo, por haber organizado primeramente el workshop, que esperamos poder estar presentes el próximo año, en el tercero, y también a Florencia, Carolina, Mario, por compartir con nosotros y pedirles disculpas porque el tiempo es muy limitado. Y bueno, le invitamos a todos a que compren el libro físico aquí en Servilibro o pueden también accederlo a través de ResearchGate, como les dije. Y bueno, esperamos vernos nuevamente muy pronto en espacios tanto presenciales como virtuales. Awillebete o Pavabepe, y vamos a dar ya paso al siguiente panel a cargo de Amanda Lopes Freitas. Conceição Evaristo. Meu nome é Amanda Freitas, eu sou leitora Guimarães Rosa aqui na Universidade Nacional de Assunção e serei a co-moderadora desse espaço. A moderadora principal é a querida Andréia, que é nossa aluna no Instituto Superior de Línguas e também ela é participante do Clube do Livro Guimarães Rosa, em que nós recém lemos Úrsula. É importante dizer isso ao professor Luiz aí. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, é uma honra tê-los aqui conosco, professor Dr. Luiz Henrique Silva Oliveira, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, que foi meu professor por 2 períodos, né, professor Luiz? Muito bom revê-lo depois de tanto tempo, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Também gostaria de agradecer a presença da professora doutora Aline Alves Arruda, do Instituto Federal de Minas Gerais, e da professora doutora Christian Salles, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB Pós-Crítica. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite, é um prazer conhecê-las, né, quase pessoalmente. A professora Christian Salles está conosco, né, professora Christian Salles? Pode abrir a câmera, se quiser. Acho que agora eu consigo. Oi, boa tarde a todas e a boa todos. tarde. Que legal. Estou muito feliz, gente. Olha, é um prazer, então, recebê-los aqui.
E, por fim, nós agradecemos a todos, todas, todes que nos acompanham nesta sala, que nos acompanham pelo YouTube e Facebook do Instituto Superior de Línguas, por onde estamos sendo transmitidos aí ao vivo. E é isso, gente. Antes de nós começarmos, né, conforme eu disse, nosso tempo está aí bem cronometrado, alguns combinados aqui. Cada um dos nossos participantes terá 30 minutos de apresentação, tá? E aí, após a apresentação de cada um deles, nós teremos um espaço de diálogo, né? Então, para perguntas, provocações, elogios, críticas e o que vocês quiserem. Assim, né? Mais ou menos. E aí, gente, somente por uma questão cronológica, né? Porque eu sou muito da história, assim, muito cronológica, né? O Luiz Henrique sabe disso. A gente vai começar, então, com a fala do professor Luiz, e depois nós passamos para a professora Aline, e, por fim, a professora Christian, porque eu imaginei assim, né? A gente parte aí do século XIX, passamos pela modernidade, contemporaneidade, século XX, e encerramos com a contemporaneidade de fato, né? Século XXI, não é isso, professora Christian? Então, para mim, faz certo sentido. Com certeza. Tudo bem? Podemos combinar assim, então? O que mais? É isso. Vocês têm algum comentário? Alguma pergunta? Alguma questão? Não? Ok. Então, eu vou apresentar oficialmente a nossa primeira comunicação, que será proferida, né, pelo professor Dr. Luiz Henrique da Silva de Oliveira, que é doutor em Teoria Literária, Teoria da Literatura. Tudo bem? Estão me ouvindo? Não? Sim? Doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também concluiu o pós-doutorado em Estudos Literários. É professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens, da Graduação em Letras, Tecnologias da Edição e do Ensino Médio do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, nossa casa também. Coordenador do Grupo Interdisciplinar de Estudos do Campo Editorial, GS. Membro do Comitê Gestor do Portal Literafro. Autor de Poéticas Negras, 2010, e Negrismo, 2014. Coautor de Trajetórias Editoriais da Literatura de Autoria Negra, 2022. Além disso, o professor Luiz organizou Edição e Crítica, 2018, e Literaturas, Africanidades e Descolonização neste ano. E o título da apresentação do professor Luiz é A Razão Negra e o Projeto Romântico, uma leitura do romance Úrsula, de 1859, de Maria Firmina dos Reis. Então, seja bem-vindo, professor Luiz. A Andréia vai preparar aqui o PowerPoint que você nos enviou. Já está prontinho aí, né, Andréia? Lhe passo a palavra, então. Muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham, especialmente a Amanda, com quem tive a oportunidade de partilhar a construção de conhecimentos no Cefet Vida Fora, a todas as pessoas do leitorado, né, do congresso, as colegas de mesa, enfim, a todos e todas que nos acompanham. Quando fiquei sabendo da sua estada, Amanda, aí no Paraguai, e diante do convite, não tive dúvidas em aceitar. Eu só posso dizer que me alegra, me honra muito, né, acompanhar a tua trajetória e, ao mesmo tempo, podermos compartilhar um pouquinho aqui da trajetória de Maria Firmina dos Reis. Eu vou colocar o meu cronômetro aqui. Eu contei 20 minutos da minha apresentação, montei para 20, dado o atraso e até em respeito também aos horários dos demais, tá? Bom, essa comunicação, em verdade, ela faz parte de um estudo anterior, de um artigo publicado na revista Matraga, e ali tentava eu pensar o romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, a partir de dois eixos, não é? O primeiro deles, o que a gente poderia chamar de razão negra, e eu parto desse conceito
pensando em Achille ou Achille Mbembe, no livro Crítica da Razão Negra. E a razão negra, para o Achille Mbembe, grosso modo, é a forma de construção de uma episteme negra, da subjetividade negra, em diversos aspectos da realidade, incluindo as construções estéticas. O segundo eixo dessa fala é justamente o projeto romântico, por meio do qual Maria Firmina dos Reis se insere na cena pública, na cena literária, não é? E a junção desses dois eixos, na minha modesta leitura, sustentam a construção do romance Úrsula. Eu trouxe aqui uma ilustração possível de Úrsula, porque, de fato, nós não temos uma imagem fidedigna da autora, e isso diz bastante do processo de apagamento vivido por ela, não é? Mas vamos adiante, por favor. Antes de começarmos nos aspectos mais biográficos, eu preciso dizer que falo de um lugar um pouco distinto, né, em relação à mesa, embora a mesa trabalhe a autoria feminina, eu estou falando de um lugar masculino. Então, eu vou tentar fazer uma leitura muito marcada por esse lugar, e de um lugar que também está marcado por alguém que tem estudado bastante edição e menos, nos últimos anos, a literatura propriamente dita. Bom, aqui tem um busto do que poderia ser Maria Firmina dos Reis, não é? Então, localizado esse busto no Maranhão. A nossa autora nasce em 1825, ela falece em 1917, então, pelo período em que ela esteve viva e atuante, portanto, a gente pode perceber tanto a emergência do romantismo como estilo de época, que começa em 1836 com Suspiros Poéticos e Saudades, do Magalhães, e aí Firmina está se formando leitora. O tempo Saquarema, nos anos 50, né? As discussões, pano de fundo para a construção do abolicionismo, uma chegada das ideias iluministas no Brasil, a disseminação do ideal liberal burguês, a chegada da imprensa, que se faz no início do século XIX, mas vai se fortalecer a partir da década de 1850, segundo Laurence Halliwell. Os anos 60 e 70, bastante vívidos para o debate que vai acontecer referente ao abolicionismo, até a culminância da abolição da escravidão no Brasil na década de 1880, no ano de 88. Né? Vale dizer que, em 1847, Firmina foi a primeira professora primária negra a exercer a função de professora, portanto, e concursada. Até onde se sabe, ela também é a primeira mulher negra, faltou negra aqui, a publicar obra no Brasil, não é? Nós temos Úrsula como o primeiro romance de autoria feminina negra no Brasil. E um outro detalhe, o curioso é que Firmina faz isso no Maranhão, não é? Então, portanto, fora do eixo Rio-São Paulo, o eixo histórico de poderio econômico desse país, né? Ela falece em 1917, portanto, no contexto que a gente poderia chamar aqui no Brasil da efervescência pré-modernista. Ela é redescoberta em 1975 e depois ela se torna aquilo que eu gostaria de chamar de fenômeno editorial, e daqui a pouco vou dizer por quê. Adiante, nós temos aqui apenas eu trago as primeiras edições, né? Claro, um panorama de obras da Firmina, então, Úrsula, de 1859, Gupeva, né? É publicado entre 61 e 62, os poemas de Parnaso Maranhense são publicados em 61, o Conto à Escrava é publicado em 1887, na Revista Maranhense, Cantos à Beira-Mar, de 1871, e um texto que eu destaco aqui, o Hino da Libertação dos Escravos, que é de 1888. Maiores informações podem ser obtidas nesse link que está aí,
é o Portal Literafro, o portal da literatura afro-brasileira. Nós encontramos lá centenas de autores e autoras negros, negras, que publicaram, que têm participação na cena literária deste país, e muitos deles não constam nos livros didáticos, nos programas de disciplinas das universidades, do ensino médio, enfim, muitos vitimados pelo apagamento tácito de um país racista, estruturalmente racista. Adiante. Então, nós temos, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho a minha tela, pronto. Nós temos, como havia dito, um dos eixos desse romance é marcado pelo projeto romântico, não é? Na escrita de Maria Firmina dos Reis. Curioso que Maria Firmina dos Reis, então, vai se valer de um tema, de um ambiente extremamente nacional ou nacionalizado, não é? Ou seja, a cor local se faz presente, a exaltação da paisagem nativa se faz presente, a realidade brasileira entendida de maneira ampla, né? Ou seja, como pano de fundo para a história amorosa, né? Os temas decisivos para a nação ali se faziam presentes, bem aos moldes do que vamos encontrar na América Latina, não é? O livro Ficções de Fundação, de Doris Sommer, é um bom exemplo que mostra como os romances românticos ou os romances nacionais ajudam a construir, na nossa cabeça de latino-americanos, a ideia de Estado-nação, né? Então, basicamente, o que Firmina está fazendo é se valendo de uma estética ou de um padrão romântico na linguagem, no tema, na cor local, nos assuntos nacionais, não é? Na estrutura folhetinesca, quer dizer, de capítulos que são sempre num nível de tensão mais elevado e terminam num nível de tensão mais elevado, a fim de prender, não é, o leitor. Então, se vale, Firmina, de todas essas estratégias, não é? Mas vai se diferenciar dos demais de seu tempo, porque ela adota um ponto de vista extremamente genuíno, por outro lado, não é? Ainda falando da estética romântica, ela opta por um narrador que se mostra predominantemente numa terceira pessoa, o típico narrador do romantismo brasileiro, que olha de longe, por vezes se vale do discurso indireto, não é? Em alguns momentos há lapsos ali de uma primeira pessoa, quem sabe trazendo arroubos confessionais bem aos moldes do que a gente poderia chamar de uma razão negra imbuída, colocada no discurso, não é? Então, o que nós temos desde o prólogo é a tentativa, sim, de inserção da Maria Firmina dos Reis, não é? Nas notas dominantes do romantismo brasileiro. Isso ela vai fazer muito bem. Isso ela vai fazer muito bem. Só que nós temos que, indo adiante, pensar o outro lado da história. Maria Firmina dos Reis está fazendo esse mesmo movimento, não é? Para um público de elite, digamos assim. Quem é que lia no Brasil em 1859? Basicamente, quem lia no Brasil, não é? Eram pessoas da própria elite. E Firmina vai entrar pela porta da Casa Grande, colocando um espelho, não é? Para que a classe senhorial possa se ver e ver a si mesma, ver pelo prisma de suas mazelas. Eu trouxe aqui um conjunto de imagens que justificam, em certa medida, o que eu havia dito, né, de uma redescoberta de Maria Firmina dos Reis, a partir dos anos de 1970, e que tornam, não só Firmina, a gente poderia discutir também outros autores, outras autoras negros, negras, como fenômenos editoriais. Aqui são as várias edições que temos. Não pus aqui uma edição online, que é a edição da LED, a edição do Laboratório Editorial do curso de Letras do Cefet, porque mapeei e trouxe apenas as edições comerciais.
né? Então, você tem a primeira edição, a segunda edição, no caso, né, a de 75, a terceira já é a edição da PUC Minas Mulheres, ela se repete, não é? Ela é repaginada 3 vezes, na última edição, enfim, sai pelo selo Antofágica. Eu não vou fazer uma análise da obra capítulo a capítulo, havia pensado, mas fui informado pela Amanda que o livro foi lido, discutido no clube. Então, eu passo adiante, já para discutirmos, para pensarmos acerca da razão negra. Bom, quando a gente parte da razão negra como, repito, a manifestação da subjetividade negra, do existir negro, não é? De um ponto de vista enunciativo a partir da negritude como fim e começo, há que se pensar, não é? Segundo Achille Mbembe, que a escravidão, um dos eixos temáticos da obra, é chamada pelo Mbembe de pia batismal da modernidade. E por que eu estou trazendo essa discussão para cá nesse momento? Conforme a gente pôde ver pela leitura, um dos temas sendo a escravidão, né, na obra, a gente precisa relacionar com outras obras e autores de seu tempo para pensar como aparece esse tema da escravidão. Curiosamente, Firmina é pioneira ao trazer uma cena do trânsito negreiro muito antes de autores abolicionistas mais famosos, digamos assim. Se pensarmos que o Navio Negreiro do Castro Alves é de 1868 e o Romance de Firmina é de 1859, e que Castro Alves narra o trânsito negreiro desde cima do navio e com um ponto de vista distante do navio, Firmina faz o oposto. Ela narra o trânsito pela voz, pela boca de Susana e desde dentro do navio, desde quem vive o infortúnio, não é? Então, Firmina é pioneira bastante por isso. E se a pia batismal da modernidade é a escravidão, não é? Firmina denuncia, em certo sentido, que esse país, em diversas de suas estruturações, já começa muito mal. Pela escravidão, pelo racismo estrutural estruturante, pelo amplo centramento, não é? Na figura do pater familias, como a figura que a gente vê no livro, o comendador P, que manda em tudo e em todos, é o senhor da razão. Se não for atendido, ele faz acontecer, não é? Enfim, é uma figura que representa metaforicamente, não é? Não só o senhor de escravos, mas todo o autoritarismo que se põe sobre essa terra. Firmina também é inovadora logo no prólogo. Eu costumo dizer que, em vez de ela oferecer o que ela chama de um livro sem muitas pretensões e quase pede desculpas, não é, por existir e por dar ao leitor aquele livro, eu costumo dizer que ela pede desculpas por invadir a Casa Grande, mas ela faz isso através de uma chave irônica. Firmina sabe que quem lê o seu livro faz parte principalmente da classe senhorial. E Úrsula, não é? É um livro que vai incomodar também a classe senhorial, que vai devolver para a classe senhorial todas as suas mazelas. E ela vai fazer isso por meio de uma construção em eixos temáticos bastante distintos. Por exemplo, o eixo negro, formado por Túlio, Suzana e Antero, se difere bastante do que a gente poderia chamar de eixo branco, Tancredo, Úrsula e Luísa. E se, por um lado, os dilemas do eixo branco, Tancredo, Úrsula e Luísa, estão muito ancorados nos dramas de uma estética modernista tucur, não é, propriamente dita, os dramas amorosos, os dramas existenciais, o amor romântico, o amor posto a toda prova, os dramas do eixo negro são de outra ordem. Não é? O drama de ser cativo de Túlio, e mesmo assim ser o paradigma moral do livro, e mesmo assim não tratar com rancor não só a instituição, mas aqueles que lhe fizeram prisioneiros. Não é? Susana,
que mesmo passando por tantos infortúnios e pelo trânsito negreiro, mesmo dilacerada em sua existência, não é? Ainda encontra forças para ir adiante. E mesmo Antero, não é? E mesmo Antero, que é a metáfora do escravizado decrépito, né? Vítima, portanto, desse sistema que aprisiona e dilacera vidas. Então, esses dois eixos colocados em tensão apontam para uma construção de razão negra muito distinta do que acontece em pares de Firmina ao seu tempo, né? Nós não vamos encontrar em Firmina, em Úrsula, os mesmos estereótipos que encontramos no Alencar, que encontramos em outros autores, né, de seu tempo, que vamos encontrar num Gonçalves Dias, que porventura podemos encontrar também até em Casimiro de Abreu. Então, ainda podemos considerar que, numa inversão de paradigmas, né, para o século XIX, os brancos é que são os bárbaros. Veja o retrato, ou melhor, o relato de Mãe Susana. Não é? Os brancos é que vão ser construídos como bárbaros. Se a gente pega um artigo, O Negro na Literatura Brasileira, de Domício Proença Filho, nós temos ali um grande panorama, não é, de figurações de personagens negras em diversos momentos de nossa tradição literária, e nós vamos encontrar, portanto, uma visão desde dentro e desde fora. E quando a visão é desde fora, quando a personagem negra é enunciada pela autoria branca, ela tende a recair em estereótipos, algo muito diferente do que acontece aqui em Firmina. Curiosamente, Firmina, e eu já me encaminho para as considerações finais, coloca no fim desse romance o elemento trágico. Aliás, o elemento trágico no romantismo brasileiro parece ser uma constante, não é? É assim, por exemplo, em Iracema, mas é assim também em Úrsula. A diferença é que aqui, na minha leitura, há uma grande metáfora, a metáfora da ruína, que é, não é? A sociedade escravagista brasileira. Na visão de Firmina, é preciso destruir, acabar com a sociedade, a lógica escravagista brasileira, porque essa mesma lógica escravagista destrói a todos. Agora, curiosamente e afinada pelas notas de seu tempo, eu acredito que Maria Firmina dos Reis coloca, não é? E talvez agir o seio, né? O âmago, o fundo do coração dos seus leitores, que a redenção está mesmo em Deus. Então, a gente poderia dizer, né, caminhando para o último slide, que Úrsula não é apenas o primeiro romance afro-brasileiro de que a gente tem notícia. Ele é também o provável romance comprometido com a tematização do negro a partir de uma perspectiva interna, uma perspectiva de construção de razão negra. O livro vai se utilizar de procedimentos literários típicos de um romantismo tradicional tucur brasileiro, mas o livro também faz questão de mudar estes elementos, estes paradigmas. Está ele dentro fora, ele abre caminhos, portanto. Temas quase obrigatórios na linhagem literária afro-brasileira são o trauma da escravidão e suas consequências, bem como a manifestação da subjetividade do ser negro. O romance de Firmina, na minha leitura, ele inaugura uma série de narrativas de autoria negra, narrativas essas comprometidas com a retomada do tema da escravidão, é verdade, e com a possibilidade narrativa do negro para além dessa temática, né? E, ao fazê-lo, demarca a razão negra como um aspecto diferencial do nosso romantismo e, por que não, da nossa literatura. Ainda que, repito, manuais de história, de historiografia, não costumem contemplar a potente autora Maria Firmina dos Reis, tampouco o seu potente romance Úrsula. Eu gostaria de agradecer a vocês, acho que fiquei aqui no tempo de 20 minutos, e sigo ao dispor para que possamos conversar. Gratidão. Muito obrigada, professor Luiz, pela fala brilhante. Nós temos muitas perguntas, né? Já tínhamos aí muita coisa em mente. Em breve voltamos a conversar. E agora nós passamos a palavra à professora doutora Aline Alves Arruda.
que é pós-doutora em Literatura e Estudos de Linguagem pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, não é isso? Doutora em Literatura Brasileira pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui graduação pela Universidade Federal de Viçosa, eu também, inclusive, somos colegas aí. Professora efetiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Betim. Chefe do setor de extensão do Campus Betim, tem experiência na área de letras com ênfase em literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura de autoria feminina, literatura brasileira e afro-brasileira. Membro do grupo de pesquisa NEIA Literafro da UFMG. Muito obrigada, professora Aline. O título da apresentação da professora Aline é O Projeto Literário de Carolina Maria de Jesus, que já é um pouquinho conhecida aqui do nosso público. Muito obrigada e seja bem-vinda. Obrigada, Amanda. Boa tarde, buenas tardes a todos e todas. Andréia também. Boa tarde ao Luiz e à Christian, né, colegas que eu admiro. E é sempre bom estar do lado, né, deles e dela. Carolina, falar de Carolina é sempre um prazer também, então obrigada pelo convite, pela confiança. Eu coloquei esse título, né, do projeto literário, que é também o título da minha tese, defendida já há alguns anos, mas justamente porque Carolina, embora muito conhecida, como a Amanda, né, acabou de dizer, ainda fica muito restrita para muitos leitores, né, principalmente, ao Quarto de Despejo, né, que é o seu diário tão conhecido, né, seu best-seller, e que a deixou realmente muito famosa, né, e traduzida para muitos idiomas, enfim. Então, eu gostaria de falar com vocês um pouco mais da Carolina, além do Quarto de Despejo, também do Quarto de Despejo, mas além dele também, né, nesses anos em que ela tem ficado aí mais estudada, né, que ela tem voltado a ser mais contemplada na literatura brasileira. Não pode passar o primeiro slide, por favor. Então, tá aí a fotinha da Carolina, pode passar mais um. Tem algumas coisas da biografia que eu coloquei, né, Carolina? Essa é uma data que a gente nem tem certeza, né, de nascimento dela, de 14 de março de 14. Ela não tinha seu registro, né, exato. Nasceu em Sacramento, que é o interior aqui de Minas Gerais, né, no Triângulo Mineiro, próximo a Uberlândia, Araxá. Em 1923, a Carolina é matriculada no colégio Allan Kardec, então faz parte da pouca escolarização que a Carolina teve, né? A Carolina frequentou 2 anos incompletos da escola, foi onde ela aprendeu a ler e a escrever. Está contado um pouco no livro Diário de Bitita, que a gente espera que seja publicado, reeditado, né, pela Companhia das Letras em breve, porque a edição que nós temos já está esgotada. Em 1947, a Carolina, então, se muda para São Paulo com uma família, né, acompanhando uma família como babá das crianças, doméstica, que era a principal profissão que ela exercia junto com a mãe até então, né? No interior de Minas, elas já trabalhavam ou como agricultoras, né, na roça, ou também como domésticas, né, já em algumas cidades ali também, próximas a Araxá, próximas a Sacramento, ou na divisa com São Paulo, como Franca, em outras cidades de São Paulo também. Então, ela se muda para São Paulo já para conhecer a metrópole que prometia ali, né, muitos empregos, né, sonhos para serem realizados na cabeça de muitos brasileiros, né. Carolina teve também essa vivência aí de sonhar com São Paulo. Ela teve 3 filhos na capital paulista, o João José, o José Carlos e a Vera Eunice. Desses 3, hoje a Vera Eunice é a única viva, né, infelizmente. Ela tem também, a Carolina tem as netas também que são vivas, né, filha do José Carlos. Vera é hoje uma das detentoras, né, dos direitos autorais da Carolina. Vera também quem coordena o comitê, né, a comissão que tem publicado os livros inéditos da mãe, né, pela Companhia das Letras, editora aqui brasileira. Na década de 50, eu coloquei descoberta, entre aspas, né, porque jornalista é quando Carolina e o Audálio se encontram, né, acho melhor definir assim. O Audálio Dantas era um jornalista no início da sua carreira, né, depois se tornou um jornalista muito famoso, né, não só por Carolina, mas também por outras reportagens
de políticos perseguidos pela ditadura, né? Foi um grande jornalista brasileiro, também já falecido. E o Audálio, ainda no início da carreira, com 20 e poucos anos, procurando ali, pesquisando sobre a favela do Canindé, onde Carolina morava, em São Paulo. A favela não existe mais hoje, ficava próximo ao rio Tietê, onde hoje é o estádio da Portuguesa, do time de futebol. E aí o Audálio viu ali a Carolina, ele viu uma mulher muito altiva, né, conversando alto e falando com os adolescentes, xingando, porque os meninos muito grandes estavam estragando os brinquedos do parquinho das crianças, né, do playground, e ela falava, ameaçava as pessoas, dizia que ia colocar no livro dela, né? Então ele falou: a senhora é escritora, chegou perto, é claro que a gente hoje acha, né, as pesquisadoras, os biógrafos também, que ela fez isso já de caso pensado, que ela viu ali um repórter, e aí já começamos a falar desse projeto, né? Então é muito importante marcar aqui que a Carolina já se queria escritora antes de conhecer o Audálio, né? Ela já tinha tentado publicar seus textos, né, seus poemas principalmente, em outras mídias antes de conhecer Audálio Dantas. Então, por isso que o Descoberto não vale mesmo, né? Porque ela já tinha ouvido que ela era poetisa de um jornalista, de um outro jornalista com quem ela conversou, que a recebeu no jornal e publicou um poema dela, uma reportagem pequena, mas publicou anos antes, né? Ela já tinha mandado poemas para ser publicado em outras revistas, recebido negativa. Ela já tinha, segundo o Tom Farias, um dos biógrafos dela, ido numa rádio, né, conversado, feito cantado, declamado um poema. Então, ela já se sabia escritora até ali, ela já escrevia. Portanto, quando o Audálio chega ao barraco, né, que ela diz que não é minha casa, era meu barracão, ela diz isso no quarto despejo, lá no Canindé, ele vê aquele tanto de cadernos empilhados, né, e ali ela já encontra uma escritora, né? Não é ele que incentiva e fala, ela não começa a escrever com Quarto Despejo, né? Quarto Despejo é um incentivo do Audálio Dantas, né? Que foi muito importante na carreira da Carolina, na vida dela também, né? Isso fica muito claro para a gente nos diários que ela escreve depois da publicação do Quarto Despejo. Mas, né, ela já tinha escritos antes, ela já escrevia antes dele, né? Outros gêneros literários, né, como contos, romances, poemas, provérbios, peças de teatro, músicas, etc. Né? Então, ela já tinha ali já uma obra, né, naquele barracão, né, ali insalubre que ela vivia com as crianças, sem os pais das crianças, né, deixar claro isso, lá na favela do Canindé, em São Paulo. E aí, depois desse encontro, a vida dela muda realmente, né? Bastante. Então, aí ele enxerga ali na Carolina a possibilidade de contar ao Brasil como é a favela de dentro, né? Não é mais, ele pensa, não sou mais eu que vou contar como é a favela. Agora tem uma escritora, uma mulher, né, que vai contar isso. Ela já escreve sobre, né? Então, entre os gêneros literários que ele viu lá, ele viu também o diário. E aí ele pensa que o diário é a chave, né, para Carolina escrever. Eles publicam uma reportagem primeiro, né? Nessa reportagem fica então fica muito famosa, né? Aquilo repercute muito bem na revista Cruzeiro, e que é uma revista muito lida, né? Muito vendida, mas talvez a mais lida da época. E daí surge a publicação também, então, do Quarto Despejo de 1960, né? Pode passar esse slide. Quarto Despejo vira um best-seller, como eu falei, tem algumas capas, né? Há várias outras, né? De Quarto Despejo. Foi um livro editado, então, pelo Audálio Dantas, né? De diários, Carolina escreveu ali de 55 a 58, mais ou menos, em que ela conta de tudo, né? Seu dia a dia como catadora de, hoje a gente falaria, né? De objetos, de materiais recicláveis, né? Não se falava assim ainda naquela época, principalmente metais e papel que ela catava, e lutava contra a fome, né? Isso principalmente, né? Falando isso hoje, né? Em que o G20 esteve reunido aqui, né? Está, né, reunido, esteve mais recente agora, ontem e hoje, no Brasil, para falar de uma aliança, né, contra a fome, o presidente brasileiro puxou. Então, a gente está aqui falando de Carolina lá em 1960, lutando, né, em 1950 e poucos, lutando contra a fome. É esse o tema de Quarto Despejo, a luta diária da Carolina para sustentar seus filhos e a si mesma, né, numa favela, no quarto despejo da cidade, que era assim como ela chamava a favela onde ela morava, né, a metáfora que ela usava para falar de São Paulo. Pode passar.
Aí, depois de Quarto Despejo, em 1961, veio o caso de alvenaria, que já era, então, um ano depois, né, depois desse estrondo todo, que foi o Quarto Despejo. Carolina viajou para vários países, né, na América do Sul, em outros países também. Depois ela conheceu vários políticos, ela recebeu prêmios, ela foi a vários lugares no Brasil, vários estados. Ela, né, foi traduzida para 14 idiomas, mais de 20 países, né? Vendeu muito, muito, muito mesmo, mais do que Jorge Amado, que era o best-seller da época. E um ano depois, um ano, o que é um ano, né, gente? Um ano depois ela já não é mais reconhecida, vendida, né? Em 61, publica-se um outro diário, que é o caso de Alvenaria, que conta, né, da saída dela da favela por causa do quarto despejo, né? A literatura deu isso para ela, a literatura supriu a fome física, né, da Carolina e da sua família. E ela já não tem mais leitores, né? Assim, a fim de comprar, né? Parece que tinha ali um limite até onde essa mulher, essa ex-favelada ou essa favelada pode ir, né? Vejam que sempre tem, tá ali no subtítulo, né? Diário de uma ex-favelada. Antes é diário de uma favelada. Então, assim, a pobreza vende mais do que a ex-pobreza, né? Digamos assim. Então, essa exploração, né, dessa face da Carolina vai ser muito comum, infelizmente. Pode passar. Esse é o diário que depois vai ser reeditado, né? Daqui a pouco eu vou mostrar a capa dele. Em 63, a Carolina insiste, ainda assim, né? Porque ela nunca quis ser reconhecida só pelos diários, né? Ela queria, como eu disse para vocês, ser uma escritora de outro projeto literário também, que é dos poemas, dos textos em verso, dos romances, né? Carolina era uma leitora de romances românticos, né? Enquanto o Luiz falava, fiquei pensando, será que ela leu Úrsula? Né? A gente não sabe, mas acredito, não sei se chegou para ela, né? Talvez não mesmo. Mas ela lia muitos romances do século XIX, lia muitos folhetins, né? E, então, ela escreve muito parecido com os romances que a gente conhece mesmo do século XIX. O modernismo não chegou para Carolina, né? Ele estava em São Paulo, um outro lado da cidade, né? Mário, Oswald, os outros, se for pensar aí perto dela, né? Seria Guimarães Rosa, o próprio Graciliano, né? A Clarice, que ela conheceu pessoalmente, tem foto junta. Não tem nada a ver com a literatura dela de ficção, né? A literatura de Carolina de ficção é uma literatura bem melodramática, é uma literatura, né, bem assim folhetinesca, né, mas também não houve, né, falando aqui, já que o Luiz e a Amanda estão aí, né, da edição, também não houve essa preparação, né, não houve para a Carolina alguém que chegasse, que preparasse o livro dela, que desse a ela essa oportunidade também de percorrer esse caminho, né? O Audálio, ele insiste em dizer, né, no caso de Alvenaria, Carolina, eu estou falando dele através da Carolina, né, mas ele mesmo em entrevistas também já disse que o legal dela, que a parte boa da Carolina, da escrita dela, era os diários, né, que a ficção não era boa, não era bacana para ser publicada. Então, fica bem difícil dela seguir a carreira com outros gêneros literários, né, seguir com o seu projeto, né. Então, em 63, ela publica com o dinheiro dela, né? Ela custeia esse livro, Pedaço da Fome, que é uma novela, um romance pequeno, né? Alguns dizem assim, mas também não vende menos ainda que o caso de Alvenaria, né? E vejam que o título desse que ela queria era A Felizarda, mas os editores põem Pedaços da Fome para continuar associando Carolina com a fome, com a favela, né, com essa questão da miséria mesmo. Pode passar. Depois, Pedaço da Fome, vem Provérbios, no mesmo ano, ela também financia, né, essa edição, que também vende muito pouco, hoje tudo está esgotado, né, a gente não consegue encontrar, infelizmente. São textos, né, são provérbios mesmo, frases, né, Carolina gostava muito desses provérbios, ela usa muito nos textos dela, de todos os textos literários, né, todos os gêneros ela gosta muito de usar. Quem leu Quarto Despejo deve se lembrar de um ou outro que ela usa, e aí ela faz um livro só com ele, só com as frases, da vontade dela mesmo, mas também não rende, né? E ela acaba gastando muito com isso, né? E se endividando e tal. Pode passar também. Aí já são os livros, né? Depois póstumos, né? O Diário de Bitita tem uma história muito louca, né? Porque em 77, Carolina falece, né? Antes dela falecer, ela estava morando em Santana, no bairro Santana, ela não se identifica, quem quiser conhecer essa parte, é só ler o caso de Alvenaria, editado pela Companhia das Letras, né, recentemente, é muito interessante, né, ler e conhecer essa parte da vida dela, mas ela recebe uma jornalista francesa e uma jornalista brasileira,
e elas vão visitá-la em Parelheiros, que é onde ela estava morando, num sítio, né, que ela já tinha se recolhido lá, estava cansada de toda essa luta, né, que ela vivia ali para de continuar sendo escritora, estava muito difícil, ninguém mais queria dar ouvidos a ela, nem oportunidades. E aí ela entrega para essas duas o Diário de Bitita, né, que a gente conhece como Diário de Bitita, mas que ela deu o nome, Carolina, de Um Brasil para os Brasileiros. Ela entrega em português, claro, né? E as pesquisadoras levam para a França e publicam lá essa primeira capa aí, né, em francês, como Diário de Bitita em francês, né? Até errado o nome dela, né? Maria Carolina de Jesus, Carolina Maria. Então, o que a gente tem hoje do Diário de Bitita é a tradução do francês, que é traduzido do português, a Carolina entregou para ela. Só recentemente, poucos anos para cá, é que o Instituto Moreira Salles conseguiu resgatar os originais com uma das pesquisadoras, e que ele tem sido trabalhado por esse comitê que eu falei, provavelmente pela pesquisadora Fernanda Miranda, e a gente está torcendo para sair, né, o verdadeiro Diário de Bitita, aquele primeiro, original, que foi entregue para elas, que a gente não conhece, porque ele veio editado, né? E este é uma autobiografia, né? A gente pode talvez classificar do jeito que ele está, mas ele foi editado, então a gente não tem certeza como ela escreveu, né? Mas ele é uma autobiografia linda, né? Que conta ali a infância da Carolina em Sacramento, né? Conta sobre seu avô, sobre sua mãe, como ela foi na escola. Bitita era o apelido que ela tinha quando criança, né? Então é um livro muito lindo e é uma pena que também esteja esgotado e, né, inacessível em termos editoriais, né? Pode passar também. E depois, então, veio o Meu Estranho Diário, que foi uma publicação, em 1996, feita por um pesquisador americano, o Robert Levine, que, em parceria com um pesquisador brasileiro, um historiador, o professor José Carlos Bonmerri. Então, uma iniciativa do pesquisador estadunidense que chamou, né, esse professor aqui brasileiro. Ele estava encantado com a Carolina. Os Estados Unidos têm muito interesse, né? Os pesquisadores de lá têm muito interesse na Carolina. E eles dessa parceria saíram as microfilmagens dos cadernos da Carolina. Então, foi muito importante o que esses dois pesquisadores fizeram, muito. Eles juntaram os cadernos que estavam com a Vera, né, com a filha, os que estavam com o Audálio Dantas, e eles microfilmaram pela Biblioteca de Washington. Foi a biblioteca que fez essa microfilmagem. E foi até, na minha tese, eu fiz a pesquisa em cima desses microfilmes, né? Escolhi um romance para fazer a edição crítica, um romance inédito, né? Que é o Dr. Silvio, que está lá na minha tese, que espero ser publicado também um dia. Tinha várias coisas, né? E esse material ficou, então, com a Biblioteca de Washington e uma cópia veio para a Biblioteca Nacional, né? No Rio de Janeiro. Muito tempo ficou assim, né? Até que o professor José Carlos doou as cópias dele, ele também tinha uma cópia para a UFMG, então a gente tem uma cópia aqui em Belo Horizonte, na UFMG, no Arquivo de Escritores Mineiros. Na Unicamp também há uma cópia que um pesquisador de lá comprou também, né, mandou fazer, facilitando aí também a nossa vida de pesquisadores, né? E hoje tem várias pessoas pesquisando nesses inéditos também. E também a Companhia das Letras, né, que tem feito eu estou fazendo propaganda da editora, não fazendo propaganda dos livros dela mesmo, viu, gente? Feito essa nova edição, né? E tanto dos inéditos quanto dos outros que estão sendo reeditados sem a edição primeira, né, da Audálio Dantas. Pode passar que eu vou até explicar quando chegar. Também teve antologia pessoal, que foram esses pesquisadores, essa dupla que eu falei agora há pouco, né, que fez de poemas, né? Então foi um sonho que a Carolina tinha, que ela não realizou em vida, mas que foi depois, né, que são os poemas dela. Então, tá aí os textos em verso, né? Tem um prefácio da Marisela Jolho e tudo também esgotado, né? Tem uma capa mais bonita aí, mas tem antologia de poemas. Pode passar. Olha quantos gêneros nós já falamos até aqui, né? Autobiografia, poema, romance, novela, diário, canções, né? Então tem esse CD, esse álbum, esse vinil, Quarto Despejo. Também tem que chamar Quarto Despejo. Claro que eles estavam tentando navegar aí, né? No sucesso do best-seller, né? Tá ela aí, barracão lá no fundo, né? Ela sorridente, é difícil uma foto dela sorrindo assim, com as composições. Quem quiser ouvir, tem na internet, é fácil de achar também. Carolina, cantora e compositora. Ela adorava carnaval, adorava o samba, também é legal de ouvir também. As letras têm tudo a ver com esse projeto. Não vai dar tempo de falar tudo aqui, mas é um fio
condutor aí que percorre toda essa obra, né, da Carolina. Pode passar. Aí temos depois publicações desse conto, né, Onde Estás Felicidade, que uma pesquisadora fez, duas pesquisadoras, né, a Rafaela, que coordenou em 2014, pode passar também. São publicações mais recentes, um pouquinho. Meu Sonho é Escrever, outra publicação de outro inédito dela, também outro conto, né, por assim dizer, de 2018, pode passar. E aí as novas edições, né, que eu tinha falado da companhia. Essas duas, Casas de Alvenaria, então, é o mesmo livro lá de 61, só que muito, muito aumentado, né? Tanto que são 2 volumes, um volume de quando a Carolina foi morar em Osasco, que é quando ela sai da favela do Canindé, quando ela lança o Quarto Despejo, a primeira coisa que ela quer é sair da favela. Muito interessante que a Carolina ela não glamoriza, né, a favela, é uma visão que ela tem realmente muito realista, né? Ela diz que não há condições de morar, né? Ela não faz essa glamorização de lá. Então, ela quer muito sair com os filhos, ela sai para Osasco, primeiro para uma casa que alguém arruma para ela lá, meio emprestada, meio alugada, né? Mas uma casa de alvenaria já, até que ela compra a sua casa. O que acontece depois e ela vai para Santana, para o bairro de Santana, em São Paulo, né? Então, ela vai morar na casa de alvenaria e viver num bairro predominantemente branco, né? Então, ela vai se sentir nesse outro lugar, né? Agora, digamos, na sala de visita, mais uma pessoa preta, uma mulher, né? Mãe solo de 3 filhos, né? Então, ela vai contar isso para a gente nesses diários. É muito interessante, recomendo muito a leitura de Casa de Alvenaria, porque há essa coisa do sucesso, né? De como que muda totalmente dos relatos de Quarto Despejo. Eles não passam mais fome, né? Não se fala mais em fome. Pelo contrário, tá bom, obrigada. Mas eles vão viver agora outras questões, né? Questões raciais, questões sociais, questões ali de mudança mesmo de classe, né? Mas que a questão racial está totalmente envolvida sempre, como é muito neste país que a gente vive aqui. Pode passar. Aí temos também recentemente O Escravo, né? Que é um romance que foi publicado ano passado, também pela companhia, por esse mesmo projeto, né? Que tem esse conselho aí, coordenado pela Conceição Evaristo e pela Vera Eunice, a filha da Carolina, com outras pesquisadoras. E nesse romance, eu até trouxe um trechinho para a gente ler. O título dá a entender, talvez, né? Que tem a ver com a escravidão dos africanos no Brasil, né, ou descendentes, mas não é, né? É mais um romance melodramático, parecido com O Pedaço da Fome, né, ou com Uma Felizarda, como a Carolina gostaria que fosse. E é uma história, né, de amor que não pode ser vivido, né, um amor proibido, mas que sempre tem ali algumas coisas, né, que a gente percebe da Carolina escritora, da Carolina, as suas características que estão sempre no seu projeto literário. Pode passar, que eu vou comentar um pouquinho. Tá. Aqui eu trouxe um trecho da professora Regina Del Castanho, que ela diz que aqueles que estão objetivamente excluídos do universo do fazer literário, pelo domínio precário de determinadas formas de expressão, acreditam que seriam também capazes de produzir literatura. No entanto, eles são incapazes de produzir literatura exatamente porque não a produzem. Isto é, porque a definição de literatura exclui as suas formas de expressão. Por muito tempo foi dito que Carolina não era a literatura que ela faz. Tem gente até hoje que acha, né? Mas agora não precisa achar mais. Mas por muito tempo isso foi dito, né, sobre vários escritores afro-brasileiros, né? Mas ela fez, né? Embora com todo o domínio, com toda a precariedade, ela fez. Pode passar. E aí, para vocês terem uma ideia, né, de um pedacinho, vou só ler só um pedacinho da coluna do Casmurro de Assis, né, que era o pseudônimo de uma pessoa na época, que disse assim, sobre a publicação do Quarto Despejo. Ele era um colunista do jornal A Voz de São Paulo, né? O livro é singelo, sem amargura. Carolina não quer reivindicações, não tem reivindicações. Ela é criatura, como muitas outras, e sabe que tudo acontece porque tem que acontecer. Deus fez o pobre e Deus fez o rico. Aí o seu sentido real. Não é Carolina uma intelectual escrevendo sobre a miséria para fazer populismo, para fazer literatura, tá vendo? As pessoas não acham que é literatura. Não pode ser, né? Por isso que o diário é bem aceito, mas a ficção não. É mesmo uma marginal da favela do Canindé. Escreve seu diário como se estivesse escrevendo uma carta para outra marginal, socomado da favela do Esqueleto.
sem qualquer intenção. É claro que havia intenção, gente, é claro que havia intenção, né? Sem objetivo, sem literatura, ele repete, né? Não é literatura que ela faz, né? Com certeza, pela primeira vez, podemos saber como tais criaturas, veja como ele se refere pela segunda vez a ela como criatura, reagem em face da vida. O perigo é que Carolina Maria de Jesus queira se tornar uma escritora. Olha aí o perigo, né? Aí a gente entende muito porque que a alvenaria não fez sucesso, porque Carolina não conseguiu ter uma carreira, né, mais promissora. Que aconteça com ela o que está acontecendo com esses negros que Marcel Camus recolheu nos morros, parará, e ele fala de outras coisas, né? Então vejam que absurdo, né? Lendo hoje é nojento de ler, né? Mas é isso que achavam dela e que achavam até pouco tempo, porque até pouco tempo ainda tinha gente inaugurando a biblioteca dizendo que o que Carolina escreve não é literatura, né? Pode passar. Teve gente que duvidava, que achava que era o Aldara que escrevia para ela, né? Então, isso até pouco tempo. Aí tem um trechinho do caso de alvenaria. Não, primeiro trechinho de Quarto Despejo. Olha, 15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha Veronice. Todo mundo já leu esse, é o primeiro trecho, né? Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Olha ela usando escravo, do mesmo sentido que ela vai usar depois para o romance dela. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Isso em 55. Aí depois, aí lá ela vai aplicar em 61, outro trecho em Casa de Alvenaria. Sabe, mamãe, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Isso foi no jantar, depois do lançamento do livro. Que é? Perguntei apreensiva, pensando. Será uma coisa grave? Carolina pergunta. O filho fala, ela pergunta. Como é bom a gente comer até encher. A ida foi triste. Eles vão para o lançamento com fome, né? Porque estávamos com fome. Mas a volta foi sublime. Então, como eu falei, né? A literatura junto com a fome, né? Tá aí a questão da Carolina não tem diferença, né? A literatura a fome física está entranhada o tempo inteiro com a literatura dela. Pode passar. Aí o 13 de maio eu não vou ler tudo, porque já não tem tempo, mas o 13 de maio, que é famosa também essa passagem do Quarto Despejo, né, em que ela diz que em 58 ela estava lutando contra a escravatura atual, que é a fome. Então, Carolina tem uma consciência também, né, étnica, que é muito importante. Pode passar. E aí ela falando que eu consegui enriquecer com o meu livro foi uma fada que transformou-me de gata borralheira a princesa, né? Os meus sonhos estão concretizando, vivo o meu livro, vivo os meus 2 anos de grupo escolar, e vivo os livros, que é a coisa que eu mais gosto depois de Deus, pode passar também, que é uma passagem muito emocionante, quando ela vê o nome na capa do livro, né, realizado, concretizado isso, né? Isso Carolina performando, né? Eu vejo muito a literatura dela como uma coisa performática. Essa menina Bitita, lá em Diário de Bitita, pequenininha, contando, ela, claro, né, ela mulher contando ela quando pequena, né? Um dia minha mãe repreendeu-me e disse-me: eu não gosto de você. Respondi-lhe: se estou no mundo é por intermédio da senhora. Se não tivesse dado confiança ao meu pai, não estaria aqui. Minha mãe sorriu e disse: que menina inteligente, e está com 4 anos. Então, ela sempre foi vista como uma menina inteligente, perspicaz, etc. Pode passar. Então, bem assim, ela performa muito, né? Pode passar os poemas, que não vai ter tempo da gente ler, mas eles são poemas muito rimados, são poemas também muito lá, né, colados nas redondilhas, né? Bem no romantismo do Gonçalves de Magalhães, do Gonçalves Dias, pode passar também. E na ficção tem, né, os textinhos do Pedaços da Fome, mas pode passar, que eu quero mostrar o escravo, para a gente terminar. Pode passar mais um. Aqui. Então, o título, pode voltar mais um, por favor. Volta 27. O título do romance, como eu disse, é O Escravo, né? E o enredo é que o rapaz ele é escravo da mãe também, porque a mãe é uma mãe muito protetora, super protetora, e não quer que o filho, que é rico, se case com uma moça pobre por quem ele é apaixonado, que é a prima dele, a Rosa. É o Renato e a Rosa. Então, tem uma hora que ele conclui isso no livro, né? Ele diz: somos escravos de tudo que desejamos possuir. Ninguém é livre neste mundo. Há diversas espécies de escravidões. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Levava as mãos à cabeça como se seus cabelos incomodassem. Eu não me conformo com essa inquietação interior que vai avolumando-se cada vez mais. A preocupação do vocabulário, né, da Carolina é muito grande. Tenho a impressão que sou uma nuvem girando, as metáforas, no espaço, procurando um lugar do meu agrado para estacionar-me. Todo homem no mundo é um caçador de coleções. Todos procuram algo neste mundo, e tudo que há no mundo tem apreciador.
Até os astros lá distantes têm quem os aprecia. Os poetas apreciam as estrelas, as flores e as noites de luar, aos que amam quadros musicais e as viagens no hemisfério. E o meu sonho era ser o esposo de Rosa, uma casa e vários filhos. Então, ele percebe que ele a vida inteira não conseguiu, né, sair da escravidão, que era não enfrentar a sua vontade, não enfrentar a sua mãe, não enfrentar as outras pessoas e tudo, né? Só uma pitadinha para vocês entenderem. Pode pular para o último slide, por favor, só para eu me despedir. Depois vai dar tempo de mostrar o doutor Silvio. Mas... Ah, não, é esse mesmo. O repórter desembrulhou os livros e deu-me um. Isso foi quando ela viu. Acho tão muito bonito quando ela viu o livro a primeira vez publicado, né, impresso. Fiquei alegre olhando o livro e disse: o que eu sempre invejei nos livros foi o nome do autor, e li meu nome na capa do livro. Fiquei emocionada. É preciso gostar de livros para sentir o que eu senti. Fiquei tão emocionada que não dormi. Então, é essa escritora que se realiza, né? Essa é a realização de um projeto que ela sonhou tanto, que começa ali com Quarto Despejo, mas que, infelizmente, devido a tudo, né, que envolve a literatura desse país e ser cidadã negra, né, nesse país, ela não consegue realizar de fato, né, tudo, mas a gente está tentando até hoje que ela alcance, né? Obrigada, gente. Muito obrigada, professora Aline, pela emocionante apresentação. Fiquei emocionada aqui. Queria, inclusive, te perguntar, o penúltimo fragmento é de que texto da Carolina? Que eu não essa li. reflexão sobre a liberdade. Não, que você leu. Ah, do escravo? É o escravo, do do escravo. Ah, eu Escravo, achei publicado muito ano lindo. passado. Não conheci. Coisa maravilhosa. É lindo o romance. Lindo. Acho que depois a gente ainda tem um tempinho para conversar. Então, mais uma vez, obrigada. E agora nós passamos à nossa terceira participante, apresentadora, né? Professora doutora Christian Salles, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB Pós-Crítica. Ela é pós-doutora em Crítica Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural da Universidade do Estado da Bahia, Pós-Crítica UNEB. Doutora em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia e mestra em Estudo de Linguagens pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens da UNEB. Graduada em Letras Vernáculas com habilitação em Língua Espanhola e Língua Inglesa pela Unijorge, desenvolve pesquisas sobre a produção de conhecimento de escritoras e intelectuais negras na América Latina e no Caribe, com ênfase em literatura, autoria, crítica e teoria literária, articuladas às discussões sobre antirracismo e estudos de raça e gênero. Desde 2010, atua como avaliadora das edições da série literária Cadernos Negros, iniciada em 1978. Sua experiência acadêmica abrange os cursos de Letras, Direito, Pedagogia e Engenharia, com temáticas que incluem literatura brasileira, literatura negro-brasileira, ficção contemporânea, teoria literária, escritoras e intelectuais negras, latino-americanas e caribenhas, estágio supervisionado e produção de textos acadêmicos, metodologia de pesquisa e lei 10.639/3. É coordenadora do projeto de pesquisa Ocultar, produção de saberes afrodiaspóricos na América Latina e Caribe, literatura, teoria, crítica e outras insurgências. Integra a Associação Brasileira de Pesquisadoras Negras e Pesquisadores Negros, a ABTN, e o grupo de pesquisa Odunti-Ona, Tempo de Conhecimento, Gêneros, Identidades, Literaturas e Educação, GILE. Idealizadora do Montim Esperança Garcia, coletivo literário e grupo de pesquisa, dedica-se a resgatar e dar visibilidade às trajetórias de mulheres negras nas letras e no direito. Entre as suas produções bibliográficas destacam-se o pós-fácil do romance Alma Cativa, de Margarete Carvalho, a colaboração no livro de poesia Memorial do Espelho, da poeta Jovina Souza, a apresentação da obra Literatura, Gênero e Imprensa, Diálogos Diaspóricos, organizada por Algemira de Macedo Mendes e José Henrique Borralho, e o prefácio do romance Bará, na Trilha do Vento, de Miriam Alves, da editora Malê 2024, entre tantas outras produções maravilhosas. E o título da apresentação da professora é Conceição Evaristo, Escrevivência e Ancestralidade, como projeto político, literário e epistêmico. Muito obrigada, seja bem-vinda. Está certinho o título? Espero que sim, né? Obrigada, professora Eu que Christian. agradeço.
Amanda, por estar aqui, uma alegria imensa. Ainda aqui à Alegria distância, nossa. conhecer você, né? Eu falava ontem que e se a gente não tem tido a possibilidade de dar um abraço pessoalmente, pelo menos à distância, que esse abraço aconteça nesse momento, tá? Eu estou te abraçando por todo o cuidado que você teve conosco, comigo, com o professor Luiz, com a professora Aline, fornecendo informações, cuidando para que as nossas exposições fossem feitas hoje no 5º Congresso Paraguaio de Linguística Aplicada. Então, eu dirijo a minha profunda gratidão a você, ao professor Luiz e à professora Aline, que me antecederam. Também agradeço, porque a cada momento que eu participo de uma mesa, cujo tema é literatura de autoria negra feminina, eu aprendo. Eu digo que eu comecei ontem, né? O professor Luiz falava sobre Maria Firmina dos Reis, e a professora Aline trazia a trajetória da Carolina Maria de Jesus. E como você organizou a mesa, indica um respeito a uma linhagem literária, né? A uma senhoridade que se impõe e que, graças a Deus, a gente pode reconhecê-la. E que nesse reconhecimento, eu digo, eu aprendo mais sobre o nosso passado literário, né? Sobre as nossas escritas que foram assentadas antes e também sobre as escritas que estão sendo assentadas nesse momento, porque é um movimento de plena continuidade. A gente costuma dizer que a pesquisadora e pesquisadores, que Maria Firmina fez o assentamento primeiro dessa literatura, ainda que ela não tivesse consciência de que se tratava de uma literatura negra feminina, de uma literatura afro-brasileira, de uma literatura negra, ela faz para nós, pesquisadores, pesquisadoras, e em particular para as autoras negras, essa espécie de assentamento, né? Isso também eu vou chamar de fundamento de um começo que tem desdobramentos, mas que ainda não tem fim, não terá fim. Então, para hoje, eu fiquei com a responsabilidade, talvez, de falar dessa continuidade com Conceição, não é? Conceição, que, como todo mundo sabe, diz publicamente que tem uma influência muito forte no seu projeto literário da Carolina Maria de Jesus. Ela disse que a mãe dela lia livros de Carolina para ela, e isso influenciou muito o projeto literário dela, o projeto de escrita de Conceição. Então, o que eu vou apresentar hoje, eu intitulei de projeto político, literário e epistêmico, porque eu entendo que Conceição faz esse triplo movimento, né? Ela está sustentada nesse movimento que eu digo que é um movimento único. Ela consegue ser, ao mesmo tempo, ficcionista e também crítica literária, teórica da literatura. Ela possui contribuições em diferentes campos do saber. Em minha tese de doutorado, intitulada Assentamentos de Resistência, escritoras e intelectuais negras do Brasil e do Caribe, eu faço essa abordagem da trajetória de Conceição, não apenas enquanto escritora, mas também como uma intelectual comprometida em produzir epistemologias, não só a escrevivência, como epistemologia negra, não só o conceito de escrevivência que nós conhecemos e que utilizamos para pensar o seu projeto literário, né? Mas também outras formas de enxergar o texto literário de autoria de mulheres e autoria de mulheres negras. Então, Conceição tem apontado caminhos para ler o texto literário de autoria feminina, mas, em particular, ler o texto literário de autoria negra feminina. Então, eu vou tentar, nesses 30 minutos, fazer essa abordagem, né? Trazer essa Conceição que é múltipla, atuando, como eu disse, em vários campos, né, do saber. E aí eu gostaria que passasse. Então, Conceição é uma escritora negra, nascida em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em 1946, né?
ela vai, como eu disse, possuir essas múltiplas atuações públicas. Ela foi professora, ela já está aposentada, é escritora, é ficcionista, é contista, é romancista, é crítica literária e é ensaísta. E vai fazer a sua estreia na literatura em 1990, através dos Cadernos Negros, numa edição, a edição cujo volume é no volume 13, eu tenho aqui esse volume, eu consegui, por força de garimpar muito nos sebos online, também sebos aqui em minha cidade, eu encontrei essa edição, que é uma edição já esgotada, os Cadernos Negros 13, e nele Conceição vai publicar os seguintes poemas: Mineiridade, Eu, Mulher, que eu acho talvez seja o mais conhecido, depois dos Vozes Mulheres, Os Sonhos, Vozes Mulheres, Flui da Lembrança, Negro Estrela, em que ela vai homenagear o escritor Oswald de Camargo. Então, Conceição faz uma estreia em 1990, através dos Cadernos Negros, que é uma antologia literária que permitiu que muitas escritoras negras conseguissem publicar os seus primeiros textos, os seus primeiros poemas, os seus primeiros contos, e também ganhasse visibilidade. No caso de Conceição, não apenas significou o espaço de visibilidade. Conceição, não é que ela tenha se tornado maior do que o movimento Cadernos Negros, mas Conceição ela ganha uma projeção a partir dos Cadernos Negros, e eu digo que ela é um movimento próprio, Conceição é um movimento literário próprio, é um movimento dentro do movimento. E ela ali, em 1990, vai dialogar e vai compartilhar desse momento de estreia com outras escritoras importantes que estão aí publicando. A exemplo da Miriam Alves, da Esmeralda Ribeiro, que é uma escritora negra, que a gente precisa reconhecer o trabalho que ela desenvolve através dos Cadernos Negros, porque ela está no Quilombo hoje desde 1982, fazendo também esse caminho para que outras mulheres negras, outras escritoras negras como Conceição, tivessem os seus textos publicados. Então, Conceição vai ali dialogar ao mesmo tempo com a Miriam Alves e com a Esmeralda Ribeiro, e elas vão pensar esse movimento literário negro, feminino, que vai começar a se consolidar, não mais surgir, porque a gente tem as publicações dos Cadernos Negros, com a autoria feminina acontecendo, ainda que em número reduzido, desde 1978. Então, elas vão vislumbrar ali, em 1990, o início de um fortalecimento dessa literatura que vai, como eu disse, com Conceição, ganhar um corpo próprio, um movimento próprio, e com a Miriam e com a Esmeralda Ribeiro, uma continuidade, né, do que elas chamam continuidade a partir da Carolina Maria de Jesus. Principalmente, elas se referem à Carolina Maria de Jesus. Então, é importante marcar que Conceição ela faz a sua estreia em 1990, por meio dos Cadernos Negros, que estão publicando há pelo menos 46 anos. Passa por gentileza. E aí eu queria destacar um outro ponto da trajetória de Conceição, que é também um marco importante, que é o fato de Conceição desfrutar de um grupo de mulheres negras, de escritoras negras, de autoras negras, que tiveram a oportunidade de frequentar a universidade. Conceição é graduada em letras pelo UFRJ, não é? Conceição é mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro. Ela produziu, escreveu uma dissertação intitulada Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, publicada em 1996. Ela costuma dizer em suas entrevistas e depoimentos que o conceito de escrevivência foi gestado justamente na sua dissertação de mestrado e não muito depois, como a gente acreditava. Por exemplo, em textos que ela publica no ano 2000, a partir de 2005, por exemplo, e até mesmo naquele depoimento da grafia Desenho de Minha Mãe, um desenho da minha escrita. Então, ela vai dizer que o conceito de escrevivência ele começa a ser gestado a partir da dissertação dela.
Então, ela também é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, cuja tese é intitulada Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, defendida em 2011, na qual ela estuda as obras poéticas dos afro-brasileiros Ney Lopes, Edmilson Pereira, que também são poetas, também são escritores, e do angolano Agostinho Neto. Então, é dizer que Conceição já vem num outro movimento, de formação, né, de escritoras negras, de autoras negras. Mulheres que têm a oportunidade de frequentar a universidade, de estar na universidade e buscar uma formação. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a Carolina Maria de Jesus, né, que não vai ter a oportunidade sequer de frequentar uma escola, sequer de se alfabetizar, sequer ter a oportunidade de frequentar uma escola, eu prefiro dizer dessa maneira. Então, a Conceição, ela vai, assim como a Miriam, assim como a Esmeralda, são mulheres que escrevem literatura e que vão frequentar a universidade, e de lá também vão beber alguns ensinamentos, alguns conhecimentos que elas, de alguma maneira, utilizam no contexto dos seus projetos literários. Eu também queria destacar que Conceição é filha de Dona Joana e mãe de Ainá Evaristo de Brito. É importante a gente colocar essa autora, essas autoras como mães, uma vez que, se a gente for pensar o modo como mulheres negras são representadas pela literatura brasileira canônica de autoria feminina, o lugar da maternidade, o lugar de ser mãe, o clã familiar, tudo isso é retirado, então mulheres negras não são colocadas dentro do contexto familiar, na verdade elas são retiradas, elas estão desgarradas da família, então é importante dizer que Conceição, ela sempre se refere à mãe dela, Dona Joana, o modo como Dona Joana vai influenciar a escrita dela, a trajetória dela, o modo como a Dona Joana, inclusive, vai ensiná-la a ler o mundo numa perspectiva diferente daquela aprendida na escola, daquela conhecida na escola. Com a mãe Joana, ela tem os seus primeiros ensinamentos, né, dessa escrevivência, dessa grafia, desenho, e a filha dela, Ainá, que ela faz questão também de se colocar como essa mãe de uma menina especial por vários sentidos. Então, Conceição não é só a escritora, a ficcionista, a teórica da literatura, a autora de romances, de contos. Conceição também é uma autora mãe, né? É uma escritora mãe, é um intelectual que pode, de alguma maneira, exercer a sua maternidade negra. E ela vai levar essa maternidade justamente para o projeto literário dela, né? Tanto em contos como nos romances, ela vai colocar a mulher negra nesse lugar da maternidade, nesse lugar da maternagem. Passa para mim, por gentileza. Então, Conceição, ao longo dessa trajetória, que começa em 1990, ela já recebeu alguns prêmios. Eu queria destacar aqui alguns. O prêmio Camélia da Liberdade, que foi conferido a Conceição em 2007, o prêmio Ori, que também foi conferido em 2007, o prêmio Jabuti pelo livro Olhos d'Água, em 2015. Em 2009, ela foi a grande homenageada do Prêmio Jabuti como personalidade literária. Em 2023, ela recebe o Prêmio Juca Pato. Também é laureada no Prêmio Elo, de Festival Internacional das Artes de Língua Portuguesa. Então, é considerada uma das grandes vozes da literatura negra contemporânea. E é importante que se diga que Conceição essa autora premiada, essa autora que tem sido em vida homenageada por toda a produção literária e intelectual que ela tem feito. Passa, por gentileza. Conceição também já tentou entrar na Academia de Letras Brasileira de Letras. Ela em 2018, propôs uma candidatura e poderia ter sido a primeira mulher negra a ingressar na Academia Brasileira de Letras, mas, infelizmente, apesar de todo clamor popular, Conceição não conseguiu. Ela não foi eleita para a Academia Brasileira de Letras.
mas já em 2024 ela ingressa na Academia Mineira de Letras e vai ser a nova ocupante da cadeira número 34. Então, importante ressaltar as suas premiações e importante também ressaltar esse reconhecimento, uma vez que ela hoje ocupa esse lugar importante numa academia de letras, né? E Conceição também ela tem uma trajetória política que é pouco explorada, às vezes é até desconhecida de quem faz pesquisa sobre ela. Nos anos 70, quando ela se muda para o Rio de Janeiro, ela vai ali experimentar, vivenciar, conhecer o movimento negro brasileiro na sua efervescência. E nos anos 80, ela vai participar do grupo Negrícia, Poesia e Arte de Crioulo, né, que era um grupo que realizava recitagens de textos literários em favelas, em presídios, bibliotecas públicas, entre outras atividades. Então, ela teve esse papel político dentro do grupo Negrícia. E ela também vivenciou a efervescência do movimento negro nos anos 70 e nos anos 80. Ela é alguém que é marcada, é uma intelectual, uma escritora, uma autora marcada também pela vivência dentro dos movimentos sociais. E aí eu queria começar apresentando as obras de Conceição, né? Começar pelos romances e me deter a duas antologias, que é a antologia de conto História de Leves Enganos e Parecenças, e o Olhos d'Água, que são dois livros que eu estudo na minha tese, pesquiso na minha tese, muito interessada em pensar como a ancestralidade ela vai influenciar o projeto literário da intelectual, da escritora Conceição. Então, em 2003, Conceição publica o seu primeiro romance, o Ponciá Vicêncio, que é uma narrativa da Ponciá, que sai da infância até a fase adulta. Então, a Conceição faz essa trajetória da infância negra até a fase adulta de uma mulher negra, e vai construindo para a gente uma narrativa de ancestralidade e de resistência de uma família negra no pós-escravismo. Então, é interessante como Conceição ela já se inaugura enquanto romancista, trazendo esse romance importantíssimo para a literatura brasileira, especialmente porque ele vai tratar a ancestralidade sobre duas perspectivas. A perspectiva de ancestralidade tratada no romance é em termos do que o Eduardo Oliveira vai chamar de comunidade, vida em comunidade, ancestralidade não como apenas vista numa perspectiva da religiosidade, embora o romance trate da questão da religiosidade, mas especialmente o romance vai tratar uma perspectiva de ancestralidade que, primeiro, coloca o sujeito negro, a pessoa negra, dentro da sua comunidade, dentro do seu clã familiar, né? Percebendo toda uma memória individual e coletiva, né? Que tem influência de seus antepassados e que ali vai conduzir os destinos da personagem. Então, ancestralidade, na perspectiva do Eduardo Oliveira, que é um filósofo que tem um livro muito interessante, dois livros muito interessantes, o Filosofia da Ancestralidade e o Cosmovisão Africana, ele vai dizer que não se pode ler a ancestralidade apenas como ligada à religiosidade, às religiões de matriz africanas. Embora as religiões de matriz africanas sejam importantes para a manutenção, a preservação dessa ancestralidade. A ancestralidade também tem que ser vista como uma espécie de fundamento importante da existência humana, da existência das personagens de Conceição. E isso, eu diria, tanto no Ponciá Vicêncio, assim como no romance Becos da Memória, publicado em 2006, com a personagem Maria Nova. Então, como eu tenho apenas 30 minutos, eu queria destacar que os temas abordados, o conjunto de temas abordados dentro desses romances, que funcionam como um projeto literário da Conceição, é o destaque para a memória individual e coletiva,
a memória individual percebida como aquela memória que o indivíduo ele vai preservar, no modo como ele vai se olhar no espelho, ele vai se reconhecer sendo negro, né, ou negra. A história, uma história que é contada a contrapelo da história oficial. Então, se a história oficial contou que havia uma passividade por parte dos escravizados, da escravizada, Conceição ela vai produzir uma história a contrapelo, ou que ela mesma vai intitular de contra-história ou de contra-narrativa. Então, sim, enquanto os romances canônicos de autoria de homens brancos tratam a pessoa negra como passiva de um regime, de um sistema colonial, no caso da Conceição, ela vai construir uma perspectiva de encontro a esse discurso da passividade. A ancestralidade, que é muito importante, lida dessas duas perspectivas. No caso do Becos da Memória, a gente já tem uma ancestralidade vivida no contexto urbano, não é? Como é que ela vai se deslocar também para o contexto urbano e, mais uma vez, como é que ela vai guiar o destino das personagens, a identidade negra, reposicionar o sujeito negro como um sujeito, a sujeita, a gente costuma chamar também no feminino, a sujeita negra como alguém que valoriza a sua identidade, a partir de uma memória individual e coletiva, a partir de uma história, a partir de uma ancestralidade, mas Conceição também não vai deixar de discutir, problematizar e denunciar como o racismo, a raça, a questão de raça, ainda produz desigualdade social, né? Especialmente para a família de Maria Nova. Por gentileza, passa o próximo slide. Então, ainda dando continuidade à apresentação das obras de Conceição, a gente tem Poemas da Recordação e Outros Movimentos, que é o único livro de poesia da Conceição, que foi publicado em 2008, né? A gente destaca o poema Vozes Mulheres, que é um poema que é lido numa perspectiva também de construir uma linhagem familiar para a mulher negra, em vez de tratar a mulher negra como um sujeito passivo da sua história. Essa prosa poética reposiciona a mulher negra como detentora de uma memória individual e coletiva, detentora de uma ancestralidade, detentora de uma resistência negra. Então, eu queria que passasse o próximo slide e ler pelo menos um trechinho do poema para a gente ter uma noção de como Conceição constrói essa linhagem negra a partir de mulheres. Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas na garganta. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ressonância, ouvir a ressonância do eco da vida da liberdade. Então, é um poema muito importante para a trajetória da Conceição. Ela fica muito conhecida também por essa poesia, né, Vozes Mulheres, que é declamada sempre quando se quer enfatizar a importância da memória coletiva e da memória individual e de como mulheres negras possui uma trajetória de insurgência e de resistência, né? Que começa lá no passado, lá nos porões dos navios negreiros, né? Lá nos tombeiros, e que essa linhagem de resistência ela vai alcançar a avó, a mãe, e vai alcançar a filha, e vai alcançar todas nós, mulheres negras. Então, nesse poema, nessa prosa poética, Conceição faz essa leitura, né, poética de toda essa história negra, feminina, que é contada sempre numa perspectiva de passividade, não numa perspectiva de resistência, numa perspectiva de insurgência. É como se a mulher negra
ela tivesse, ao longo da existência, da sua tentativa de sobrevivência no colonialismo, aceitado os castigos físicos, todas as dores impostas. Então, Conceição, aqui no poema Vozes Mulheres, ela vai recolhendo todas essas formas de resistência e vai dizendo que cada uma de nós é herdeira desses vários momentos, né? Momentos de dor, de trauma, mas também de revolta, de resistência e de insurgência. Passa para mim, por gentileza. Aqui, Cristian, só um minutinho. hoje já terminou o tempo. 5 minutos. Pronto, Tá bom? tá bom. Então, aqui nós temos a obra literária, que é uma novela, né, da Conceição. Essa novela, Canção para Ninar, Menino Branco, foi publicada pela primeira vez em 2018 e reeditada pela editora Palas em 2022. Traz o personagem Fio Jasmin, que é um atraente rapaz negro, que vai carregar na vida uma única frustração de não poder ter sido príncipe numa escola porque ele era negro. Já que o tempo se esgotou, eu vou passar rapidamente aos contos de Conceição. Os contos que eu estudei, que eu pesquisei, e que eu gosto muito, porque Conceição, em poucas páginas, ela consegue dar conta de uma história que é muito complexa. Pensar a história da mulher negra, muito complexa não, pensar a história da mulher negra dentro das suas complexidades. Então, ela, em 2011, vai publicar o livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Em 2014, o Olhos d'Água. Em 2016, a História de Leves Enganos e Parecências. E, recentemente, ela faz uma releitura do A Hora da Estrela, publicando o conto Macabé e a Flor de Mulungu. E aí eu queria destacar no próximo slide uma série de temas que são recorrentes, tanto nos contos, mas também nos romances de Conceição. Conceição vai devolver esse protagonismo às mulheres negras. Ela vai tratar de uma realidade que foi pouco explorada pela literatura brasileira canônica. Ela vai fazer uma crítica social e histórica contundente por um viés memorialístico, trazendo personagens que eram socialmente marginalizados, não só a mulher negra, não só o homem negro. Ela vai discutir violência de gênero, vai trazer a injustiça social como um problema a ser resolvido, questão de gênero, etnia, denúncia da discriminação racial, memória e ancestralidade, e também uma releitura importante sobre o processo de escravização da população negra. Passando próximo slide, já finalizando, essa coletânea de contos, a Olhos d'Água, que possui 15 contos curtos e importantes, né, que, para mim, fundamentam o projeto de escrevivência da Conceição, assim como também o que a gente está chamando de ancestralidade a partir da escrita dela, a partir do projeto literário dela. Eles são ambientados na favela, né, nas ruas também, no espaço urbano, e todos vão falar sobre mulheres negras, ou sobre homens com vidas e destinos fortemente apoiados por mulheres negras. E aí eu queria ler um trecho do conto e já me encaminhar para o final, que é o conto Olhos d'Água, que abre a coletânea. É um conto em que a gente tem Conceição fazendo uma denúncia muito forte à condição de fome e miséria de uma mãe supostamente com seus filhos, com as suas filhas, e Conceição vai aqui dizer como era o cotidiano dessa família, que era atravessada por uma escassez muito grande de alimento. Mas ela não faz isso de uma maneira qualquer, ela faz isso de uma maneira muito poética, né? O leitor, diante do Olhos d'Água, ele, apesar de estar ali diante de uma família que sofre com a escassez de alimento, consegue se emocionar, ele se emociona pelo modo como Conceição vai construir essa narrativa. Então, uma noite, há anos, acordei bruscamente em uma estranha pergunta que explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali.
E a insistente pergunta, martelando, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um fazer e outro, eu me pegava pensando de que cor eram os olhos de minha mãe. Eu me lembrava também de algumas histórias de infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. E aí eu fiz alguns cortes. Lembro-me de que muitas vezes, quando a minha mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas sobre a água solitária que fervia na panela, cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar, sonho de comida. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? A cor dos olhos de minha mãe era a cor dos olhos d'água. Águas de Mamãe Oxum. Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de Mamãe Oxum. Então, este conto, penso que consegue dialogar com o tema do painel, porque ao mesmo tempo que se pode discutir resistência, memória, se pode também aqui observar a presença da ancestralidade. A ancestralidade negro-africana, marcada no texto, quando a personagem ela vai dizer que as águas que escorrem dos seus olhos são águas de Mamãe Oxum. Então, não se pode ler, por exemplo, os textos de Conceição, ou, em particular, alguns textos de Conceição, sem pensar nessa ancestralidade negro-africana que Conceição está o tempo todo fazendo questão de valorizar. E aqui eu volto a dizer que a ancestralidade vista por Conceição está muito além apenas do que religiosidade. Ela também é uma ancestralidade que vai produzir a vida em comunidade. Não dá tempo, eu queria falar do livro História de Leves Enganos e Parecências, onde essa noção de comunidade ela vai estar instituída a partir do Contos Fios de Ouro, com a personagem Alima, que é uma personagem que é sequestrada ainda na infância e que vai tentar sobreviver no novo mundo, e que mesmo após séculos de escravização, que é isso que a Conceição deixa marcado no texto, resguarda ainda a questão racial, né? Muito marcada em suas relações. Então, é um conto também que a Lima ela vai demonstrar o quanto essa história acompanha a vida dela, e que, apesar dela ter sido escravizada, ter o cabelo raspado para que não lembrasse, não tivesse nenhuma lembrança de quem ela tinha, de quem ela era, né? Lembrança da sua vida em comunidade em África, ela consegue manter essas lembranças vivas, e essas lembranças é que vão sustentar a vida dela na comunidade e a vida dela em família. Então, eu quero agradecer. Eu tinha ainda alguns apontamentos sobre os ensaios de Conceição, mas acho que a gente pode finalizar por aqui com um trecho do ensaio dela que eu acho muito interessante, e que eu gostaria de ler para finalizar. Navegar é preciso, a bússola indica a direção, mas é impotente diante da imprecisão do tempo. Recordar é preciso muitas vezes o desenho amorfo no quase vazio de nossa memória. Inventa-se, pois, uma história, preenche-se com a ficção o vácuo produzido, não pelo esquecimento, mas pelo desconhecimento do evento histórico silenciado em sua profundeza. Cultivemos as nossas molhadas lembranças, retirando o mofo do tempo, e a imagem que há de persistir sempre é a do navio, mas não só a do navio, não só uma imagem de dor, de trauma e de violência. Conceição também nos propõe uma outra gramática,
uma gramática em que nós podemos ser narradas a partir da restituição da nossa humanidade violada, a partir do nosso protagonismo e pela ancestralidade, Conceição consegue reencantar o mundo ocidental tão carente de encantamento. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cristian, pela fala potente, de fôlego, e uma fala encantada, né? Cheia de encantamento. Eu só tenho a agradecer, espero que um dia nós consigamos dar esse abraço aí pessoalmente. Você é uma querida. E, gente, passemos agora para as perguntas. Temos perguntas, essa mesa está muito emocionante, espero que a gente tenha tempo. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, mas quero primeiro ver de vocês aí se temos. Bom, enquanto vocês pensam nas perguntas, eu já vou me antecipar aqui para dar tempo. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Professor Luiz, olha só. O Úrsula, né, foi um dos textos que nós trabalhamos no nosso Clube do Livro Guimarães Rosa. A gente trabalha com clássicos, né? Enfim, a gente tem considerado o Úrsula um cânone por hora, né? Um novo cânone. Será que a gente pode falar assim? Então, essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é: os nossos participantes ficaram muito curiosos, temos algumas delas aqui, a Andréia, a Betânia, a Ana Lia, depois, inclusive, pode comentar. A impressão que a gente teve ao ler o Úrsula, né, eu falo como texto, né, o Úrsula, é que há uma ironia muito forte na construção das personagens Tancredo e Úrsula, tipo assim, como uma espécie de um romantismo muito adocicado. Me parece que seria isso uma estratégia intencional para, não sei, até peço perdão se eu estou cometendo aqui algum pecado falando isso, mas seria uma estratégia intencional da escritora de enfraquecer, de certa forma, os protagonistas para dar protagonismo às personagens tidas como antagonistas, né, como secundárias, como é o caso da Susana, que é uma personagem super potente, assim, ela comoveu a todo mundo no nosso clube, né, inclusive. Então, essa seria a minha primeira pergunta a você, professor Luiz. A segunda pergunta seria: o que você quis dizer na sua fala com a redenção está mesmo em Deus? Essa seria uma mensagem final do Úrsula para a gente? Então, essa é a minha pergunta ao professor Luiz. Pode responder, professor Luiz, enquanto isso, mas eu tenho uma pergunta para a professora Aline também, para a professora Christian, tá? Enquanto isso, o pessoal tentem se organizar no chat. Prometo ser bem breve. Na verdade, você me coloca 3 questões, Amanda, e Difícil, né? Muita eu coisa. demoraria Tempo. mais, mas em respeito ao tempo. Entendendo que o cânone é um processo de entrada e saída, e aí, como diria o Pierre Bourdieu, né? O campo, leia, o cânone é um lugar de disputas. Eu diria que, a continuarmos com esse ritmo de redescoberta da autoria negra brasileira, e em especial de Firmina, né? Se Firmina fizer cada vez mais parte de manuais de história literária, de livros didáticos de literatura, e se literatura é aquilo que a gente ensina como literatura, lembrando aqui o Roland Barthes na aula, não seria absurdo pensar que há ainda que de maneira lenta e tardia, um processo de recolocação de Maria Firmina dos Reis e um movimento em direção ao cânone literário. Eu arriscaria dizer isso. Estamos muito longe, mas ela passa, ao menos, a não ser mais a autora esquecida, não é? Mas sim uma autora cada vez mais recém-descoberta. Recém-descoberta num país em que 53% declara não ler um livro, dado fresquinho da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Bom, a leitura que as colegas fizeram das personagens me parece pertinente, e aí é impressão mesmo. Na minha leitura, a maneira que Firmina encontra para fazer o eixo negro, né, assim eu gosto de chamar, ganhar maior relevância na trama, é criar um eixo de personagens brancas com a maior debilidade, com estereótipos elevados às alturas, né? É uma estratégia, a meu ver,
da escrita, do projeto do romance, né? Claro, repito, a Firmina está fazendo um romance para poder entrar na Casa Grande, não é? Então, arriscaria dizer que, como um capoeirista, ora ela se adianta, ora ela recua, ora ela precisa ir para lá, ora ela precisa ir para cá. Então, essa performatividade da escrita que resulta num enfraquecimento, vamos dizer assim, numa debilidade na construção do eixo branco, se contrapõe à construção de um eixo negro, talvez mais, embora secundário, cada vez mais potente do ponto de vista da criação. Eu arrisquei dizer que a Firmina propõe, no final, né, a redenção, inclusive a redenção do comendador Fernando P. Né? E ele vai se arrepender, aspas, né? A digamos gente ficou na assim, dúvida, será que ele se arrepende mesmo? Né? Ele vai se arrepender, entre aspas, porque ele reluta, né, com relação às ações, às atrocidades que comete, estando numa instituição religiosa, né? Agora, ao mesmo tempo, eu fico propondo essa leitura amparado pelo seguinte argumento. Existia no romantismo toda uma dicção voltada ao messianismo cristão, não é? A uma visão cristã da realidade e da redenção do sujeito por meio da não só aceitação, né, do divino, mas dos desígnios, não é? De seus representantes aqui na Terra, de Deus, dos desígnios de Deus por meio de seus representantes aqui na Terra. Então, o Fernando P. ele vai, inclusive, não é, ser um religioso depois. Se de coração ou de tintura, a autora não esclarece, mas eu prefiro ler que ela se ampara nesse discurso do messianismo cristão e na redenção cristã. Curiosamente, isso não está só nela, está no Castro Alves também, não é? Então, me parece muito mais uma ancoragem nas estratégias românticas da época. Por fim, só queria dizer que aprendi bastante com o Christian, bastante com a Aline, viu? Gratidão, ouvi-las. Gratidão, professor Luiz. A gente aprendeu muito com você também. Alguém tem algum comentário referente à Úrsula, para o professor Luiz? Eu queria fazer uma pergunta para o professor. Por favor. De que maneira você acha que o lugar da mulher negra de Maria Firmina parece influenciar a narrativa de Úrsula? Sim. É uma ótima pergunta. Falávamos ontem numa live sobre esse livro que está no processo seletivo do Cefet. E é preciso levar em consideração, primeiro, de que mulher negra estamos falando, né? Se da autora, né, pessoa de carne e osso, ou se das personagens que lá estão. Por certo, o lugar de mulher negra numa sociedade racista como a brasileira e no século XIX, muitas vezes impôs dificuldades inúmeras à Firmina, não só pela cor da pele, mas também pelas posições progressistas, né? Então, a gente percebe que, embora ela tenha circulado no campo intelectual maranhense a seu tempo, ela não conseguiu obter o mesmo reconhecimento em vida de pares masculinos, não é? Claro, a escrita de Firmina não vai fazer adormecer os sonhos injustos da Casa Grande, né? Vamos dizer assim, ancorando em outra autora que apareceu aqui, que é a Conceição. Então, parecia demais, eu arrisco dizer, uma mulher extremamente progressista e negra querer maior destaque na cena literária maranhense, conservadora, racista, machista. E, óbvio, o contraponto disso tem a ver com as mulheres negras
personagens do romance, todas elas extremamente mais potentes e, na minha leitura, profundas que as personagens mulheres brancas. Vale a pena, se quisermos, olhar a biografia da Firmina, feita pelo Nascimento Moraes, porque essa pergunta pode ser também melhor respondida lá, se observarmos para e passo, né, a trajetória passo a passo, melhor dizendo, a trajetória da autora. Eu precisaria de mais tempo para discorrer, mas Sim, enfim. infelizmente a gente tem pouco tempo, né? Daqui a pouco, né, a sala já será usada pelo próximo painel, né? Gostaria mais uma vez de agradecer. Só queria fazer um breve comentário à professora Aline, que nós temos uma aluna, né, uma participante aqui das nossas atividades do Instituto Guimarães Rosa, que compôs ela fez uma composição para viola clássica intitulada Carolina Maria de Jesus, né? Então, foi uma composição, inclusive, uma suíte, né? Eu anotei aqui, não sei onde eu coloquei, que foi interpretada pelo Quarteto Ensaio de Naipe há pouco tempo, né? Então, ela fez toda uma pesquisa em torno da vida da Carolina, ela se focou em quarto de despejo, especificamente, e há pouco tempo nós tivemos essa apresentação que foi maravilhosa, uma pena que ela não pôde estar aqui. Queria saber de você, professora Aline, rapidamente, você acha que a Carolina ela se realizou, no fim das contas, como escritora? Quer dizer, ela chegou no momento da vida dela e falou, não, olha, apesar dos pesares, eu consegui aquilo que eu queria, aquilo que eu me propus, ou ela se frustrou, tá? E só para terminar, queria agradecer a fala da professora Cristia. Eu não sei se vai dar tempo, professora Cristia, mas eu fiquei muito curiosa a respeito do conceito de ancestralidade que você nos menciona aí na visão do Eduardo Oliveira, né? Se a gente tivesse um tempinho, eu acho que não teremos, seria muito interessante ouvir um pouco mais de você sobre essa questão da sujeita negra, né? Por exemplo, em Olhos d'Água, que eu considero, para nós leigos, um dos textos mais conhecidos da Conceição Evaristo. Como que esse conceito de ancestralidade é articulado, né, em torno dessa representação da sujeita negra, né? Não sei se vai dar tempo, mas eu passo a palavra para a Aline Arruda. Será que ela foi realizada no fim das contas, professora? Amanda, acho que aconteceram as duas coisas, né? Acho que ela se realizou em vida, né? Aquele trecho ali que eu li, acho que ali há uma realização, né? Quando ela lê o seu nome na capa do livro e tudo, acho que ela viveu uma grande realização nesse um ano, principalmente aí de 60, 61, né? Com a publicação de Quarto Despejo, com a repercussão do livro, né? Até um pouco antes também, depois da reportagem, acho que ela viveu grandes momentos e ela viu, ela se sentiu escritora, ela saiu, ela conseguiu comprar uma casa, né? Então, assim, essa questão tanto da fama, né, quanto do reconhecimento como escritora, acho que ela se realizou nesse momento. Depois ela se decepcionou, né? Porque acho que ela queria continuar, ela se sentiu que ela seria uma escritora que poderia, com uma carreira, ter uma obra, né? Isso não foi possível, tanto que ela se recolheu, né? Que ela se frustrou bastante. Infelizmente, foi isso, né? Depois eu gostaria de conhecer a peça, se for possível, se for publicado, manda para a Ai, gente. sim, vou tentar fazer esse contato entre vocês. Mas muito obrigada, professora Aline. É uma pena que você não conseguiu, né, ler os poemas. Eu estava encantada com a sua apresentação. Passo a palavra à professora Cristia. Olha, nos deram aqui 5 minutinhos, professora Cristia. Você poderia dar mais algum exemplo desse conceito de ancestralidade em Olhos d'Água, né? Se você puder. O seu microfone está fechado, mas 5 minutinhos que a gente tem. No Eu quero máximo, como dizem aqui aproveitar os paraquedas. e já que falamos sobre Carolina, e que não fique parecendo que eu disse que Conceição tinha uma formação, Carolina não tinha. Na verdade, o que eu quis dizer é que Conceição desfruta de um momento histórico político diferente de Carolina. Né? Carolina, infelizmente, viveu na mais profunda escassez, né? E conseguiu se tornar escritora mesmo dentro dessa escassez. E a questão da ancestralidade, eu gosto muito de recorrer ao Eduardo Oliveira para pensar o conceito, primeiro porque eu acho que ele é tratado de uma maneira muito rasa. Pensar a ancestralidade apenas como uma ideia ligada à religiosidade, e não é. Quando Conceição ela traz a ancestralidade como projeto estético, e projeto político, e projeto intelectual,
ela está dizendo, é isso que vai fazer com que a população negra e a população africana tenha conseguido deixar uma herança e a população negra tenha herdado essa herança, que não apenas está ligada à questão da religiosidade, está ligada também na forma de ver o mundo, no modo de ver a si mesmo, no modo como cada um se vê esteticamente, sendo uma pessoa negra, com cabelos crespos, com a pele negra. Então, ancestralidade não pode se reduzir apenas à questão da religiosidade. Lógico que é importante falar da religiosidade de matriz africana, porque a gente sabe que ela sofreu e sofre ataques cotidianamente por conta do racismo e do ódio religioso. Mas não é possível esvaziar a importância que ela tem quando a gente vai pensar mulheres negras, personagens nos contos e romances de Conceição, e mesmo quando essas mulheres aparecem dentro da prosa poética dela. São mulheres que reúnem para si uma memória individual, uma memória coletiva, a ideia de vida em comunidade, viver junto, estar junto, reunir a família ao redor de si mesmo. Mães que querem viver plenamente a sua maternidade, uma maternidade que foi negada, uma maternidade que não foi possível vivenciar no período do escravismo. Então, quando eu estou pensando em ancestralidade, estou pensando em todas essas personagens. No conto, na novela Sabela, as Sabelas, interessante como Conceição ela vai terminando o conto, ela vai dizer que o nome Sabela passou de uma para outra, de mãe para filha, para avó, para tia, e todas elas se chamavam Sabela. Isso é ancestralidade. É você reconhecer que você tem uma história, que você tem uma memória, que você tem uma linhagem que lhe conduz, que é fio condutor de sua existência. E que a sua visão de mundo é uma visão de mundo, por exemplo, que vai te levar a olhar uma mãe que chora porque não tem comida para dar aos filhos, vai observar ali a presença de Mamãe Oxum. Aí seria uma outra forma de pensar essa presença ancestral, essa vivência ancestral, que é a herança que foi deixada pelas nossas antepassadas, pelos nossos antepassados, como recurso para viver, para reencantar a vida, para pensar uma vida num processo de desterritorialização total. Então, a ancestralidade é o fio que conduz a essa memória, é o fio que conduz a essa história, e é o fio que conduz ao passado, ao presente, que também vai projetar um futuro. E isso também pode ter relação com a religião, mas não só com a religião. E os livros que eu citei, Amanda, são 2. O Cosmovisão Africana, né? Portanto, o Eduardo Oliveira ele vai dizer que pensar na ancestralidade é pensar numa visão de mundo, um mundo que ele tem uma ordem ou uma desordem diferente daquela proposta pelo Ocidente. Então, portanto, as mulheres de Conceição, as personagens de Conceição, ela tem uma visão de mundo diferente daquela que foi proposta, inclusive, imposta a elas enquanto sujeitas negras. E no livro Filosofia da Ancestralidade, ele vai dizer que os terreiros de candomblé, aqui, por exemplo, em Salvador, são responsáveis pela manutenção dessa ancestralidade, ou pela preservação dessa ancestralidade, por uma ritualística que faz com que a gente reconheça a presença dos orixás, dessas orixalidades nos contos de Conceição. E se a gente for pensar nessas orixalidades, a personagem dos Olhos d'Água tem a representação de Oxum, a simbologia de Oxum. Fios de Ouro, a Lima, tem a simbologia de Oxum, mas a novela Sabelas, não. Na novela Sabelas, a gente tem a simbologia do orixá Iansã. Você tem ventos, você tem uma ventania, mas você tem também uma outra presença dessa sujeita negra que vai fazer menção a essa ancestralidade a partir da religiosidade, que o Eduardo Oliveira também toca, que é com Nanã. Nanã, sou apaixonada por ela. Lembra-se do depoimento da Grafia Desenho, da Conceição Evaristo, em que ela disse que a mãe dela, por meio dos gravetos, ia ensinando, desenhando a vida, né? Mais ou menos assim.
E ali você tem o barro tecendo a vida, o barro tecendo a história da personagem. E é justamente o barro, que é o barro em referência ao orixá Nanã. Então, há duas questões ali postas, ou há dois momentos de ancestralidade: a vida em família, a vida em comunidade, e a vida também ligada a uma visão de mundo que não pode estar restrita apenas àquilo que o Ocidente disse, aquilo que o Ocidente entregou como interpretação da própria de nossas existências, perdão. Se lê o barro ali, se lê o barro ali apenas como um barro, como lama, se está desprezando o que Conceição está dizendo, que ela, na verdade, não está falando de um barro qualquer, de uma lama qualquer, ela está falando justamente de como Nanã influencia esse início da vida, esse começo da vida, é ela que tece as nossas existências, as nossas escrevivências. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada, então é uma pergunta que Eu sou nós apaixonada por ficaremos Nanã, aqui. Eu sou apaixonada, mas infelizmente a gente tem que ir, mas eu quero agradecer mais Sim. uma vez ao professor Luiz, professora Aline e professora Christian por essa mesa encantada e agradecer a todos e todas que nos assistiram. Passo a palavra ao professor Luiz Eduardo, que já está conosco, responsável pelo próximo painel, e espero que a gente siga essa conversação em outros momentos, tá? Então, muito obrigada a todos vocês. Desculpe pelo tempo. Boa tarde a todos. Só lembrando que aqueles que têm perguntas para os professores que apresentaram agora e que não puderam encaminhar diretamente durante a apresentação, podem fazê-lo pelas redes sociais e as perguntas serão encaminhadas depois pela moderadora para que cada um dos expositores também possa depois dar as respostas ou fazer os contatos necessários. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Amanda. Sejam todos bem-vindos a esta próxima mesa. Essa nossa mesa agora dá uma mudança, uma guinada temática. A gente estava em questões literárias bastante interessantes, bastante profundas em seu sentido. E a gente vai falar de coisas também interessantes agora. Nosso tema, o tema que nos reúne, são as matizes, las matices curriculares para carreras de lenguas, cuestiones locales y regionales. Una mesa que está coordinada por la profesora Lucimar Araújo Braga, de la Universidad de Ponta Grossa, Brasil, y por mí, Luis Eduardo Axel Machado, de la Universidad Nacional de Asunción. Nosotros tenemos acá cuatro ponentes, por el orden, la profesora Lucimar, después su compañera de universidad, la profesora Valesca. No sé si la profesora Valesca está acá con nosotros. Sí, él está. Excelente, excelente. Y después, en la secuencia, la profesora Rocío Mazzoleni, mi compañera de la Universidad Nacional de Asunción, y yo para finalizar, mi presentación para finalizar, entonces quería dar la bienvenida a todos también que nos acompañan acá en esta exposición. La primera presentación entonces será de la profesora Lucimar. La professora Lucimar, ella es licenciada en Letras, Español y Portugués por la Universidad Estadual de Londrina, es magíster en Lenguaje, Identidad y Subjetividad por la Universidad Estadual también de Ponta Grossa y tiene doctorado en Educación por la Universidad Estadual de Ponta Grossa y nos trae el tema de currículo y políticas lingüísticas y la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Ahí ya nos compartió su presentación. Sigue con la palabra la profesora Lucimar. Buenas tardes, un gusto hablar acá directamente. Nosotros nos chateamos, pero creo que nunca hablamos así, ¿no? Mirándonos. Así que bienvenida. Muchas gracias por aceptar esa invitación y por compartir con nosotros este panel en este día. Luis, buenas tardes a todos, a todas, a todes, como se dice
en Brasil. Es un gusto estar aquí compartilhando ideas y aquí un poco de la experiencia de Brasil, pero yo no sé cómo trabajar con ese aplicativo porque estamos acostumbrados con otro, así que ya no sé si estoy compartilhando algo, si estoy Sí, compartiendo, perdón. está compartiendo, sí, está compartiendo, no hay ningún problema, pero puedes agrandar la presentación si das el clic ahí abajo en la presentación para que complete toda la pantalla. Pero eso, así se ve también muy bien. Si quieres seguir así, no hay ningún problema. Es que para mí no aparece nada, porque yo creo que yo hice alguna cosa aquí que no era necesario. No, Yo está creo muy que... bien, Ah, está muy ya me bien. encuentro aquí, ya me encuentro. Así voy a poner aquí. Ahí, tranquilo, Sí, tranquilo, tranquilo. tranquilo. Entonces, porque yo creo que voy a explicar un poco que Tenemos de 10 estoy a 15 minutos, sí, profe, de 10 a 15 de minutos para manera hacer la alguna. presentación. Gracias. Yo hice esa pantalla, esa slide, esa lámina aquí, porque yo comprendí equivocadamente, ¿sí? Entonces, mi tema es currículo y políticas lingüísticas en la enseñanza y aprendizaje de lenguas, que voy a hablar un poquito de la realidad de mi universidad, ¿sí? Entonces, traigo como objetivo hablar un poquito de cómo está estructurado el curso de letras aquí en la universidad, porque yo creo que es algo interesante, y hablar un poco sobre las políticas lingüísticas, ¿sí? Traigo objetivos específicos que... ¿Oi? No, ¿Puedo nada, seguir? sí, sí. Los específicos, entonces, que yo me propuse a preparar para esta mesa, que fue recolectar datos y sobre el currículo aquí, ver cómo está el estudio, trabajar un poquito sobre las políticas lingüísticas y perfilar la presencia, ausencia de la interpluricultura en el currículo de letras, ¿sí? Que es el nuestro aquí. Ah, a ver, aquí un poquito, necesito, aquí. Estaba, opa, ¿volvió todo o no? No, aquí. El currículo de letras en Brasil, entonces, está diseñado para formar profesores de lenguas y literatura. Yo no sé si es así con ustedes también, pero el nuestro es así. Esa estructura está formada por teoría, práctica, y dentro de eso está la lingüística, la literatura, la pedagogía y la didáctica, o sea, que todo eso está dentro del funcionamiento de nuestro curso. Este curso especificamente de la Universidad Estadual de Ponta Grossa trae como objetivo preparar futuros profesores para enseñar de manera efectiva, fomentando el amor por la lectura, la escritura, y así como análisis crítico de textos literarios y lingüísticos. Además, se busca que los estudiantes desarrollen habilidades para actuar en el contexto educativo y cultural diverso, promoviendo una educación inclusiva y diversa, por lo menos está dentro de la programación del curso, ¿sí? Así que tenemos líneas de Profe, las investigación. láminas no están cambiando. Creo que tenés que volver a compartir para que se cambien las láminas. A ver, Está a ver. congelada la primera lámina acá. Ah, verdade. Entonces poner en modo presentación. Sí, o pones en modo presentación, eso. É share que se disse aqui, esse troço? El modo Isso, presentación es que está en isso, el share. PowerPoint, el comando del PowerPoint, modo presentación, que está abajo. Ah, já puse, pero eu creio que isso que foi o problema. Estão vendo agora? Ahora sí. Ah, esse é o problema. Quando eu pongo aqui apresentação, ele para de compartilhar. Bueno, entonces las líneas de investigación de este curso voy a dejar aquí, ¿vale? Dale. Entonces, tenemos así formación para portugués español, portugués inglés, portugués francés, portugués libras. Eso pasa hace 2 años que estamos trabajando con esa estructura, ¿sí? Entonces, para acceder a cualquier de una de esas líneas, é necessário optar, sim, a partir do momento que se ingressa, porque quando ele prepara para entrar, que aqui se diz vestibular, quando ele hace o vestibular, ele vai, então, entrar para o curso de letras, pero, em seguida, vai a optar, então,
entonces por una de las líneas de investigación. Las directrices, que no son las actuales, porque esas de 2019 ya están retrasadas, porque este año salieron otras, pero no tuvimos tiempo de adaptarnos a estas de este año, ¿sí? Entonces, esa de 2019 trae que las competencias son el conocimiento profesional, la práctica profesional y el compromiso profesional. Todo eso está dentro de esa directriz que es nacional en Brasil. O sea, todas las licenciaturas deberían trabajar en ese sentido, ¿sí? Ese documento está formatado entonces con 3 grupos de horas, siendo 800 horas para la base común. Esa base común básicamente trabaja con didácticas, formación profesional del profesor, ¿sí? Entonces, eso está descrito ahí, ¿sí? Las 1.600 horas es para el contenido específico, o sea, sería para trabajar básicamente todo que está relacionado con un curso, con esta licenciatura, o sea, lingüística y literatura, ¿sí? Y el otro grupo, el tercero, está formado por 800 horas, que 400 de ellas son para las pasantías, ¿sí? Y otras 400 horas son para las prácticas. Esas prácticas desde el inicio del siglo XXI, que ya están dentro así del formato para ser profesor en Brasil. Además, desde este documento surgió otro documento aquí que no traje la ley que tornó eso obligatorio, pero tenemos 10% de toda la carga horaria que debe ser transformada en extensión. ¿Sí? Ahí yo traje esa especificidad aquí, que los cursos de EAD también necesitan cumplir tanto los 10% como las pasantías presencialmente. Entonces, son por lo menos 720 horas que ellos tienen que trabajar presenciales, ¿sí? Aunque sea a distancia. Ahí yo traje un poco sobre las políticas lingüísticas dentro de nuestro curso, ¿sí? En el mundo como un todo, estudiar las políticas lingüísticas significa lidiar con cuestiones culturales, sociales y políticas. En Brasil, básicamente, el enfoque está sobre la lengua portuguesa como lengua oficial, y yo creo que quien ha vivido aquí o nació aquí sabe bien cómo es. Hace poco tiempo que hay una preocupación con las lenguas indígenas, por ejemplo, que son las lenguas de los pueblos originarios, dentro de estos documentos. Así que en Brasil, entonces, hay poco reconocimiento por la diversidad lingüística, ¿sí? De manera que los cursos de licenciatura que enseñan lenguas adicionales en general no disponen de un espacio para trabajo próspero para su público, o sea, se forma y no tiene dónde trabajar. Además del inglés, que ha ganado presencia en el sistema educativo brasileño, a menudo en detrimento a otras lenguas adicionales que también son importantes para el Cono Sur principalmente. O sea, aquí tenemos portugués e inglés. Las teorías curriculares, que es ahí donde yo trabajo, yo actúo, ¿sí? Yo traje un poquito sobre la historia de los currículos, ¿sí? El currículo nació en el siglo XX con esta persona que se llama Bobbitt, ¿sí? En los Estados Unidos, que fue una manera de organizar la escuela para todas las personas, o sea, una escuela más popular, ¿sí? Ahí tenemos aquí algunas corrientes, que es la académica, la humanística, la sociológica o funcionalista. Y yo hice entonces una búsqueda para ver cómo está formatado este curso de letras aquí de la Universidad Estadual de Ponta Grossa. Entonces, a partir de lo que traigo, essa explanación corta sobre essa licenciatura da Universidade Estadual de Ponta Grossa, propone que la demanda de enseñanza de idiomas, portugués y lenguas adicionales aquí, por ejemplo, tiene en cuenta el multilingüismo que caracteriza a esta región. Está descrita en el documento. No fui yo que creé eso.
originariamente habitada por pueblos indígenas, marcada posteriormente por la migración forzada de africanos, afro-brasileños, esclavizados por las migraciones históricas de portugueses, holandeses, alemanes, rusos, italianos y muchos otros, y más recientemente países de África, de Venezuela, de Haití y de Siria, ¿sí? Esta región es conocida por su diversidad cultural y lingüística. Además, destaca la comunidad sorda que habita en esta región. Todo eso está claro en portugués, pero está dentro de ese documento nuestro, ¿sí? Por fin, entonces, yo creo que nuestro proyecto aquí, este curso de letras, que yo me propuse a traer un análisis aquí, propone que la diversidad esté presente para la promoción de las prácticas pedagógicas de lenguas y literaturas culturalmente sensibles a esa diversidad. Esse análisis me lleva a decir que este currículum de letras de UEPG considera la cuestión de las políticas lingüísticas por la propuesta del multilingüismo y de la diversidad, cuando apunta la presencia de más de una lengua adicional en su estructura. Como yo les enseñé al inicio, tenemos 4 posibilidades, ¿sí? Mientras tanto, su modelo de currículo es una mezcla entre el académico, que busca perfeccionar al alumno, el humanista, que es vuelco hacia la plenitud de cada ser, y el sociológico, que trae un ojo en la teoría con la práctica. Para traer una cantidad suficiente de informaciones sobre la diversidad cultural, histórica y social en su propuesta, parece que hay una preocupación con las políticas lingüísticas y con una visión mezclada de currículum. Por fin, entonces ya estoy concluyendo, porque yo sé que tengo poco tiempo, la estructura híbrida de este currículo del curso de letras, que es académico, humanista y sociológico, puede proporcionar un aprendizaje más equilibrado, y por eso se da por esa estructura, y eso se da por su estructura, por los desafíos proporcionados por el multilingüismo, que son las políticas lingüísticas, y por la diversidad cultural en la actualidad, a partir de una educación rica y multifacética. Bien, entonces es eso, aquí son las referencias que yo utilicé. Voy a parar aquí de compartir. Y quiero decir que lo que yo propuse era solamente eso, sí, extraer esa explanación de cómo funciona el curso aquí en UEPG, para que ustedes conocieran que sea, tenemos un currículo mezclado, tenemos políticas lingüísticas muy presentes, pero el municipio no nos da ese soporte para trabajar, por ejemplo. O sea, después que se forma aquí, se va a trabajar inglés o portugués. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Lucimar. Quería solamente hacer una pregunta antes de pasar para el próximo ponente. Tranquilo. Essa carga de atividades presenciales no curso à distância, 720 horas, se não me falha a memória, como ele se dá? Ou seja, em que espaços e em que momentos elas ocorrem? Entonces, en general, ahora, con la entrada de la extensión desde el primer año, ¿sí? Pero desde el primer año eso se va creando, ¿sí? Una manera de inserción en la comunidad, porque la extensión necesita estar presente, y son proyectos que en general es necesario que se cumpla en la escuela. Entonces, por ejemplo, yo tengo un curso a distancia que funciona en un municipio de 10.000 habitantes, ¿sí? Allí, en ese lugar, los estudiantes de EAD, de la enseñanza a distancia, tendrán que buscar espacio en la ciudad para aplicar proyectos y las pasantías en una escuela, ¿sí? Y todo eso es filmado, grabado, firmado por profesor que acompaña y pasado para los profesores que evalúan, ¿sí? Entonces es una exigencia. Y voy a decir que tenemos trabajado en UEPG
con otras instancias que no sean solamente la escuela, pero ese documento que salió ahora, 2024, nos dice que tenemos que trabajar solamente en la escuela, pero las escuelas no aguantan, porque son muchas licenciaturas para ocupar esos espacios, ¿sí? Y aquí en UEPG tenemos licenciatura a distancia, en ese momento de letras, matemática, yo creo, y solamente que son, no, ciencias de la computación, alguna cosa así también. Son 3 cursos que son licenciatura, pero ellos tienen que, dentro de su municipio, municipalidad, que se dice así, trabajar con las escuelas. Vale, muchas gracias, profesor. Después, si hay tiempo, al final yo abro así preguntas generales para que puedan hacer para todos los profesores. Quería presentar entonces la profesora Valesca Gracioso Carlos, que va a hacer una ponencia sobre la lengua española y políticas afirmativas en el contexto de la formación docente. La profesora es licenciada en literatura portuguesa, española e inglesa por la Universidad Estadual Júlio de Mesquita, maestría y doctorado por la Universidad Estadual de Londrina, y es profesora del programa de posgrados en estudios del idioma de la Universidad Estadual de Ponta Grossa. Así que, profesora Valesca, sea bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un gusto, sí. Eduardo, Luis Eduardo, así como Lucimar, yo tengo un poco de problema de utilizar el Zoom, porque nosotros aquí en la universidad solo utilizamos eh, el Meet, Google Meet, que es lo que la universidad nos compró. Entonces, yo creo que voy a hablar, ¿sí? Y no voy a pasar las... Como quieras, como sea mejor para ti. Sí. Bueno, porque así creo que no voy a perderme ya que tenemos tan poco tiempo, ¿no? Entonces, es un gusto, ¿no? En primer lugar, estar en esta ponencia, ¿no? Y compartiendo mis experiencias, así como la profe Lucimar. Em, bueno, yo tengo una presentación un poco diferente de ella porque yo todavía no he trabajado con este currículum que es nuevo, porque como dijo Lucimar, estamos solamente a 2 años, ¿no? Utilizando este currículum. Y bueno, entonces toda esta cuestión, ¿no? Que yo vengo trabajando hace algún tiempo, ¿no? Tiene que ver con mis experiencias con clases en los 4º años, que es el último año de grado aquí, ¿no? Entonces, y todo parte, ¿no? De una preocupación con la formación de estos docentes, ¿no? Para la diversidad étnico-racial, ¿sí? Entonces, ya, por lo menos aquí en nuestra universidad, mucho se ha hecho, ¿no? Con relación a la enseñanza de lengua inglesa, ¿no? Con relación a la diversidad, pero todavía yo creo que poco se ha hecho con la lengua española, ¿no? Lo que pasa aquí es que tenemos como doble, ¿no? Formación, ¿no? Los alumnos salen... profesores, ¿no? De portugués y profesores de español. Bueno, entonces la pregunta, ¿no? Que es el eje de la cuestión es, ¿cómo podemos preparar a estos profesores para pensar en una sala de clase, ¿no? Que sea heterogénea de una forma antirracista? Porque hasta ahora después ustedes pueden preguntar un poco más para la profe Lucimar, que es especialista, ¿no? en currículo, pero no tenemos asignaturas específicas, ¿no? Para trabajar estas cuestiones hasta ahora tenemos, ¿no? Y llegamos a la conclusión que todas las asignaturas deberían trabajar esta temática de alguna forma, ¿no? Entonces nosotros tenemos algunas leyes, ¿no? La primera que les voy a explicitar es sobre la ley, ¿no? 11.161, que creo que todos ustedes ya la conocen,
que era de 2005, ¿no? Que obligaría, ¿no? La oferta de la lengua española en todas las escuelas, ¿no? Pero después, ¿no? Con la caída de Dilma, porque ya sabemos que toda política lingüística es mucho más política que lingüística, esta ley, ¿no? Fue sacada, ¿no? De la educación y no, hoy no tenemos, ¿no? Ese es otro problema que tenemos, pero hoy no tenemos la enseñanza de español en las escuelas. Poquísimas escuelas, es un hecho bastante complicado para nosotros, ¿no? Porque no tenemos espacio para que los alumnos hagan sus pasantías, ¿no? Y entonces, podemos decir, ¿no? Que toda esa cuestión, ¿no? Nos trajo un gran retroceso, ¿no? A la educación brasileña. Bueno, después tenemos dos otras leyes que son bastante importantes, ¿no? Que es la obligatoriedad de la enseñanza de historia y cultura afro-brasileña y africanas en las escuelas públicas y privadas. Y después tenemos una otra ley, ¿no? Que incluye también las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, que yo puedo decir es que el currículo tradicional, ¿no? De formación de profesores, él se estructura alrededor de asignaturas que son bastante cerradas, ¿no? Y no creo que sean una cosa favorable, ¿no? Porque no considera la cultura de la marginalidad, la cultura indígena, la campesina, ¿no? Y entonces, algunos trabajos que conocemos, ¿no? Que son hechos aquí, principalmente nivel de maestría, ¿no? No sé si ustedes dicen maestría, mestrado, no sé. Bueno, que algunos profesores, algunas profesoras estaban trabajando, ¿no? A partir de 2018, porque nosotros aquí tenemos, nuestro departamento es un departamento bastante grande, pero teníamos, ¿no? Apenas como dos profesoras que eran negras, ¿no? Entonces, ellas que empezaron con todas estas cuestiones. Ah, entonces, tuvimos algunos trabajos en esta área, ¿no? Entonces, decimos también sobre la importancia de que profesores de lengua española, ¿no? Puedan convivir con el significado de su branquitud y por consecuencia, ¿no? Dependen de ideologías y historias, ¿no? Que excluían y depreciaban sujetos negros en el contexto de la enseñanza de lenguas. Lo que pensamos, ¿no? Pensamos algunas ideas para la enseñanza de la lengua española, ¿no? Pensando las relaciones étnico-raciales. Y entonces, una de las cosas, ¿no? que intentamos hacer es presentar algunas cosas, ¿no? Porque la gente piensa que solo hay indígenas, en general, ¿no? Que solo hay indígenas que hablan español aquí en Sudamérica y que no hay, nuestros alumnos tienen muy poco conocimiento y casi nada llega a ellos, ¿no? Con esta cuestión de por ejemplo, en el Caribe, ¿no? Tenemos un español bastante negro. Y entonces una sugerencia que traemos es un grupo, ¿no? Palenquero que trae algunos ritmos africanos, ¿no? Que crían nuevas sonoridades y también pensamos en algunas músicas, ¿no? Que, por ejemplo, hay una música y después ustedes pueden preguntarme, ¿no? Y yo puedo enseñarles que dice, por ejemplo, de las trenzas, ¿no? Que las trenzas
del pueblo, ¿no? Afro, tenían en sus pelos, hacían de acuerdo como mapas para poder llegar a algunos lugares o huir de, ah, de la esclavitud, ¿no? Y bueno, son bastante diferentes, ¿no? Y son cosas que no llegan a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, esa comunidad palenquera que se ubica en Colombia, ¿no? Y es una comunidad negra formada en el periodo escravocrata. Entonces, también termino por aquí porque yo sé que el tiempo es bastante corto, ¿no? Y bien, creo que es eso. Muchas gracias, profesora Valesca. Me llama mucho la atención eso que es común acá, tanto en Brasil como en América Hispánica, ¿no? Que nosotros hablamos sobre el Mercosur, la ciudadanía del Mercosur, pero no hablamos o no nos comunicamos, no entendemos uno la lengua del otro, ¿no? O sea, en los países hispánicos hay un esfuerzo solamente moderado, ¿no? Por aprender el portugués. En Brasil creo que menos que moderado. Entonces, ya sabemos cómo son las cuestiones políticas, pero cómo son las cuestiones de los estudiantes, no los que hacen cursos de letras, que hacen español en Brasil, pero los estudiantes en general. Hay esa conciencia política por lo menos de la gente que está más en el sur de Brasil, ¿no? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande del Sur, por la cercanía, el contacto frecuente y continuo. Hay una conciencia de una necesidad de acercamiento o no. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, hablar sobre ese tema, yo creo que es hablar sobre un tema bastante político, ¿no? Y bueno, yo creo que en el sur de Brasil es mucho más difícil que en otros lugares, es mi visión, ¿no? Porque, por ejemplo, Santa Catarina, ¿no? Que es el lugar donde toda la gente va a la playa, la gente de Sudamérica que va a la playa, ¿no? Es uno de los lugares donde hay más esos Prejuicios. sí, pero aquí llamamos de neonazis. Durante el gobierno de Bolsonaro, ¿sí? Se descubrieron, ¿no? Como más de 100 núcleos de neonazistas, ¿no? Solamente en Santa Catarina. Entonces, eso es bastante complicado, porque yo creo que la gente de verdad no quiere tener una visión diferente de la que ellos ya tienen. Vale, No gracias, sé, profe. no sé si respondí bien, ¿no? Pero No, está bien. Muchos europeos aquí, Luis, no, para no son europeos, piensan que son europeos. descendientes de europeos y creen que son. Sí, Eso pero es. eso es terrible. Es terrible, sí, es terrible. Bueno, eh, eh, bueno, vamos a introducir entonces la presentación de la profe Rocío Masoleni, que va a hablar sobre el currículo de lenguas en la enseñanza superior, sobre el proceso de actualización curricular. La profesora Rocío Masoleni es magíster en lingüística aplicada por la Universidad Nuestra Señora Católica Nuestra Señora de Asunción. Y también tiene su formación en lengua inglesa y es profesora y coordinadora pedagógica del Instituto Superior de Lenguas. Así que adelante, profesora Masoleni. Gracias. Bueno, yo quiero compartir con ustedes un poquito el proceso que estamos siguiendo de actualización, porque en este momento estamos haciendo una actualización curricular. Estamos trabajando hace tiempo con las diferentes carreras en el Instituto Superior de Lenguas, que tenemos 4 carreras de lenguas extranjeras, digamos, y guaraní, ¿verdad? Tenemos lengua portuguesa, lengua francesa, lengua alemana,
y lengua inglesa, ¿ok? Entonces, lo que nosotros buscamos actualmente, nuestras carreras son anuales. Entonces, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Uno de los objetivos es que nuestras carreras sean semestrales, que sea más fácil acceso para que a nuestros alumnos poder hacer la internacionalización, poder ir a tener una experiencia en universidades de otros países, ¿verdad? Estas carreras, tanto guaraní como las lenguas extranjeras, buscan formar docentes, sobre todo, y traductores o intérpretes, ¿verdad? Entonces, es como al terminar los 4 años, tienen esas dos salidas, que realmente es un reto importante, ¿verdad? Y también es poder, justamente lo que buscamos es poder adaptarnos adaptarnos a las necesidades que tienen nuestros alumnos de acuerdo a a la parte profesional y también a su objetivo de poder tener unas experiencias más interculturales, ¿verdad? Entonces, cada cierto tiempo, por supuesto, tenemos que actualizar nuestro currículum para que ellos digo, porque hablo de todas las carreras, respondan a las necesidades actuales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo general? Es, como había dicho, buscar profesores capacitados, porque por un lado tenemos que nuestras carreras tienen un componente alto de lingüística que tanto sirve para la docencia como para la traducción y en la docencia tenemos que incluir algunas asignaturas o algunos temas que nos piden en el Ministerio de Educación para que nuestros profesores puedan acceder al finalizar la carrera a lo que aquí se llama una matrícula docente, ¿verdad? Y lo que se busca es tener un enfoque integral, ¿verdad? Teoría y práctica. Y digamos que también eso es un desafío porque al pasar de anual a semestral, también eso implica una adaptación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es nuestra prioridad? El enfoque comunicativo, que los alumnos puedan manejarse, puedan comunicarse en la lengua meta, en la lengua que van a enseñar o que puedan asistir a un curso en esa lengua. Entonces, en la mayoría de estas carreras, digamos que el 90 o el 95% se dan las asignaturas en la lengua meta. También se incluye en todas las carreras las dos lenguas oficiales, que son el español y el guaraní en nuestro país, ¿verdad? Entonces, eso, sobre todo la implementación o la inclusión del guaraní a nuestras diferentes licenciaturas va a ser como asignatura va a ser algo nuevo, hecho con un propósito, ¿verdad? Sí, siempre se hizo la comparación, pero hoy en día eh, es una realidad estar incluido en nuestras asignaturas, ¿verdad? Entonces, más o menos es un enfoque más comparativo entre las lenguas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos también? Que nuestros alumnos tengan más acceso a oportunidades de traducción, salir con una formación
en traducción mucho mejor que actualmente. Si bien actualmente ellos tienen asignaturas de traducción, la práctica docente también tienen. Ahora es práctica docente, son 2 semestres de práctica docente y 2 semestres de práctica profesional de traducción e interpretación, ¿verdad? Entonces, eh, cómo hacer la evaluación. La evaluación aquí, como tengo poco tiempo, se tiene en cuenta eh, en este nuevo currículum, no solamente incluir la formación sumativa, sino poder incluir los otros tipos de evaluación, la evaluación formativa o para el aprendizaje y como aprendizaje, que hoy en día se habla, y también los temas de interculturalidad. Anteriormente era, digamos que el objetivo era entender un poquito la lengua meta. Hoy en día también se hace énfasis en que tenemos que entendernos nosotros para poder entender mejor esa lengua meta y podemos ver los contrastes, ¿verdad? También, ¿por qué esto sale? Integramos la tecnología educativa aquí. Entonces, a partir del 2020, esto es mucho más presente. Dar clases a distancia, dar clases híbridas, que anteriormente todas las clases eran presenciales, ¿verdad? Entonces, eso también es un desafío para los docentes que se tienen que formar y tienen que formar a sus alumnos, ¿verdad? Y como había hablado, la práctica profesional que se tiene en cuenta en este currículum, sobre todo con más propósito. Siempre, sobre todo la práctica profesional, se basaba mucho, por lo menos en algunas carreras de lenguas, en la parte de docencia. Hoy en día se busca tener una práctica profesional tanto en docencia como en traducción e interpretación, porque son, digamos, los objetivos que tiene la carrera. Al final salen traductores y docentes, tienen esa. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Eh, el desarrollo de las habilidades, tanto en la traducción, en la interpretación, ¿verdad? Y en ambos se busca una reflexión crítica. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos enseñando, estamos traduciendo? Que tenga un sentido, ¿verdad? Esa práctica profesional que sea dirigida, que realmente sea reflexiva. Eh, entonces, ¿cuáles son las investigaciones? Hay mucho énfasis en la lingüística aplicada a través de las distintas ramas de la lingüística, como mencionaba anteriormente, sobre todo la lingüística aplicada a la traducción y a la docencia, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, la lingüística se puede usar en varios en varias ciencias asociadas, ¿verdad? O no, ¿verdad? Y ¿por qué hacemos esta innovación curricular? ¿Por qué bueno, hay diferentes motivos, porque cada cierto tiempo tenemos que revisar nuestro currículum, también porque nuestras carreras están acreditadas por por la NEAES, que en este país es la que acredita las universidades y nos basamos en lo que propone el CONES, ¿verdad?
Y una de las sugerencias es, uno de los objetivos es que todas las carreras tienen que ir hacia la internalización, ¿verdad? Estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, pero entonces, ¿de dónde salió, verdad? Como yo le dije, como yo les conté anteriormente, era, bueno, la NEAES nos propuso, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. También consultamos a los profesores, a los estudiantes, a los graduados, empleadores, cuáles son las asignaturas, los contenidos que, que a ustedes, que a ustedes les interesa o les sirve para su práctica profesional, sobre todo los empleadores, cómo quieren que nuestros graduados estén formados o qué necesitan, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, y por supuesto uno de los objetivos es la internalización, poder tener esa experiencia y poder visitar las universidades, los programas que ustedes estaban describiendo en sus universidades. Ojalá que se puedan ir algunos alumnos a pasar un semestre ahí y que puedan tomar asignaturas que sean, que puedan aprender in situ de la cultura. O sea, que la interculturalidad realmente sea algo concreto, algo que se lleve a cabo, ¿verdad? Y entonces, como yo les explicaba, la ANEAG y el CONES es lo que son la ANEAG es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, que es la que nos sugiere cómo algunos contenidos, algo que tenemos que considerar para nuestra actualización. Y por supuesto, nos regimos por el CONES para el modelo de programa que necesitamos presentar y ellos nos tienen que aprobar, ¿verdad? Entonces, fue muy breve, espero que algo algo se haya entendido. Entonces, más bien lo que quería era ver por qué se hace la actualización, ¿verdad? Por qué es necesaria la misma y qué impacto va a tener en la empleabilidad de nuestros egresados, ¿verdad? Y apuntamos a una preparación más integral, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, espero que que hayan entendido, que haya sido clara y muchas Muchas gracias. gracias, profesora Rocío. Sí, es fantástico. Bueno, yo voy, por cuestión de tiempo, voy a iniciar mi presentación, que algunas cosas sí se solapan con lo que dijo la profesora Rocío, y, y voy a tratar de hacerla de una forma breve. Bueno, ahí está. Mi tema es la reforma curricular de la licenciatura en lengua portuguesa en el Instituto Superior de Lenguas. Soy el profesor Luis Eduardo Wexler Machado y soy coordinador de la carrera de lengua portuguesa del Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía, Universidad Nacional de Asunción. Los elementos que yo trabajé acá son de algunos textos donde colaboran también el profesor Gabriel Marcel Pereira y la profesora Sara Fernández. Nuestro currículo, nuestro primer currículo fue un currículo que surgió, fue aprobado en 2010 y empezó a funcionar en 2011, cuando empieza la licenciatura en lengua portuguesa en la Universidad Nacional de Asunción, por un convenio entre la Embajada de Brasil de Asunción y la Universidad Nacional de Asunción, en que participaron la CAPES y la Universidad Federal de Paraná. La profesora Terumi era entonces la profesora que coordinaba y ella creó un plan curricular que funcionó y funciona nestes años todos. La profesora Terumi, ya fallecida, era profesora
de la Federal de Paraná. Estuvo con nosotros acá muchas veces en Asunción. Ella armó un plan curricular socioconstrutivista, y que tenía sus ejes: literatura, lingüística, didáctica, y que, bueno, no, tenía como una idea, un perfil de egreso que contemplava un poco los aspectos de la traducción, porque sí hay algunas asignaturas de traducción. Paraguay es un país muy pequeño, ¿no? Una población de más o menos 7 millones de personas. No hay cursos de traducción a nivel superior. No hay una formación para estos profesionales y hay una demanda, y por eso nuestro currículo contempla un aspecto, ¿no? Tiene esta apertura hacia este aspecto de la formación profesional, además de la formación del profesor. Esa era más o menos la idea del plan curricular. Con ese plan curricular y con la forma como se maneja la licenciatura en lengua portuguesa, ella recibió el proceso de acreditación, que es una cosa bastante importante. Acá en Paraguay se van acreditando las carreras por llamadas, y al llamarla los cursos de lenguas, la carrera de portugués participó también y fue acreditada por 6 años en 2022. Entonces, tenemos la carrera acreditada hasta 2028, pero teníamos ese reto. Los pares evaluadores nos dejaron este mensaje, ¿no?, de actualización del plan curricular, y nosotros tuvimos 3 elementos, tomamos en cuenta 3 elementos para hacer este proceso de actualización. No tenemos una base curricular como hay en Brasil, pero tenemos unas indicaciones que vienen de la propia Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que nos da unos lineamientos para las cuestiones relacionadas a los contenidos. También nosotros estudiamos currículos de universidades cercanas a nosotros, ¿no?, para tener una base de comparación, y evidentemente que también de gran valor e inspiración para nosotros son las opiniones, las percepciones de profesores, estudiantes e empleadores egresados de la licenciatura. Entonces, nosotros trabajamos en estos 3 ejes para la construcción de nuestro perfil del egreso, o sea, cómo tendría que ser un egresado de la carrera de la língua portuguesa. Entonces, por la ANEAES había así una idea de una formación básica, unas asignaturas de formación básica, unas asignaturas de formación profesional, formación complementaria, unas optativas, unas prácticas profesionales, y también las asignaturas que apoyan al estudiante en la construcción de su trabajo final del curso, ¿no? Entonces, había unas indicaciones que se fueron incorporando. De las enseñanzas, nosotros buscamos currículos en Argentina, Chile, Brasil, lo que podemos encontrar, también de otros lugares, pero nos fijamos más en estos países para buscar entender las propuestas curriculares. Y con los profesores nosotros desarrollamos trabajos de entrevista y grupos focales. Hicimos algunos grupos focales, entrevistas, encuestas diretas también con cada segmento, ¿no?, estudiantes, profesores, egresos y empleadores. Y extraemos informaciones para la construcción de nuestro perfil, y ahí sale un nuevo perfil de egreso, que es el perfil con el cual nosotros estamos trabajando. Y de este perfil, que es más amplio, contempla las cuestiones de interculturalidad, la cuestión de la traducción, de la interpretación gana mayor relevancia. Hay unos cambios, la cuestión de las nuevas tecnologías, una cosa muy importante, las prácticas profesionales, ¿no?, y las pasantías. Todo eso gana una nueva dimensión nesse espacio curricular. Dentro, en la licenciatura mismo, ahora hay
la preocupación con que el profesor en formación también, si no maneja el guaraní, que lo aprenda a manejar, que su cosmovisión, su realidad, su visión del mundo también sea incorporada por ese profesor. Entonces, hay cuestiones relacionadas con la lengua guaraní, además del castellano, también de la historia, cuestiones antropológicas, culturales que hacen parte de estas líneas que van a formatear este nuevo currículo. Entonces, ahí está una serie de competencias, habilidades que se debe desarrollar, y de eso nace una nueva malla curricular de formación básica, profesional, complementaria, con sus también disciplinas optativas, que en parte se asemeja a un currículo así, tradicional en letras, pero que tiene características que son muy propias y que no vemos en otros currículos. Entonces, vamos a decir así, que es una propuesta que está adaptada a nuestras particularidades en Paraguay, a las experiencias que nosotros tenemos a partir de profesores, estudiantes, empleadores y los egresados de la carrera, y que de alguna forma también va al encuentro de esta demanda social que hay para este mercado de la lengua portuguesa acá en nuestro país. Y es eso. No sé si fue muy rápido así, no quise, bueno, traté de economizar un poco el tiempo. Me disculpe si fue muy rápido. Si hay alguna cuestión, alguna... No, no, no fue tranquilo. Me gustaría decir que está muy parecido con la estructura curricular de Brasil, ¿sí? También tenemos todas las cuestiones de internacionalización. Lo que no tenemos es, por ejemplo, en ese momento traducción, pero tenemos la lengua brasileña de señales, sí, que es Libras, pero casi todo lo que hablaste tenemos aquí en nuestro currículum también. Entonces, es bastante parecido, ¿sí? Yo creo que así, cuando voy a un congreso aquí, yo digo, y estamos haciendo las mismas cosas que los colegas de otra institución están haciendo. Y ahora, por lo que veo que los cursos de grado también, sí, son parecidos, no son tan distintos. Tú no hablaste sobre la cuestión de las horas, que la diferencia es que ustedes trabajan en este momento con un curso a distancia, ¿sí? Nosotros tenemos las dos modalidades, pero tenemos problemas, por ejemplo, con el curso a distancia, porque no hay profesores concursados, aquí son concursados, ¿sí? Para trabajar, entonces es muy complicado, porque nosotros tenemos una sobrecarga con la universidad, porque tenemos posgrado también, que actuamos, profesora Valesca que estaba aquí, y yo trabajamos con un posgrado, yo estoy coordinando el posgrado de maestría y doctorado en ese momento, entonces tenemos una sobrecarga. Por eso, por ejemplo, para nosotros no conseguimos abarcar todo. Por ejemplo, el curso a distancia queda un poco más alejado de la realidad que estamos ahora. Ya trabajé, yo conté eso para Luis, trabajé desde que empezó el curso a distancia en aquí o EPG. Sí tenemos, yo trabajé, pero actualmente no. Pero los cursos son muy parecidos. Me gustó muchísimo, Luis, porque vamos a hacer cambios aquí con proyectos y las cosas son bastante parecidas. ¿Qué te Sí, parece? sí, me parece sensacional. Sí, yo creo que tenemos esa particularidad, ¿no? de la traducción e interpretación que entra como una necesidad, una demanda social, pero en general sí, se acerca muchísimo porque las propuestas hoy ellas siempre van en dirección a la inclusión, a la multiculturalidad, no sé, a contemplar la diferencia, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que estamos bastante alineados, y en el Instituto Superior de Lenguas, en el trabajo que hace la profesora Roselma Soleni, ahí se contempla la posibilidad de
licenciaturas presenciales y a distancia también. Hoy la licenciatura en lengua portuguesa es presencial, pero nos gustaría que ella fuera a distancia para poder llegar a las personas que viven en el interior, aunque no sean grandes distancias, los desplazamientos no son tan fáciles por cuestiones de trabajo y una serie de otras cuestiones. Entonces, una persona que vive a 250 kilómetros no tiene cómo venir para hacer una licenciatura. Y hay una demanda también por profesores en la zona de la frontera y eso es un poco alejado, ¿no? De donde nosotros estamos acá en Asunción. Entonces, por eso la enseñanza a distancia, pero sí creo que la Universidad de Estado de Ponta Grossa podemos hacer muchas cosas. Acá está el Gabriel con nosotros. Gabriel, nuestro especialista en Teletandem, que ya hicimos, Gabriel, a la profesora Lucimar una propuesta para un proyecto de Teletandem para el próximo año. Ya está contemplado en el proyecto de ellos, de la Universidad de Ponta Grossa, y también en el nuestro, para que podamos estar juntos ahí en 2025. Y no, Eso, bueno, propusimos aquí todas essas particularidades, Gabriel, que ustedes tienen ahí y vamos a desarrollar, ¿sí? Y ese, Luis, que el curso de portugués está presencial, vamos a aprovechar para hacer uns cursos a distancia con ese grupo para cambiar, cambiar informaciones, porque nuestro curso también es presencial y entonces, pero vamos a hacer alguna cosa a distancia con esa gente. Además de Tandem, vamos a hacer aquel taller, oficina, talleres de, de ¿cómo se dice? lectura, De de lectura, sí, sí, sí. Cambios, sí, va a ser fantástico, yo creo. Estoy bastante eh, preparada ya para esa realidad. nosotros también acá estamos Mas estamos emocionados esperando começando ahí 2025. Bueno, yo quería agradecer a todos que participaron del panel, a todos que nos acompañaron acá en el Zoom y también por las redes sociales. Muchas gracias por la presencia de todos y dejo entonces la palabra con el próximo panel. Creo que es moderado por la profesora Amanda, ¿verdad? Y bueno, gracias. Bienvenido, Gabriela. Sí, por mí. Gabriel, sí. Bueno, Gabriel, entonces adelante, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos con nuestra programación. Un gusto tenerlos conectados. Soy el profesor Gabriel Maciel de la licenciatura en lengua portuguesa del Instituto Superior de Lenguas y estoy como moderador de nuestra tercera mesa de hoy que está titulada Literatura hispanoamericana contemporánea, tendencias y diálogos. Bueno, la mesa ha sido organizada por nuestra profesora Amanda, que es nuestra lectora y también está conectada con nosotros. Un gusto tenerla conectada. Bueno, esta mesa se dedica a explorar la tendencia contemporánea de la literatura hispanoamericana con un enfoque especial en los diálogos entre las producciones literarias de Paraguay y España. Hablaremos sobre las intersecciones temáticas que caracterizan la obra de autores contemporáneos, considerando las diversas influencias culturales e históricas que dan forma a sus narrativas. Se abordarán cuestiones esenciales con la identidad, la memoria y la resistencia, así como las innovaciones formales que definen la literatura actual. Buscaremos entender cómo las obras de autores de Paraguay y España reflejan y responden las realidades sociales, políticas y culturales de nuestros tiempos, enriqueciendo así el panorama literario de cada país. Bueno, para nuestra mesa tenemos como nuestra primera invitada
la profesora doctora Carmen María López desde España. Un gusto, profe, tenerla con nosotros. Hago la lectura breve de su currículum. La profesora, escritora Carmen María López es doctora en Teoría de la Literatura por la Universidad de Murcia, graduada en Lengua y Literatura Española, y ha cursado el máster en Literatura Comparada Europea de la Universidad de Murcia, máster en Investigación Literaria y Teatral en la UNED. En la actualidad es profesora titular de Teoría de la Literatura en la UNED. Su destacada carrera investigadora incluye estancia en universidades de prestigio, la participación en congresos internacionales y una amplia producción científica. Es autora de los libros El cine en el pensamiento y la creación de Javier María, que ha sido premiado por la Academia del Hispanismo en el año de 2019, y el discurso interior en las novelas de Javier Marías, Los ojos de la mente. Como investigadora, ha sido galardonada con el Premio Jóvenes Científicos de Lucien en Ciencia de la región de Murcia. Desde hace más de una década, compagina su labor docente e investigadora con la escritura creativa, Premio de Poesía Albacara de 2008. También el 24º Premio de Narrativa Encarnación Martínez Barberán 2009. El Premio de Narrativa Ana María Aparicio de Pardo 2010. Premio de la Poesía de la Universidad de Murcia. Y el Premio Crea Murcia de la Literatura. Su poemario, Yo también anochezco, de 2024, ha sido distinguido el Premio Complutense de Literatura de 2023. También ha participado en recitales, presentaciones de libros y ha sido invitada al ciclo de Voces de la Literatura 2024, Fundación Caja Murcia, coordinado por Pazuelo y Abancos. Profe, un gusto tenerla, le pasamos la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes allá, buenas noches acá en España ya, ¿no? Bueno, es un gusto poder participar en este congreso. Quiero agradecer de un modo especial a la profesora Amanda López de Freitas la gentil invitación y a todos los colegas que nos acompañan y con los que comparto este panel sobre literatura hispanoamericana contemporánea, tendencias y diálogos. Si les parece, voy a compartir una presentación que servirá de marco de lo que quiero hablarles. Me confirman si la pueden ver ya en la pantalla. Sí, perfecto. Muy bien, pues entonces voy a empezar. Efectivamente, al igual que otros colegas con los que comparto este panel, mi perfil se caracteriza por esta doble vertiente investigadora, académica, crítica, pero también creativa. En este caso, por la naturaleza del congreso y también de la propia intervención, irá más hacia la crítica, hacia el estudio, hacia el análisis de la literatura española, hispánica, porque también iré a algunas obras de la literatura hispanoamericana, centrándome en una tendencia reciente sobre la que estoy investigando, que es la importancia de la memoria y la fotografía en la narrativa hispánica de las últimas décadas. Hablo de la literatura del siglo XXI y cómo esto supone desafíos o implica desafíos desde la teoría literaria. En este sentido y en este marco, a ver si puedo pasar ahora.
Nos situamos en esta dirección, como les digo, entre teoría literaria e intermedialidad, es decir, los cruces que se están produciendo en la actual narrativa hispánica entre literatura y otras artes. Mi tesis doctoral la dediqué a la influencia del cine, una de las ramas de la tesis, la influencia del cine en la escritura de Javier Marías, y por tanto también cruzaba estas dimensiones. Y a medida que he ido indagando en esta visualidad dentro de la literatura, me he dado cuenta, he ido percibiendo que la novela integra también otros dispositivos visuales como la fotografía para, de alguna manera, dar un giro, dar una vuelta de tuerca a estas manifestaciones de la visualidad en la novela hispánica de las 2 primeras décadas del siglo XXI. Como marco fundamental nos encontramos un hibridismo textovisual, es decir, son textos que no se caracterizan plenamente por la presencia de la palabra, sino que vamos a tener imágenes constantemente, fotografías, recursos visuales, recortes de distinto tipo. Y esto va a provocar también un diálogo intersemiótico, es decir, los signos que están interactuando en esa obra literaria van a ser distintos, y también nuestra percepción, nuestra capacidad interpretativa como lectores, como críticos, como intérpretes, también se va a ver modificada por estos dispositivos visuales que van a estar dentro de las novelas o de las narraciones de no ficción. De esta manera les propongo, en este breve recorrido que pretendo trazar, repensar estos caminos de la intermedialidad, centrándome de manera específica en el diálogo entre novela y fotografía. Hay una amplia bibliografía sobre el tema en el que no voy a entrar, no voy a profundizar, pero a modo de muestra y para introducir pues, toda esta parte más teórica que puede servir luego para posibles estudios, se encuentran los textos clásicos, el ensayo sobre la fotografía de Susan Sontag, o el del crítico, el semiólogo francés Golambard, La cámara lúcida, notas sobre la fotografía, donde a partir de la fotografía ausente de su madre en el Jardin de l'Hiver, una fotografía que nunca se muestra, él escribe todo un ensayo sobre qué significa la fotografía, qué nos dicen las imágenes. Luego, toda esta cuestión de la memoria, la fotografía, la imagen en la narrativa española contemporánea ha derivado hacia las escrituras de la posmemoria, y en este sentido habría que tener presente el ensayo La generación de la posmemoria, escritura y cultura visual después del Holocausto, así como otros estudios más recientes que se han publicado, como el de la profesora teórica de la literatura Mieke Val, Figuraciones, cómo la literatura crea imágenes. Porque no nos olvidemos de que la literatura, desde cualquier punto de vista, desde cualquier ángulo, es palabra, pero también es imagen. Está generando imágenes en la conciencia del lector. Cuando leemos, se nos crean imágenes en nuestra mente, no estamos constantemente imaginándonos aquello que el escritor está narrando. Desde un punto de vista creativo, los escritores también escriben a partir de imágenes. El propio Javier Marías lo decía, que muchas de sus novelas nacen de un latido, de un impulso visual. Y esto nos da la pista de cómo la visualidad se instaura en el centro mismo de la creación literaria. Es una de las ideas fundamentales. Por lo tanto, si repasamos esta crisis epistemológica de las disciplinas literarias, deberemos atender, además de a un estudio filológico y teórico, a los desafíos que nos impone la iconosfera contemporánea, es decir, el llamado giro icónico, con los estudios visuales que están creando en la literatura pues, nuevas maneras de pensar, no solamente la novela, sino también la poesía, libros que dialogan con la pintura, libros que establecen una relación con el cine o hacen lo mismo con la fotografía, con cualquier otra manifestación visual. Hay algunos estudios clave, como el de Georges Huberman, un pensador muy importante dentro de la teoría francesa, Ante el tiempo, un ensayo que habla precisamente sobre el anacronismo de las imágenes. Anacronismo en el sentido de que las imágenes son dispositivos anacrónicos que nos van a crear una simultaneidad de tiempos, unos tiempos anacrónicos, entre el pasado de la fotografía y el presente de la escritura, ¿no? Hay un solapamiento de tiempos constantes. También en la filosofía de la imagen
Mitchell y Boehm, bueno, pues reflexionan acerca del giro icónico desde el marco de los estudios visuales y desde la teoría literaria hispánica, desde la crítica española. He puesto en pantalla también este libro de Vicente Luis Mora, El lectoespectador, que nos da la pista sobre cómo no solamente somos lectores, sino que también somos espectadores, es decir, incluso cuando leemos estamos mirando más allá de lo que las palabras nos dicen. Por eso, y teniendo en cuenta estas ideas, nos podemos preguntar qué hacen las imágenes en las obras literarias. El concepto del lectoespectador, como he anunciado, alude a la figura que se caracteriza por esta cualidad de leer, ver y escuchar simultáneamente. Por lo tanto, va a apreciar de una manera inmediata que las obras de arte han sido creadas a partir de sus componentes textuales, fotográficos, materiales, digitales, estructurales o simbólicos. De esta manera crean dinámicas fluctuantes. ¿Qué hacen las imágenes en las obras literarias? Nos ayudan a pensar y a mirar, a interrogar y comprender, analizar, interpretar y afirmar y negar la narración. Al final nos estamos encontrando con un diálogo entre lo que la palabra nos dice y lo que la imagen nos está mostrando, lo cual enriquece mucho el marco interpretativo y también puede generar muchos problemas a la hora de la interpretación. De manera más reciente, y con esto termino esta primera parte, se han publicado importantes estudios que apuntan hacia la visualidad, hacia la importancia que tienen las fotografías dentro de las novelas. Es el caso del ensayo de Miguel Ángel Hernández, Yo estoy en la imagen, ensayos afectivos y ficciones críticas, donde nos sitúa en el centro de la imagen para mirar también las obras literarias. Ensayos desde un punto de vista académico, como el de Rubén Benzón, Revelaciones sobre el álbum familiar y la fototextualidad, es decir, hay una textualidad fotográfica, así como el ensayo conjunto sobre la fotografía en la narrativa hispánica actual, nuevos enfoques intermediales. Todos ellos nos dan un marco de lo que está sucediendo, ¿no? en este estado de la cuestión dentro de la teoría literaria. Pero vayamos a la creación, veamos ahora qué sucede en la creación, qué escritores están apuntando a estas nuevas formas textovisuales que nos permiten pensar la narrativa española contemporánea, hispánica o puramente peninsular, pero también hispanoamericana, desde el marco intermedial, desde este diálogo con las imágenes. Aquí les muestro en pantalla las portadas de algunos libros, algunos de ellos muy conocidos, como el caso de Negra Espalda del Tiempo, que incorpora todo un catálogo de imágenes, retratos de familia, máscaras mortuorias, otras novelas, otros relatos como Enterrar a los muertos de Ignacio Martínez de Pisón o La noche de los cuatro caminos de Andrés Trapiello, hasta obras como La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero, Ordesa de Manuel Vilas, El dolor de los demás o Tomás Nevinson de Javier Marías. También si giramos la mirada hacia el territorio hispanoamericano nos vamos a encontrar con este mismo fenómeno. Lo encontramos en las obras que aquí pongo de Margot Glantz, de Elena Poniatowska, de Piedad Bonet o de Cristina Rivera Garza. Todas ellas juegan con las imágenes, generan de algún modo un diálogo intermedial y ya sea mostrándolas explícitamente o a través de la éfrasis, refiriéndose a las fotografías, van a inducir o van a llevar al espectador a leer y a mirar de otra manera. También esto es lo importante, cómo leemos y cómo miramos aquello que estamos leyendo. Por lo tanto, y teniendo en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? El funcionamiento de las imágenes en la escritura contemporánea, nos podríamos preguntar por cómo interpretamos estas imágenes, por la problemática de la memoria que introducen estas imágenes y porque la imagen también se sitúa como el ojo de la historia, ¿no? Lo que George D. Huberman denominó el ojo de la historia. Desde los estudios de la posmemoria, la experiencia traumática en algunas de estas obras se va a articular, según Hirsch, a partir de tres anclajes: la memoria, la familia y la fotografía. De esta manera, como escribió también Susan Sontag en Ante el dolor de los demás, las narraciones pueden hacernos comprender, pero las fotografías hacen algo más, nos obsesionan. Bueno, vamos ahora a ver algunas de las obsesiones de los escritores en torno
a la visualidad, lo voy a enfocar en tres grandes escritores como son Rosa Montero, Javier Marías y Cristina Rivera Garza. Comienzo con la primera posibilidad, la idea de la violencia del duelo y la presencia de los retratos de familia en la ridícula idea de no volver a verte. Esta es una narración muy extraña de Rosa Montero, no sé si la conocerán. Digo narración porque no se puede considerar una novela de ficción, ¿no? Más bien se trata de un relato en el que se rescata a la figura de Marie Curie, la destacada científica y pionera en el descubrimiento del radio, primera mujer premio Nobel de Física y Química, y en ella se relata el duelo por la muerte de su marido Pierre, también científico, quien falleció tempranamente atropellado de forma accidental por un coche de caballos. ¿Qué es lo interesante de esta novela y cómo desafía también al lector y al espectador? Pues fundamentalmente esta narración lo que nos presenta es un hibridismo textual, es una narración híbrida en la que se insertan los fragmentos del diario de Marie Curie, las fotografías de la científica, así como la narración en sí misma. De esta manera es una especie de escritura del duelo, aunque Rosa Montero lo niega, pero hay algo de rememoración, de evocación, a partir de las reflexiones y de las memorias personales que introducen las fotografías. Las fotografías se van a alternar con el diario de Marie Curie en una especie de cuaderno duelo y el diario van a hacer como un cordón umbilical con el muerto. De esta manera llegamos también a la idea de la memoria familiar a través de las imágenes. Las imágenes nos muestran la genealogía de la familia, de Marie Curie, de la científica. Nos van a mostrar no solamente a la científica Marie Curie, sino también a sus hijas, Eve e Irene. Y en este sentido se ve el diálogo ya con la fotografía, ¿no? Se muestra esta foto en el jardín de la casa, donde nos vamos a encontrar concretamente un retrato de familia en el que se ve el legado con las hijas y de esta manera lo que se ve en la fotografía es precisamente la ausencia, es decir, quién no está. En este retrato de familia Pierre no está, pero su huella indiciaria, lo que diría Golambar, ese puntum de la imagen, pervive. El puntum del difunto va a caer como una losa sobre las fotografiadas, sobre Marie Curie y sus hijas. De esta manera nos encontramos pues, con todo un retrato, un abanico de posibilidades que las fotografías van a introducir para rescatar, en este caso, la memoria familiar y ese hilo también, esa continuidad entre los vivos y los muertos. El segundo de los ejemplos que les quiero mostrar es esta novela de Javier Marías, Thomas Nevinson, de 2021, en la que Javier Marías va a rescatar la figura del marido de Berta Isla, de Thomas Nevinson, y quien pese a estar retirado del servicio secreto británico, vuelve a ser buscado por el temible Bertrand Tupra para encomendarle una misión. Lo que se le encomienda en este caso a Thomas Nevinson es observar y seguir los pasos de tres mujeres que son sospechosas de haber participado en atentados terroristas, ¿no? Concretamente en los atentados de ETA, una banda terrorista en los años 80 en España, y buscar a esa sospechosa, ¿no? A esa criminal, podríamos decir. A partir de este encargo, ¿no? De esta pulsión esencial, la novela va a dialogar con distintos dispositivos visuales. Aquí tienen en pantalla el fotograma de la película Manhunt de Fritz Lang, una película clásica de 1941 que recrea pues, un episodio célebre pero también olvidado de nuestra historia, ¿no? Y es el momento en el que la víspera de la Segunda Guerra Mundial un capitán, Alan Thorndike, tuvo a tiro a Hitler, pudo matar a Hitler en su casa en Baviera, pero se limitó a simular el homicidio, apuntar al Führer con el gatillo, hasta que el azar juega sus cartas, cayó la hoja de un árbol y los soldados lo capturan, ¿no? De alguna manera, en palabras de Lide Pitarello, el momento propicio para prevenir una de las mayores catástrofes de la historia ya ha pasado.
Este fotograma y esta película sobre la que se reflexiona se sitúa casi en la antesala de lo que va a ser la fotografía central del libro, la fotografía que les voy a mostrar ahora en pantalla. Y es una fotografía de violencia, ¿no? De memoria, de violencia, de horror por este atentado terrorista. Es la que retrata precisamente la masacre de estos atentados de ETA, la explosión del coche bomba en Zaragoza, y es la que recupera el personaje de Thomas Nevinson y sobre la que reflexiona. Aquí tienen todo el fragmento donde se describe, pero va mucho más allá de la éfrasis. Se nos muestra en esta fotografía un acontecimiento sangriento donde la fotografía es también un modo de preservar la memoria, yendo más allá de la éfrasis y situándose en la ética, ¿no? La ética de la mirada. Es decir, podemos contemplar el horror, el dolor de los demás, podríamos decir. Bien, en este sentido, lo que la fotografía nos va a mostrar también son las distintas visiones, los distintos planos, el testigo que participa del dolor ajeno, quien mira la fotografía como lectoespectador y las propias personas que vivieron y padecieron la masacre. De esta manera se produce también un cruce de perspectivas que nos invita a pensar y a mirar las imágenes de otra manera, porque mirar, no lo olvidemos, también es manchar, es rasgar el velo de la realidad, porque ninguna mirada es inocente, ni la de quien disparó la foto, ni la de quien ahora puede contemplarla, ¿no? Hay toda una ética, una reflexión en torno a esta idea. La fotografía es, por tanto, un testigo del pasado. Se puede decir que es maestra de la muerte o historia magistra mortis, según evidencia también el profesor Antonio Candeloro en un artículo donde parte de este sintagma de Cicerón para analizar esta concatenación de crímenes y muertes a lo largo de la historia según se van a ir engarzando en Thomas Nevinson. La última de las novelas a la que me quiero referir, esta narración, es el testimonio, es el relato que cuenta recientemente la escritora Cristina Rivera Garza en El invencible verano de Liliana. Digo que es un relato testimonial porque ella en realidad lo que hace es emprender una especie de búsqueda, de investigación, de reconstrucción del crimen, del feminicidio de su hermana Liliana, ¿no? En este sentido, al hilo de, bueno, pues de toda la reflexión que ella introduce, la búsqueda en los archivos, figuran también estas fotografías, por ejemplo, la fotografía del criminal, esta fotografía que es un artefacto de memoria, ¿no? De las manifestaciones que claman justicia para con Liliana, asesinada. Y de esta manera la narración también desafía no solamente los límites entre la realidad y la ficción, un tema, ¿no? Una idea sobre la que reflexionamos constantemente en literatura, sino también los límites entre la palabra y la imagen, porque aquí hay un diálogo constante y es un testimonio, es testamento de lo que ha sido, pero también eso es un testimonio vivo de lo que mantiene su vigencia y por lo tanto no se agota. De esta manera, con estas tres obras, con esta panorámica, pues les he querido mostrar estas memorias, la memoria familiar, del duelo, en el caso de la ridícula idea de no volver a verte, la memoria a partir de los atentados, con esta fotografía terrible del coche bomba, así como ese feminicidio tremendo también que cuenta Cristina Rivera Garza en El invencible verano de Liliana. En cualquier caso, se trata de escrituras que nos desafían como lectores, como espectadores, y nos hacen pensar también en esta dualidad entre el destino individual y colectivo, ¿no? Por esa dimensión política de las imágenes sobre la que todos tenemos que pensar, los creadores, los críticos, las imágenes al final nos están lanzando mensajes y hay una ética en toda mirada entre quien mira y el objeto del que es mirado. Introducen, por tanto, memorias performativas que nos van a instaurar relatos de memoria en la narrativa sobre estos conflictos bélicos que minaron la paz del pasado siglo y que siguen todavía horadando las certezas del presente. Son historias que van a reescribir estas vidas para no olvidarlas, para conocer sus silencios, sus vacíos, sus sombras y de alguna manera para saldar cuentas con el ayer. La literatura, no lo olvidemos, es antes que nada un artefacto y un artificio de memoria, nos mantiene
es el garante de nuestra memoria, la que nos permite explorar los territorios de la imaginación y la que nos permite acoger otras vidas, mirar otros mundos, pero también mirar nuestra propia vida y nuestro propio mundo con otros ojos, ¿no? La literatura nos ayuda a pensar y a mirar mejor. Yo he intentado en esta breve charla pues también mostrar esta panorámica para que quienes nos escuchan y quienes asisten a este congreso pues tengan una perspectiva sobre cómo se puede leer la literatura, que no lo olvidemos es palabra, pero también es imagen. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, profe. Un honor escucharla. Pasamos a las preguntas. La profe Amanda. Bueno, buenas noches a todas y todos. Primeramente quisiera pedirles permiso para hablar en portuñol, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, mi colega Gabriel, que también organiza esta mesa, y le agradezco, Gabriel, por esto, ¿no? Me ayudará. Bueno, quiero primeramente saludar a los invitados, profesora Carmen María López, que ya es una colega, una amiga de otros tiempos, ¿verdad? Estuviste conmigo en mi tribunal de intensa, de doctorado, donde tuve la oportunidad de estudiar un poco de Javier Marías, pero desde la perspectiva de la muerte, en diálogo con Bernardo Carvalho, brasileño, o sea, una otra mirada, ¿verdad?, sobre la literatura. Quiero también saludar a los invitados, el profesor Dr. Oscar Pintasilgo, el Ricardo Lupe, escritor, por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, es un honor para nosotros. Y bueno, yo propuse que pudiéramos hacer preguntas a la profesora Carmen María, porque ya es tarde en España, ¿verdad? Entonces también queremos que tengas la libertad de dejarnos si es necesario, ¿verdad? Entonces no te preocupes. Y yo tengo una pregunta, voy a intentar aquí articularla con mi portuñol, ojalá se pueda entenderlo, ¿no? Bueno, yo traje todos mis libros prácticamente de Javier Marías, ¿verdad? Yo tengo acá conmigo justo ahora la edición brasileña de Thomas Nevinson, que creo que fue publicada en 2022, ¿verdad? Sí, más o menos ahí. Sí. Sí, bueno, acá también Thomas Nevinson a la española, Berta Isla y Mañana, Todo. que es de mi corazón, pero tengo los otros acá porque pensé, bueno, voy a seguir mis investigaciones, pero todavía no conseguí organizarme. Mi pregunta, profesora Carmen, es así. ¿Se puede decir que las portadas de los libros de Javier Marías serían no solo una prolepsia, o sea, no solo una antelación, una prolepsia narrativa, ¿verdad?, sino que también hay una intención intersemiótica de generar un proyecto donde se provoca el diálogo entre el texto literario, el texto imagen y el texto cinematográfico, ¿verdad? O sea, existe más que, o sea, Mañana o Berta Isla aisladamente, existe un proyecto gráfico editorial que nos va a hablar sobre una intención imagética de trazar ahí un diálogo con el cine del 50, 60. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Y bueno, una vez más, quiero agradecerte por tu presencia y envío un abrazo al profesor Josué Luis Bancos, que le echo mucho de menos, una pena que no puede estar acá con nosotros, pero bueno, esto. Y a María José también un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amanda. Bueno, sabes que, que te recordamos, te queremos y seguimos en comunicación, ¿no? Como colegas que seguimos colaborando y bueno, es un lujo tender estos puentes. Me ha encantado tu pregunta, es una pregunta muy inteligente, muy de estudiosa, de académica de la obra de Javier Marías. Y efectivamente, claro que se produce ese diálogo intersemiótico, se podrían analizar las portadas, de hecho hay algunos estudios, ¿no? Algunas ideas sobre este tema, porque claro, hay un proyecto, ¿no? Las portadas de alguna manera nos están introduciendo visualmente el libro
y se pueden considerar no tanto un paratexto, sino un umbral. El teórico francés Gerard Genet denominaba a estas portadas, bueno, no solamente a las portadas, sino estos elementos paratextuales, umbrales, es decir, son los umbrales que nos conducen a otro lugar, ¿no? Que nos permiten entrar al libro como texto, como relato, etcétera. Y claro que sí que se produce este diálogo no solamente con el cine, sino también a nivel simbólico, ¿no? Pensemos en Negra Espalda del Tiempo, con esa imagen del soldado, con el niño a la espalda, lo que eso simboliza, lo que está contando. Pensemos en las últimas novelas, las que has mostrado, Berta Isla y Tomás Nevison, son novelas de personajes. Ahí lo que importa es este personaje principal, femenino, masculino, y la historia que se va contando en torno a él. Entonces, claro que sí, hay un diálogo intersemiótico y quizá yo creo que es, bueno, es un proyecto muy consciente, ¿no? Muy autoconsciente. Otros escritores quizá no han cuidado tanto las portadas de sus libros, pero en el caso de la escritura de Javier Marías, desde estos umbrales genetianos sí que se aprecia este vínculo. Entonces te agradezco muchísimo la pregunta porque ha sido como volver a, ¿no? a revivir pues todas estas ideas entre texto e imagen y bueno, siempre es un lujo conversar contigo y con los demás colegas. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias, gracias a vos. Pero se puede decir entonces que era una preocupación de Javier Marías más que nada y no un proyecto editorial, ¿verdad? Era con Bueno, relación, él las ha cuidado mucho. Al final ya lo que hay detrás de la editorial pues no sabemos, no se pero sabe. sí. Sí, 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 pero siempre además las imágenes en blanco y negro, esa especie de bruma, de Esa niebla que la estética, acompaña, ¿no? ¿verdad? Siempre un elemento misterioso que no sabemos muy bien cómo se va a revelar. Sí hay un cuidado especial en estas imágenes, ¿no? En estos umbrales del texto. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, profe, le tengo una pregunta más. Eh, Nos enviaron acá por el chat. ¿Cómo se aborda el duelo y la pérdida en estas obras a través de la fenomenología de la memoria visual y qué función tiene la fotografía en este proceso de transformación emocional? Ujú. Sí, bueno, claro, la fotografía cumple un papel esencial para restituir ese pasado, ¿no? Digamos que las palabras pueden describir, pueden comentar un acontecimiento, pero la imagen golpea, la imagen nos está golpeando, nos está llamando directamente a ese pasado traumático y es una forma también de restituir esa memoria doliente, podríamos decir. Entonces, claro, se crea toda una fenomenología de la memoria a través de la imagen y del duelo y del trauma, es decir, hay como diferentes niveles. En el libro que he mostrado sobre la posmemoria de Marianne Hirst, ahí sí que se habla de este triángulo que se da entre memoria, fotografía y familia. ¿Cómo curamos las heridas? A veces las palabras no nos bastan, a veces necesitamos de las palabras, de las imágenes, y lo que hacen los escritores en estas obras es rescatar vidas perdidas, vidas olvidadas, vidas que se habían silenciado, y luego vidas que también de alguna manera deberían ser contadas, ¿no? Deberían salir a la luz o pasar por ese filtro literario. Otra cosa muy distinta es que en esa fenomenología de la memoria la ficción sirva o no. Aquí, claro, hay también una frontera dudosa. Hay obras que sí que apuestan más por la ficción, pero otras pues son relatos más testimoniales, ¿no? Esta tendencia está muy vigente también en la narrativa hispánica, tanto en la narrativa peninsular como hispanoamericana. Entonces, ahí hay todo un territorio por explorar en torno a la memoria. Yo me quedaría con dos ideas, la idea de que las imágenes son testamento, pero también testimonio, ¿no? Lo que fue, pero lo que sigue siendo, ¿no? Lo que está ahí, ¿no? No lo muerto, sino también lo vivo, lo que sigue vivo en la memoria del lector, del espectador, del escritor, etcétera. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Pues el público, no sé si tiene alguna pregunta. Pues, supongo que no. Profe Carmen, ha sido un
gusto, un placer escucharla, tenerla conectada con nosotros. Y bueno, no sé si usted ya se va, pero Mm. está libre para irse, no Bueno, hay ningún el problema. gusto ha sido mío. Ha sido un placer Entendemos el poder participar en este coloquio. No, no me voy a poder quedar más porque aquí ya es medianoche en España, pero sí que voy a ver las charlas de... Sí, Amanda. Hay una pregunta de Ricardo. ¿Le gustaría preguntarle por el micrófono? Sí, si se oye, ¿Sí? no sé, Hola, igual falta hola, volumen. ¿puedo preguntar? Sí, por Sí. favor. Disculpe la tardanza, la profesora, encantado. Y bueno, yendo al punto, me pareció muy interesante porque en esta época que tenemos tanto audiovisual, video, la fotografía tiene realmente un poder evocador diferente, más bien por lo que no Mm. dice. O sea, como no dice, el lector o el observador es el que la completa. No sé si podría un poco hablarnos sobre eso, ¿verdad? La ventaja en este caso, si es que existe tal, de la fotografía respecto del video propiamente. Gracias. Mm. Muchas gracias por la pregunta, Ricardo. Claro, el poder evocador de la imagen, pues nos permite sugerir, ¿no? La imagen sugiere, la imagen fotográfica, la imagen que se inserta en las novelas, pero no muestra directamente, como sucede muchas veces en el cine o en los vídeos, ¿no? En otros formatos audiovisuales. Entonces, esto es mucho más sugerente, mucho más interesante desde el punto de vista interpretativo y desde esta hermenéutica de las imágenes, cómo analizamos las imágenes, el lector, el lectoespectador tiene que hacer un esfuerzo interpretativo mucho mayor para analizar estas imágenes, porque a veces se nos muestran, pero a veces no van en consonancia con lo que la palabra dice en ese punto. Y hay un diálogo que es también un choque, que es como un cortocircuito entre dos signos, el signo verbal y el signo visual, ¿no? En ese diálogo. Y ahí está el desafío, esto es lo interesante de las imágenes, no entenderlas como un medio distinto de la palabra, sino como un medio en el que van a confluir distintas dinámicas, distintos textos, y hay que entenderlo como tal, ¿no? Entonces, en comparación con las películas o con otros formatos audiovisuales, yo creo que aquí el desafío y el reto lo ponen al lector, ¿no? Que tiene que hacerse también espectador, pensar, mirar, de alguna manera, pues ser un lector mucho más avezado, un lector modelo, podríamos decir, ¿no? En palabras de Humberto Eco, para decodificar todo eso que se nos está contando. Y eso, claro, desde el punto de vista de la creación, también, pues los escritores valoran todos esos códigos y cómo los van a integrar en las obras. Ujú. Muchas gracias por la... No sé si he respondido a la pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, no sé si alguna pregunta más. Supongo que no. Así que, profe, una vez más, un gusto escucharla, tenerla conectado con nosotros. Ha sido un placer verdaderamente y nada, veré las conferencias de mis colegas y siento tenerme que ausentar por la hora en España. Muchísimas gracias a todos y espero que termine muy bien este panel. Hasta luego. Gracias, Buenas profe. tardes ya o noches. Chao, Buenas. Amanda. Chao, muchas gracias. Bueno, seguimos con la programación. Nuestro segundo invitado es el profesor Oscar Pintasilgo Solís, doctor en educación especializado en lengua española, literatura, lingüística y semiología. Su trayectoria incluye importantes contribuciones al estudio y enseñanza de la lengua y la literatura en el ámbito hispanohablante, consolidándose como una figura clave en la promoción del conocimiento y la investigación en Paraguay. Entre sus más recientes aportes se encuentra la obra titulada Portaplumas,
poetas de la primera letra, dirigida a estudiantes del segundo curso de la carrera de letras en la Facultad de Filosofía de la UNA del año 2024. Profesor Oscar, un gusto tenerlo conectado con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, profesor Maciel, por la invitación. Muy contento de estar en el Congreso de Lingüística Aplicada otra vez en este año. Muy buenas tardes también a los panelistas, a Amanda, a Ricardo. Un gusto. Y bueno, voy a poner la presentación así ya comienzo con el tema, ¿no? A ver si puedo encontrar acá. Ya me dirán si se ve la presentación. Perfecto. Bueno, voy a volver hacia atrás, perdón, ahí está. Bueno, mi tema es el espacio metafísico en Yo el Supremo de Augusto Rabastos. Quisiera hoy conversar sobre Yo el Supremo porque en este año cumple los 50 años de publicación. Se había publicado en Buenos Aires en 1974. Y hablando con el profesor Gabriel, le dije que sería muy lindo recordar algunas ideas de Yo el Supremo, que es el premio Cervantes, el máximo galardón que tiene la literatura paraguaya, a través de Augusto Rabastos, que ganó este premio en 1989. Bien, me refiero al espacio metafísico en el sentido de la filosofía en primer lugar, porque la metafísica es como el estudio de la realidad desde el punto de vista físico y además desde el punto de vista de la abstracción. Pero hubo un filósofo argentino llamado Macedonio Fernández que había estudiado el espacio metafísico y lo trasladó también a la literatura a través de su libro Museo de la Novela de la Eterna, que fue publicada en 1967. Muchos críticos literarios argentinos dicen que Augusto Rabastos bebió un poco de esta idea filosófica del espacio metafísico, igual que Jorge Luis Borges, Ricardo Piglia, Julio Cortázar. La idea es que se discuta el problema del ser y Macedonio Fernández habla de una dualidad en el ser. Y así como podemos ver en la literatura de Borges, por ejemplo, ese tratamiento del doble, por ejemplo, en Ruinas Circulares, en un cuento que aparece en ficciones, Borges desarrolla la idea de un hombre que crea a otro hombre y que después se da cuenta que él también es un hombre creado, ¿no? Y ese problema se presenta también en Yo el Supremo, esta dualidad del ser, en el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que es el protagonista de la novela. Es una novela de dictadores, como se ha presentado también en otras novelas en Hispanoamérica, y esta novela tiene esa peculiaridad de que no es realmente una novela histórica, aunque su protagonista sea José Gaspar Rodríguez de Francia, el dictador perpetuo del Paraguay, entre 1813 y 1840. Prácticamente después de nuestra independencia nacional. Bien, como dije, esta novela se publica en 1974 y lo que intenta también Roa poner aquí en esta novela es
toda su cultura, ¿no? Porque es un libro de los pueblos, decía Antonio Carmona, porque aparece en Yo el Supremo muchísimos libros que, que la cultura universal tiene como memoria y testimonio, como decía hace poquito la profesora. Difícil ser constantemente el mismo hombre, lo mismo no es siempre lo mismo, yo no soy siempre yo, el único que no cambia es él, se sostiene en lo invariable, está ahí en el estado de los seres superlunares. En la página 41 del libro aparece ya esta cuestión de la dualidad del ser. De hecho, en el título mismo, yo, el supremo, ese yo barra él, serían esas dos personas. Por un lado, José Gaspar Rodríguez de Francia es el yo vivo y José Gaspar Rodríguez de Francia es el yo muerto. Es decir, le llaman siempre dentro de la novela el supremo. Nunca aparece la palabra Francia, pero por supuesto nosotros ya sabemos de quién se está hablando. Y esa es la cuestión del espacio metafísico en donde desde la muerte el dictador o el supremo recuerda a partir de los escritos todo lo que fue su gobierno. Bien. Otra idea es que aparece en el libro la creencia de los Nivaclé, que es una tribu indígena. Los Nivaclé pensaban en que todos los seres tienen dobles. De hecho, el cacique Casec le dice al Supremo que las ropas, los utensilios, las armas, las plantas, los animales, los hombres tienen un doble. Este doble se presenta a los ojos de los hombres como sombra, reflejo o imagen. Y la sombra que cualquier cuerpo proyecta, el reflejo de las cosas en el agua, dice este indígena Nivaclé. Le dice a Francia, y él, por supuesto, a partir de allí, más o menos piensa en que hay un doble en él, hay un yo y hay un él, como sucede en varios relatos en donde se toca esta dualidad. Entonces, la idea de lo físico, de ver a un dictador perpetuo como Francia en lo histórico, en la realidad histórica, es diferente a ver a un Francia dictador perpetuo ya post-mortem. Otro espacio físico que aparece en la novela es el tema del sueño. Varias veces entra en un sueño el protagonista, el dictador. Entonces en un sueño se le presenta una sumaca que él se iba dentro de un bote llevado hacia la Argentina porque su padre había decidido que él fuera un sacerdote. Entonces sueña él que va con su padre en esa sumaca y escribe en un documento, en su cuaderno de bitácora, todo ese recuerdo, ¿no? Y aquí aparece otra voz, que es la voz del padre José Engracia. Conocemos el nombre del padre por la historia, que lo recrimina constantemente. Cuenta el dictador que su padre fue muy violento con él. Entonces él también sueña que un tigre salta a la embarcación y destroza a zarpazos a don Engracia, a su padre. Y luego él toma un rifle y mata al tigre. Pero en la realidad no sucede eso, ¿no? Es simplemente dentro del sueño. Él también sueña, Francia sueña que mete las manos en las aguas mientras viaja y que unas pirañas le muerden el dedo y entonces sangra. Cuando Policarpo Patiño, el secretario, lo despierta, encuentra su mano ensangrentada. Dice, Excelencia, sus dedos están goteando sangre. Y aquí hay un entrecruzamiento de la realidad con el sueño, ¿no? Parece ser como que hay un cruce de los dos mundos que aparecen dentro de la novela. Bien, el libro está formado por fragmentos diferentes que son como documentos.
y cada documento forman también ese espacio metafísico. Por ejemplo, la circular perpetua, en donde Francia le dicta a su secretario Patiño todas sus ordenanzas. En el cuaderno privado escribe el mismo dictador su historia, su pensamiento, su filosofía, y a través de la técnica del fluir de conciencia va reflexionando sobre su propio ser y sobre el yo y sobre el él, ¿no? Y luego que nombramos ya el cuaderno de bitácora, hay un documento que podríamos decir que son los pasquines. De hecho, la novela empieza con un pasquín. Entonces hay un autor de la letra desconocida en ese pasquín que el dictador quiere investigar porque parece ser salido de una conspiración. Otro espacio metafísico para mí es el portapluma recuerdo. Este portapluma recuerdo puede mostrar como un espejo imágenes, el escrito y el sonido de las palabras escritas. Bueno, aquí también vemos nosotros de qué manera la fotografía o la imagen, el texto y además el sonido pueden conformar un solo lenguaje. Permitió al Supremo conjugar los tres textos en una cuarta dimensión intemporal, girando en torno al eje de un punto indiferenciado entre el origen y la abolición de la escritura. Esto dice el compilador, Augusto Roa Bastos, siempre dijo que él era el compilador que aparecía dentro de la novela, no el verdadero autor, porque por supuesto se ha nutrido de varios documentos para escribir la novela. Y en esta nota del compilador aparece esa idea del portaplumas recuerdo, en donde escribe Francia su propia historia a través de la escritura, a partir del dictado que le hace a Patiño, su secretario, y a partir de su propia escritura. Ahora, estamos en un mundo del recuerdo que es también intemporal. Quizás no es un tiempo cronológico, sino que es un tiempo mítico, que está en la mente del propio protagonista en este caso. El compilador es el mismo Augusto Roa Bastos, y aquí el compilador es Carpincho. Él dice que en primera persona había visitado a Raimundo, que quería que Raimundo le dé ese portaplumas porque había algo especial en ese portaplumas de Francia. A Raimundo le llama loco solo, que después murió de tanta droga, y este es el que le da el portaplumas al final de su vida y le dice: si llegas a escribir con la pluma, no leas lo que escribas. Es decir, que también hay algo mágico dentro de esa pluma, dentro de ese portapluma. Yo, el Supremo, dictador de la República, dice en el pasquín que habían pegado en la puerta de la Catedral de Asunción: ordeno que al acaecer mi muerte mi cadáver sea decapitado, la cabeza puesta en una pica por 3 días en la Plaza de la República, donde se convocará al pueblo al son de las campanas echadas al vuelo. Todos mis servidores civiles y militares sufrirán pena de horca, sus cadáveres serán enterrados en potreros de extramuros sin cruz ni marca que memore sus nombres. Esto aparece en la primera página. Comienza la novela con este pasquín, que es un documento, en este caso, en contra del propio Supremo. Y después, ya con el correr de la novela, uno se va a dar cuenta de qué manera Francia y su secretario buscan quién podría haber escrito este pasquín. Porque la letra, por supuesto aquí está en otro tipo de letra, pero la letra original aparece en el texto de la novela. Tenían que ellos averiguar la letra, descubrir de quién era la letra para encontrar al culpable. Bien, otro espacio metafísico para mí también dentro de la novela es la muerte, la propia muerte. Cuando Policarpo Patiño le dice a Francia
que le veía bien con su bata. Él tenía una bata en la realidad durante su vida en la tierra, pero ahora tiene otra bata durante la muerte. Dice, lo que me cuelga del hombro es la bata de dormir el sueño eterno hecha jirones, la bata andrajosa que ya no alcanza a cubrir la desnudez de mi osamenta. Entonces claramente vemos nosotros que desde la muerte, que es el espacio físico, está reescribiendo la historia el mismo protagonista, el mismo dictador. En ese tiempo de la muerte le visita una mujer que se llama María de los Ángeles, Isasi, y le dice, no hablas y te entiendo, escribo y no me entiendes. Aun si pudieras salir de este agujero, yo no podría estar a tu lado. Está hablando de su propia tumba. Vemos nosotros también aquí una conexión a otros libros de la literatura hispanoamericana, como el Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Que Comala era un espacio físico de la muerte también, un lugar fantasmagórico, un lugar de las almas. Y desde allí también Roa lo describe al dictador. El tiempo ayuda también a dignificar la novela porque hay un tiempo como prolepsis, hay un tiempo eterno, hay un tiempo mítico y hay un tiempo como analepsis también, ¿no? Yendo a los términos de Gerard Genet. Se llevaron el cráneo, no encontraron nada extraordinario como vuecencia me cuenta que ocurrirá con el suyo. Es decir, ya se adelanta en una parte, en la página 102, la muerte de Francia, que parece ser que es una repetición, ¿no? Porque en ese tiempo mítico de la muerte, del más allá, lo que uno hace es repetir cada vez lo que ha vivido en la tierra. El tiempo como analepsis también surge del portapluma recuerdo, otra recepción que daré al enviado de Brasil 15 años más tarde, dice Francia. Puedo permitirme el lujo de mezclar los hechos sin confundirlos. Ahorro tiempo, papel, tinta, fastidio de andar consultando almanaques, calendarios, polvorientos, anaquelarios. Bueno, se refería quizás estando en 1811 a lo que pasó en 1825. Había venido el embajador Antonio Correa da Cámara para establecer relaciones con el Paraguay. Lo que sí siempre pensó Francia era proteger la independencia, proteger al Paraguay, proteger el territorio paraguayo para que no se convierta en provincia de uno de los países, ¿no? Ya sea de Argentina, de Brasil o que siga, digamos, a cargo del mando de España. El Supremo responde que Buenos Aires ha contribuido a aislar al Paraguay porque Buenos Aires en la época de Francia había cortado el dominio del río y bueno, autoritariamente había hecho eso contra los pueblos soberanos, en este caso contra el Paraguay. Y aquí encontramos un Roa que inmortaliza de esta manera también al doctor Francia como defensor supremo de la República del Paraguay para lograr su independencia y mantenerla durante el tiempo. Después sabemos por historia que ya vienen otro tipo de gobierno, ya no una dictadura perpetua, aunque en el fondo hay mucha crítica desde el compilador, porque en algunos diálogos consigo mismo de Francia, él argumenta a su favor acerca de las decisiones que había tomado. Por supuesto, iba contra los derechos humanos porque mandó fusilar a muchos supuestos conspiradores. Bien, otro espacio metafísico para mí es la locura, y esto se parece mucho también, o se conecta con el quijotismo, es decir, Don Quijote a partir de su locura entra a otro mundo, que es el de ser caballero andante, ¿no? Y Francia tiene esa semejanza, ¿no? El dictador perpetuo, él quería ser el héroe del Paraguay porque quería proteger su independencia.
Pero también no solamente esa intención, sino también la locura, ¿no? Hay muchas partes del libro en donde ya se declara él enfermo, casi ya cerca de la muerte, y desde allí, desde ese momento, empieza a contar la historia, ¿no? Y aparece un médico herbolario, Aimé Bonpland, que es un francés que había venido al Paraguay, que le había recetado plantas medicinales al dictador. Y aquí se hace evidente que el diálogo que mantiene con Bonpland hacia el final de la sección es efectivamente un delirio imaginado. Porque Aimé Bonpland iba ya a viajar a Francia, entonces le dice, yo también me voy. Francia hacía una metáfora de su muerte, no que iba a viajar también a Francia. Y le dice Bonpland que hay una planta del poder absoluto que solo desaparecerá así. Y allí Bonpland le da una sugerencia con relación a su gobierno, hablando políticamente. No acabará esta especie maligna de la sola persona hasta que la persona muchedumbre suba en derecho de sí a imponer todo su derecho sobre lo torcido y venenoso de la especie humana. Aquí podemos ver nosotros, ¿no? Ese sentimiento también de Roa de que el pueblo sea el que mande y no una sola persona, que es una crítica que siempre tuvo Augusto Roa Bastos contra los dictadores en el Paraguay. En otro espacio metafísico aparece la andaluza, viene como en un sueño, quizás en un delirio, una mujer muy bonita, una mujer que era pirata, una mujer que hacía contrabandos de armas y parece ser que le traicionó al dictador porque tenía que darle armas y no lo hizo, ¿no? Entonces se aparece con ganas de acostarse con él, pero el dictador la rechaza. Pero aquí hay un momento también importante dentro de ese espacio metafísico porque Sultán, que era el perro de Gaspar Rodríguez de Francia, empieza a hablar y le dice a la andaluza que la cabeza de tu marido muerto se apriete contra tus muslos, barboquejo de castidad contra tu furor hembrino. Fuera. Y le dice después algunas groserías, Sultán, el perro, para que la andaluza deje en paz al dictador. Aquí también vemos nosotros cómo aparece realmente dentro de un delirio, dentro del sueño, porque afirma el dictador que sí entró realmente a la andaluza. Sin embargo, ni Patiño ni el mulato Pilar, que era el esclavo de Francia, había visto a esa mujer ingresar a la casa. Hacia el final de la novela también aparece Sultán ya desde su osamenta y le anuncia o le profetiza prácticamente a Francia que ya va a morir. La alucinación en que yaces te hace tragar los últimos sorbos de ese amargo elixir que llamas vida mientras vas cavando tu propia fosa en el cementerio de la letra escrita. Le recuerda aquí que él va a dejar de ser un escritor que comunica a toda la población paraguaya sus designios, sus órdenes, porque él va muriendo. Y Sultán lo condena porque había mandado matar al mulato Pilar, a uno de sus esclavos. Sultán quería bastante al mulato Pilar, por eso sale en contra del dictador. Y aquí Roa le da vida a un perro para que sea él el que imparta justicia con el dictador al final de su vida. Entonces, en este espacio metafísico, Francia es como un demiurgo, un creador, no solo un personaje, sino el dios del relato, porque él está por encima del narrador. El narrador puede ser capaz de describirlo, de repronunciar sus palabras, pero él se mantiene por encima de todo. Yo soy el árbitro, puedo decidir la cosa, fraguar los hechos, inventar los acontecimientos, podría evitar guerras, invasiones,
pillajes, devastaciones. Desde su vida en la tierra y hasta su vida en el más allá, él sigue siendo el supremo. La literatura muestra a veces también esa metaliteratura, esa conexión que hay de un libro con otros libros, pero también dentro de la literatura la locura es un punto detonador para llegar a ese intersticio entre la realidad y la ficción. Me parece a mí que el pueblo lo puede corroborar dentro de la literatura, dentro, en este caso, del libro Yo el Supremo, que invitamos siempre desde la academia a leer el libro. Y estas palabras de desandando años, desengaños, traiciones, malavisiones, José Tomás Isasi contra su negra voluntad ladronicida, ha remontado el río a contracorriente, lo he capturado al fin. Dice Francia que ha capturado a uno de los que le había traicionado. Entonces, esa idea del Supremo, de estar, digamos, al mando de todo un país, es lo que le lleva a él también a caer dentro de una contradicción. Y es también una muestra de contradicción en el propio libro, que es lo que quiere mostrar Roa Bastos, que hay una verdad, parece, pero no hay una verdad completa, o hay verdades con mentiras, y hay contradicciones tanto en el protagonista como en la propia historia. Entonces, para terminar sobre esta idea del espacio metafísico en Yo el Supremo, esa escritura es propiamente el espacio metafísico. La actividad de escribir y la escritura es un espacio, porque en la pluma y en el papel está el sentido de la vida, la argumentación de su propio existir, doble en este caso, del dictador, y doble en cuerpo y espíritu, doble vivo y muerto, doble en héroe y antihéroe, doble en protagonista y antagonista. Porque él al mismo tiempo, a través de su escritura, va cavando su propia fosa. Y esa dualidad se ve también en el mismo título que usó Roa, porque él es un dictador perpetuo. Francia era un dictador perpetuo, pero era un dictador por el lado político porque abusaba del poder, pero también era un dictador porque le dictaba sus órdenes para que escriba a su amanuense Policarpo Patiño. Y es perpetuo porque su dictadura fue perpetua. Él, después de la muerte, prácticamente termina su dictadura en 1840, pero también su escritura es perpetua porque hasta ahora sigue escribiendo en el más allá. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Un gusto escucharlo. La profesora Amanda, pasamos a las preguntas. ¿Cómo prefieren hacer, no sé, Gabriel? Por favor, profesor Gabriel, puede decidir si pasamos ahora, después. Profe, o seguimos con la próxima ponencia y hacemos al final las preguntas. ¿Les parecen? Sí, me parece bien. Sí, podemos hacer así. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Pasamos a nuestro tercero invitado. Aquí tenemos con nosotros conectados Ricardo Luc, abogado, escritor, guionista y docente universitario. Es autor de la obra Este lado de las cosas, Arandurán 2017, una colección de cuentos publicados con el patrocinio de la Sociedad de Escritores del Paraguay y de la antología personal Comandante Mosca y otros cuentos inconexos. Arandurán 2021. Algunas de sus obras han sido premiadas en concursos nacionales, destacándose entre ellos el primer premio categoría Cuentos
en el concurso literario Grupo General 2014, organizado por la General Seguros y la Sociedad de Escritores del Paraguay. El primer premio categoría mayores, concurso de cuentos, Club Centenario, en los años 2015 y 2018. El segundo premio categoría novela, concurso literario, Grupo General 2015, organizado por la General Seguros y la Sociedad de Escritores del Paraguay. El segundo premio concurso de cuentos, Elena Amatuna 2017, organizado por la Fundación Lazos de Cultura. El segundo premio en el concurso de arte y cultura, categoría cuentos, organizado por el Banco Central del Paraguay en 2021. Entre otros premios y menciones, incluyendo en varias antologías de cuento y jurado en concursos literarios locales e internacionales. Muchísimo gusto tenerlo con nosotros, el escritor Ricardo Lup. Le paso la palabra. Bueno, buenas noches, Gabriel. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias también a Amanda por haberme invitado. Ella es la responsable o la irresponsable de que yo esté aquí hoy con ustedes también, ¿verdad? Y me refiero a eso porque después de la excelente ponencia que me precedieron, debo hacer y aclarar, porque a continuación no sé qué tipo de metedura de pata voy a cometer, que yo soy un hacedor, ¿verdad? Me hago camino al andar, que no soy un investigador, ni un profesor, ni un académico, mucho menos, sino que soy también un irresponsable de la literatura. Y como tal, cuando Amanda me invitó, me pidió, bueno, a hacer un poco, me sugirió más o menos el tema y yo, como soy bastante limitado, no puedo más que ser autorreferencial y por eso le titulé a mi ponencia Afrontar la adversidad, escribí en el Paraguay contemporáneo. Una mirada desde adentro. Le hace por adentro mi propia experiencia, ¿verdad? Primero le iba a llamar superar la adversidad, pero me pareció, o me di cuenta, que hay la cuenta de que yo no he superado ninguna adversidad y no creo que nadie tenga la fórmula. Así que afrontemos la adversidad. ¿Por qué la adversidad? Como sabemos, en Paraguay el mercado cultural es muy pequeño. Hablo en términos de mercado porque es, digamos, lo más notorio. Yo que soy un admirador de la obra de Mario Vargas Llosa, lo conozco muy bien, ¿verdad? Creo que alguna vez puedo hacer, si estoy capacitado, puedo hacer una tesis sobre él. Él contaba, porque él se fue muy joven a Europa a estudiar y a dedicarse a ser escritor, él contaba que la situación del escritor del Perú en los años 1950, cuando él era joven, era muy pobre y que las presentaciones de libros se limitaban a ser meras reuniones sociales donde asistían algunos amigos y familiares del escritor y que ahí se repartían, casi que no se vendían, las pocos centenares de libros que el escritor imprimió, que diferencio eso de editó, porque efectivamente las editoriales en aquel tiempo funcionaban como meras imprentas, no como industrias de trabajo editorial. Y por último, el escritor tenía que ir regalando las pocas obras o las muchas obras que le sobraban, ¿verdad? Para que no se acumulen en una esquina de su casa. Eso decía Vargas Llosa de Perú en 1950. La situación en Paraguay no difiere para nada, para nada. Yo desde adentro puedo decir que esa es efectivamente la situación, que las presentaciones de libros son eso, son eventos sociales. Me quiero detener un poco en esto porque el amateurismo que nos gobierna es tal que casi que hay que... La cuestión es así, ¿verdad? Otra vez hablando de mi experiencia, de lo que observo. Nada de esto tiene bases científicas. Publicar un libro se considera un acto tan heroico en nuestro magro escenario cultural que ese solo hecho ya es aplaudido. Y es aplaudido por la gente muy cercana al escritor.
en ese sentido, el evento social realmente es, se comen los bocaditos, se hacen las presentaciones, se dan los abrazos, se sacan las fotos y como que termina allí la cosa. Y al respecto decía Stanislavski, decía a sus alumnos, ¿están enamorados ustedes del arte que llevan dentro o están enamorados de ustedes mismos en el arte? Y creo que esa es una pregunta fundamental que el escritor en Paraguay tiene que hacerse, ¿verdad? El artista en general, pero el escritor en particular. ¿Estamos enamorados del arte, de lo que hacemos, de lo que llevamos dentro, o de nosotros en la foto, nosotros en el reconocimiento? Aunque aquí me detengo un poco, recuerdo que García Márquez decía, si yo escribo es porque quiero que me quieran. Y creo que casi todo lo que hacemos es para que nos quieran, ¿verdad? Y tiene mucho sentido. Dejando cualquier orgullo de lado, tiene mucho sentido. Pero otra vez, volviendo a la falta de profesionalización que a nosotros aquí en Paraguay de alguna manera nos gobierna, el asunto de ya salir publicado es suficiente premio, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Como todo es aplaudido, no hay ningún tipo de discriminación, no hay ningún tipo de crítica, ¿verdad? Porque, y yo recuerdo esto otra vez, repito, seré muy autorreferencial, cuando yo estaba en el colegio y nos imponían de alguna manera, supongo que no debe ser muy diferente en la universidad, pero nos decían, leamos autores paraguayos. Saltaba muy a la vista, era muy evidente que la calidad no era la misma. Respecto de otros libros, de lo que se nos hacía leer, Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, etc. Con lo cual se hacía un daño muy grande, desde mi punto de vista, para lo que es la extensión o la promoción de la literatura paraguaya. La falta de crítica o de valor sobre aquello que está realmente bien hecho termina siendo perjudicial, porque creo que es muy dañino que aplaudamos aquello que es paraguayo solo porque es paraguayo, que es casi tan dañino como denostar aquello que es paraguayo solo porque es paraguayo. Son posturas muy contradictorias que ocurren no solo en literatura, sino en general en prácticamente todo lo que hacemos, ¿verdad? Hay un tema de complejo muy grande, un tema de complejo muy grande. Así que bueno, prosiguiendo un poco con este circuito, ¿verdad? De que ya el autor hizo su bocadito, escribió lo que escribió, sea uno que amaba el arte o uno que se amaba en el arte, se amaba a sí mismo en el arte, esto debe llegar de alguna manera al público. Ahí tropezamos con otro problema. El libro, y esa es la pregunta que siempre me hacen a mí y sé que a muchos colegas, la pregunta es, ¿y dónde se consigue el libro? Mi respuesta suele ser, la verdad que no sé, ¿verdad? La verdad que no está a mano, no está a disposición. Entonces ahí tropezamos con un inmenso problema que es el tema de la distribución del libro. No está en la librería, el libro paraguayo no está en la librería porque se lanzan tantos que la librería tampoco tiene que escoger. Solamente se va a tener que basar probablemente en la popularidad del autor en las redes sociales, lo cual desde luego no garantiza ningún tipo de calidad literaria o de algún tipo de relevancia respecto a la obra. Entonces, eso para gente tímida o gente cojuá, como diríamos acá, como yo, es sumamente perjudicial porque uno tiene que ser su propio promotor, si bien eso es realidad en la inmensa mayoría de los mercados, por lo menos tiene guías, ¿verdad? Por lo menos en España, que hablaba hace rato la profesora, hay una industria, hay un movimiento realmente. Lo mismo presumo en Brasil, aunque Brasil también es un gran desconocido para nosotros, Paraguay. Nosotros aquí en Paraguay estamos
hartos de repetir la frase de Robasto de que somos una isla rodeada de tierra. Yo noto el efecto o el fenómeno parecido en Brasil, ¿verdad? Brasil es un gran desconocido, pero grande con todo el tamaño de la palabra. Con 200 millones de habitantes realmente no conocemos muchas de sus obras o muchas de sus manifestaciones culturales, más que aquello que penetra a través de la frontera a un nivel muy popular, ¿verdad? Bueno, retomando un poco el circuito de este libro que ya salió, otra vez, no está al alcance de los lectores. Y ahí surge una pregunta siguiente, que también es muy reiterativa y también yo creo que carece de mucho, eh, de o sea, perdón, prevalece la incógnita. Se lee en el Paraguay, hay lectores en el Paraguay. Bueno, yo diría que de hecho este congreso que se hace en sí mismo responde. Claro que hay lectores. Claro que hay lectores en el Paraguay, claro que hay narradores en el Paraguay, poetas en el Paraguay. Pero no sé si es una cuestión de, otra vez, de un complejo de inferioridad que nos gana o una negación a la evidencia. Generalmente el que dice en Paraguay no se lee es alguien que lee, que niega su propio carácter de lector. De alguna manera contagia ese pesimismo. Estoy hablando, el pesimismo que yo mismo estoy evocando en este momento también a mí me pesa mucho, pero como digo, lo hablo desde lo que es la experiencia propia. No existe el apoyo, digamos, el escritor es su propio corrector, su propio editor, su propio promotor. Así que probablemente hasta ahí llegue y si tiene mucha suerte va a lograr penetrar en algún tipo de red más grande, porque existen también algunas redes. El gobierno mismo genera algunas redes como para penetrar en los colegios. Hay ciertas instituciones que sí pueden apoyar de alguna manera, pero también tienen mucho carácter político, esto que estoy mencionando. Así que esa es un poco la situación del escritor en lo que es su producción propiamente. Tomando un poco lo que tiene que ver con el panel que nos convoca, referente a las tendencias y diálogos, ¿verdad? Y dibujado ya este análisis muy informal y muy poco sustentado en evidencia científica que he mencionado, creo que sí existe algunas alternativas para la literatura paraguaya y en general la literatura latinoamericana. No sé tanto hispanoamericana, pero latinoamericana. Y tiene que ver con esto también. Cuando hablamos de literatura paraguaya, es que tendemos, y en general, ¿verdad? En cualquier tipo de literatura de cualquier país, póngale usted el gentilicio que quiera, tendemos a circunscribir esa literatura a los límites políticos de la región donde se escribe. Es decir, literatura paraguaya le hace lo que se escribe desde el Paraná hasta el Paraguay y desde los hitos del Chaco hasta la cordillera. Sin embargo, quieras o no, esa cultura está inserta en una región que se da a llamar y aparentemente eso recién nos estamos dando cuenta de lo que es evidente, que es una región guaraní parlante o por lo menos con raíces guaraníes, que comprende un poco lo que es el norte argentino y un poco la parte de la frontera con Brasil, ¿verdad? Que tenemos muchas cosas en común, aunque lo neguemos, siempre ocurre y otra vez. Es un poco como la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza no entiende de fronteras. Aquí con mucho orgullo decimos que no hay que somos más paraguayos que la mandioca y sin embargo la mandioca está en todo el continente y está en África y en todos lados. Entonces, olvidamos que la cultura también funciona de esa manera. La cultura no se corta en la frontera ni en el río Paraguay. Menciono esto, por ejemplo, yo estuve en una feria, en la Feria del Libro de Formosa hace un par de años, y a mí me decía, primero me llamaba mucho la atención la admiración que tenían los formoseños hacia los paraguayos. De hecho, que muchos formoseños son descendientes de paraguayos, pero también ellos mismos entienden que tienen una raíz común con nosotros,
que de alguna manera están hermanados con nosotros. Y me decía un periodista, un poco cuando yo le hacía notar este enfoque, me parecía muy curioso. Ocurre lo siguiente, dice él. Nosotros recibimos los programas de educación desde Buenos Aires para que estudiar la historia de Buenos Aires. Y Buenos Aires está a 1000 kilómetros de acá. Ustedes están enfrente, ustedes están cruzando el río. Y nuestra historia es común. Entonces a nosotros nos interesa más lo que pasa con ustedes que lo que pasa con esos casi extranjeros que son los capitalistas. Me pareció sumamente interesante lo que él mencionaba porque nosotros no lo vemos de esa manera. Nosotros pensamos que al cruzar el río Paraguay ya estamos casi en una extensión de Buenos Aires, cuando en realidad estamos en una zona común con la nuestra. Que ocurre lo mismo en la frontera hacia el este, hacia el este y hacia el sur con Brasil. Que cada vez hay una homogeneización mayor de esa cultura fronteriza. ¿Qué es lo que genera también eso? Me decía a mí un productor de música paraguayo, cuando vos te das cuenta de que vos compartís rasgos culturales con la zona vecina, no con el país vecino, sino con la zona vecina, te percatas de que pasaste de tener 6,5 millones de habitantes en tu límite geográfico a tener 20 millones de consumidores, por decirlo así, de tu producto, por decirlo así, cultural. Creo que la literatura paraguaya en cuanto a tendencia y diálogo, otra vez tomando lo que tiene que ver con este panel, va a ir hacia ese camino. Va a ir al camino de insertarse regionalmente con también lo que tiene que ver con la literatura del norte de la Argentina, que si se lee autoras como Selva Almada, la misma Mariana Enríquez, comparten rasgos con el Paraguay o admiración con el Paraguay y no tanto con lo que es la capital. Y eso también tiene otro factor importante. Deja entonces la literatura de definirse en términos geográficos en ciudad, literatura urbana, literatura rural, y pasa a ser literatura regional, donde hay campo y hay ciudades pequeñas o satélites o como usted quiera. Yo creo que, y estoy hablando de nuevo muy autorreferencialmente, muy sin sustento, noto que ese es un paso que están dando los vecinos, que están dando, al menos en Argentina se ve eso, que no es que reniegan, sino que asumen su identidad y se vinculan con lo que está allende la frontera política y geográfica. Así que, bueno, yo finalmente lo que quería decir, y no sé si fui excesivamente breve, es que como escritor se puede, digamos, cambiar esa mentalidad. Yo tengo un pequeño escrito, también creo que es muy pesimista, pero voy a leerlo porque un poco refleja lo que uno como escritor en Paraguay tiende a sentir. Así que lo voy a leer y con eso termino, para no robarles más tiempo. Usted no sabe lo solitario que es ser escritor en este país. No sabe cómo uno va por la vida imaginando historias que espantan, como se espantan las moscas, pero que persisten, suman en el oído, pueblan la oscuridad y avivan el insomnio. Y no tiene con quién compartir la gestación de esa historia, porque uno mismo desconoce la clase de criatura que podrá engendrar a partir de esos pedazos de imágenes y personajes inexistentes, pero que rivalizan con las personas de carne y hueso en la atención de uno mismo, hasta hacerse aún más preponderantes. Y uno recibe a menudo una llamada de atención de la esposa, de los hijos, del jefe, porque se anda en un mundo hecho de ensueño, pero un ensueño corrompido, melancólico, como un ruido trepidante que uno oye y enmudece todo lo demás. Y entonces no tiene más remedio y vuelca su ser en ese delirio,
pero sin animarse todavía a teclear algunas ideas porque sabe lo que eso significa. La condena sin escapatoria, la condena a sufrir una historia que siempre resulta ser un pálido remedio de esa otra que venía escribiendo en su mente. Y el fracaso del que no se libera jamás aquel que da importancia a su escritura, porque cada cuento es una fatiga y una derrota, y va abultándose el párrafo y el párrafo fracasa en el siguiente párrafo y las letras puntean las páginas y las páginas piden un final coherente, inteligente, acorde. Y no hay, por más fanosa que sea la búsqueda, llega a la conclusión de no saber cómo acabar y entonces uno pone lo que le sale, no un final sino un suicidio, y termina lleno de vergüenza y sordo a cualquier tipo de halago, pues sabe la porquería con ganas que acaba de fabricar, seres de letras que son una pantomima comparados con aquellos otros vivientes y ululantes de la mente, desesperados por su falta de redención. Y entonces uno arrastra esa tristeza, esa melancolía del no sé qué, allí donde vaya, porque las historias felices no sirven para el papel. Y se regodea en esa frustración cuando oye a los pocos amigos y colegas entre quienes regaló el libro, porque venderlo casi parece un acto de mala educación. Decir algunas palabras amables, punzones lodios, y los usan a uno a una sonrisa falsa, pues sabe la falta de mérito y sabe que hasta ahí llegará el poco público lector de su obra y vuelve una vez más a preguntarse, ¿para qué carajo uno se mete a escribir esas estupideces que nadie le pide? Muchas gracias por tenerme, mi amor. Muchas gracias, Ricardo Lupo. Un gusto escucharlo. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas. No sé si empezamos con la profe Amanda. Bueno, buenas noches más una vez. La verdad es que yo tengo muchas preguntas y bueno, en portuñol, dale, les pido que soporten ahí el portuñol. Bueno, primeramente quisiera decir que para mí las dos ponencias de ustedes a mí me sirvieron como clases de literatura paraguaya. O sea, yo estoy acá encantadísima, entonces solamente tengo que agradecer, o sea, estoy maravillada. Muchísimas gracias a los dos y tengo algunas preguntas, pero no quiero, como se dice en español, quizá es monopolizar el tiempo, ¿verdad? Entonces, pero voy a hacer así las preguntas en general a ustedes y después vemos qué tiempo hay. ¿Puede ser, profesor Gabriel? ¿Qué le parece? No sé. Sí, súper bien, tenemos tiempo. Bueno, yo tengo una primera pregunta a los dos, ¿vale? Yo quería saber de qué manera la literatura y cultura guaraní influye en la literatura paraguaya de lengua española contemporánea. Entonces, yo quería entender eso desde la mirada del investigador y desde la mirada del escritor. O sea, si hay una comunicación, si hay una conexión o no. Entonces, sería una pregunta para los dos. Y ahora yo tengo preguntas específicas y empiezo por profesor Don Oscar Pintasilgo. A mí me interesa muchísimo el tema de la metafísica y del inmanente. Yo estudié un poquito de Nietzsche en mi doctorado y me encanta súper. Entonces, podría preguntar un montón de cosas, pero a principio quería saber, a mí la cuestión del duplo para mí es muy interesante, así, la muerte y el duplo, ¿verdad? Y yo no pude todavía leer Yo el Supremo, no tuve la oportunidad. Hace un año que estoy acá, pero todavía no lo leí. Pero a través de tu ponencia me puse a reflexionar sobre algunos duplos y quería entender mejor, ¿verdad? Por ejemplo, me gustaría mucho saber si se puede decir, a ver dónde yo lo apunté, a ver, si hay un tiempo en la cuestión del duplo, si podemos decir que haya en Yo el Supremo un tiempo duplo, o sea, el tiempo de los vivos y el tiempo de los muertos. Incluso es un tema muy estudiado por la profesora Carmen María López, una pena que no estés aquí con nosotros más, que ella ha desarrollado este estudio en la poética de Javier Marías también.
O sea, hay una diferenciación, o sea, el tiempo del yo muerto tiene más, no sé, este monólogo interior, el flujo es más amplio, el tiempo es más circular, o sea, hay una diferenciación. Esta sería mi primera pregunta, no sé si está clara. Quizá en portugués Sí, yo sí. pueda mejorarla. También la cuestión del monólogo de los muertos recuerda mucho a Machado de Assis, con Memórias Póstumas de Brás Cubas. No sé si usted conoce, si ya ha podido leerlo. Entonces también mi segunda pregunta sería si hay otros textos que sirven, que se puede mirar como un intertexto en esta perspectiva de diálogo o monólogo de los muertos, desde esta experiencia metafísica. A mí solamente me ocurrió el Machado por ahora. Una tercera pregunta también sería con relación a la perspectiva de la muerte inmanente. Por ejemplo, ¿sería posible, pensando en Nietzsche, decir que el yo muerto tiene más características quizás dionisíacas? Por ejemplo, la cuestión de la locura, el hecho de que está muerto, entonces puede decir lo que quiera porque no será penalizado por las reglas de la sociedad. Entonces esto lo pone en una condición dionisíaca, y ahí me acuerda mucho de la filosofía inmanente, ¿verdad? Física de Nietzsche. Al revés, el yo vivo, o sea, del dictador, tiene más características apolíneas solares, pero al mismo tiempo más de la fortaleza, no sé, de la concretud, del héroe, de la figuración del héroe, al paso que estoy muerto, soy el antihéroe, estoy vivo, soy Apolo, soy el héroe. Entonces, quería entender un poco de estas preguntas. Creo que son muchas cosas. Tengo también a Ricardo, pero puedo hacerlas después, como ustedes quieran, prefieren. Profesor Sí, Gabriel, muy bien. muchas cosas. Muy buenas preguntas, Amanda. Bueno, la primera creo que era sobre el tiempo doble. ¿Verdad? Y en Yo el Supremo aparece una narración quebrada, no lineal, no cronológica. Eso ya le dificulta un poco al lector que está acostumbrado a leer una historia desde el inicio hasta el final, que sea cronológico, ¿no? Sin embargo, en Yo el Supremo no ocurre eso. Son diferentes fragmentos que cuentan la historia, pero de distintos ángulos, de distintos tiempos. Es Francia que está contando lo que ha pasado en la independencia, por ejemplo. Es Francia que recuerda lo histórico que ha ocurrido con los porteñistas y con los españolistas, con Velasco, Belgrano. Un tiempo histórico, pero a la vez es un tiempo mítico, es un tiempo circular. Empieza la novela con un pasquín que está puesto en la catedral contra el dictador, y entonces él manda a 7.000 personas que puedan identificar de quién es la letra de ese pasquín que estaba en su contra, que estaba diciendo que su cabeza tiene que estar sobre una pica en la plaza. Pero al final del libro había sido que él fue el que escribió ese pasquín. Entonces es una circularidad porque empieza con una acción y termina con ella. Pero lo otro es que ya está muerto, porque desde la tumba cuenta su historia recordando los papeles que escribió o que mandó a escribir, pero al mismo tiempo se cuenta cómo ha fallecido, cómo ha sido su vida, ¿no? Y entonces es siempre una vuelta y venida, porque lo que quiere mostrar es que eso es lo que pasa en el más allá. O sea, es una repetición de la vida en la tierra. Y conectando con otra obra, me parece que por un lado está la Divina Comedia, que habla de del más allá, pero nunca Roa pone aquí el cielo, el infierno ni el purgatorio como Dante, pero es un lugar en donde están las almas, ¿no? Está el espíritu, y es el espacio metafísico del cuerpo y del alma.
otra obra, me parece a mí, es el de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que es Comala, que es el pueblo de los espíritus. O sea, empieza la narración y Juan Preciado empieza a encontrar a las personas y después se da cuenta que las personas con quien habla ya están muertas. Y después se da cuenta que él mismo también está muerto. Increíble, ¿no? Y bueno, aquí pasa algo parecido con Francia. Él es el supremo estando dentro de la tierra, pero también es supremo estando en el más allá. Y la tercera pregunta, creo que me habías dicho de la mujer inmanente, ¿no? Dionisíaco y Apolinio en el duplo, si te lo considero. Exacto, sí. Bueno, aparecen muchas mujeres y aquí no sucede, las mujeres de Roabastos no son parecidas a las mujeres que aparece, por ejemplo, en Madame Azui o que aparece en Hijo de Hombre o las mujeres del Trueno entre las hojas. Son siempre, parece, mujeres sufrientes, mujeres de la realidad, mujeres de la historia paraguaya. Que han sufrido muchas calamidades, mujeres, muchas de ellas dedicadas a la prostitución, por ejemplo. Sin embargo, acá, como está dentro de este tiempo mítico, vienen las mujeres dentro del sueño. Aparece esta española que quiere acostarse con él, pero él la rechaza, la andaluza, que era además una viuda, ¿no? Luego aparece en su sueño también una mujer a quien él lo había visto desde niña, porque era hijo de un amigo suyo que después lo traicionó, que era Isasi, María de los Ángeles, pero también le dice a ella que le hubiera gustado estar en su mismo tiempo. O sea que hay un amor, parece ser, hacia una niña, pero que en el más allá no se pueden tocar porque están también en diferentes dimensiones. Y quizás es el cielo y el infierno, no sabemos exactamente, no lo dice, pero podríamos pensar que hay un túnel entre los dos, ¿no? Luego aparece también su hermana. Su hermana en la historia es su hermana mayor de padre y de madre, pero él dice que es su media hermana, porque realmente él no concibe que haya sido hijo de José Engracia, y en un momento de su locura senil también dice que él mismo se ha creado a sí mismo. Es que por eso él es el mismo demiurgo, es decir, su alma parece ser que ha salido de su propia cabeza, ¿no? Y es una cuestión metafísica más bien, creo que de Heidegger, y yendo un poco a Nietzsche también, ¿no? Esa es mi idea. No sé si contesté algo. Sí, perfecto. Acerca. Muchas gracias. Uh-huh. Y pasamos al escritor Ricardo, ¿sí? Al escritor Ricardo, yo hice esta pregunta también sobre la literatura guaraní, pero tengo una otra pregunta, ¿verdad? Bueno, una vez que estamos hablando tanto de los duplos en ROA, ¿no? Como ustedes dicen, yo veo que el escritor, a mí me parece que ustedes tienen que convivir con muchos duplos, ¿verdad? Interiores, o sea, yo veo la figura del escritor, de quien escribe y del lector. La figura de la vanidad, o sea, de tal vez sentirse un poco superior por tener el don, no sé si se dice así, ¿verdad?, de escribir, pero al mismo tiempo tener que actuar en la realidad, la dificultad de la publicación, o sea, de todas las dificultades que vos nos ha dicho hoy, ¿no? Hay también la figuración de quien escribe la voz narrativa y la subjetividad. Hay también, o sea, la cuestión del presente, ¿no? Del escritor y de la tradición. Y en este punto que yo te quería preguntar, o sea,
Para ser un escritor contemporáneo paraguayo, o sea, pensando en la nueva narrativa paraguaya, hay que romper con este pasado, hay que romper con Roa Bastos, hay que romper con Cervantes, por ejemplo, o ustedes conservan de alguna manera este duplo, esta dualidad en sus narrativas actuales. O sea, bueno, somos paraguayos y es así, porque una otra dualidad que vos decís que me parece muy, muy interesante es la cuestión también del el regionalismo, la tendencia de inserirse en una región, pero a la vez el aislamiento, ¿no? De sentirse paraguayo, de sentirse un poco ahí como que estamos solos, quizá, no sé, acá tenemos Brasil adelante con sus cosas, acá Argentina. Entonces, mi pregunta es, bueno, teniendo en cuenta todos estos duplos, ¿cómo en tu mente, o sea, para ser un escritor, es una premisa, se dice así, una premisa romper con este pasado o se lo conserva? Porque esto también es la tradición y esto, bueno, más o menos esto, y muchas gracias por tu ponencia maravillosa. Y tengo acá tu libro incluso, mira. Bueno, muchas gracias, Amanda. Muchas gracias. Ojalá lo disfrutes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy, muy interesante tu pregunta. Obviamente, muy inteligente. Muy existencial, diría, ¿no? Porque sí, al menos desde mi perspectiva, un escritor paraguayo contemporáneo reconoce que tenemos un gran árbol en nuestra literatura nacional, que fue Augusto Roa Bastos, que sigue siendo Augusto Roa Bastos, pero nada crece bajo la sombra de un gran árbol. Lo que hay que hacer es alejarse, desmarcarse, buscar nuevos soles. Eh, no, porque sí estamos, yo creo que hay un excesivo anclaje hacia el pasado, lo cual se traduce en las mismas obras que se producen. Hasta hoy día se habla mucho de la dictadura de Stroessner, mucho de las guerras nacionales que hemos tenido, las cuales sin duda son eventos épicos o eventos importantes de la historia, pero no son los únicos, ¿verdad? O sea, no. Un poco ya está muy gastado, desde mi punto de vista ya está muy gastado eso. Y también no es, digamos, la nación, eso ya es algo del pasado. Está en el pasado, no sé cuánto sabes de historia, Amanda, pero Paraguay tuvo varias guerras civiles, que para mí al menos no significan nada en mí, ¿correcto? Acá que voy con esto, cuando hubo una dictadura que fue larga, que fue traumática, fue dolorosa, se centró eso como el evento principal, a tal punto que se olvidaron las guerras. Hoy día yo me imagino que un niño de 15 años tendrá el mismo trato de la dictadura respecto del trato que yo tengo hacia las guerras civiles, ¿se entiende? No pertenece a mi tiempo histórico. Por tanto, no me puedo sentir, a lo mejor me da curiosidad, pero no puedo sentir la misma proximidad. ¿Cuál es la premisa nuestra? O sea, digo, hablando muy soberbiamente como nosotros, como un grupo de escritores, hacer nueva historia, ¿verdad? Contar nuestras historias. Y sobre el punto, con tu pregunta, haciendo sobre esto que digo, con tu primera pregunta, eso incluye la no utilización del guaraní, porque el guaraní no es mi lengua, ¿ok? De la misma manera, porque eso es un fenómeno del que también tenemos miedo de hablar, también se ejerce una discriminación del guaraní parlante hacia el no parlante guaraní. Porque la discriminación no es solo arriba abajo, sino también abajo hacia arriba y de forma lateral. Por tanto, yo que crecí en un contexto urbano, mi papá habla precioso el guaraní, pero yo no lo hablo y mis hijos no lo hablan. Seré falso si es que lo utilizo en mi producción. ¿Sí? Y también, si seguimos insistiendo en eso como rasgo identitario, al punto de acá es muy común la frase, vos no hablas guaraní, vos no sos paraguayo. Eso genera también complejo en el escritor. Correcto. Es como que pensamos que tenemos una obligación con la tradición, como mencionas.
Y mientras no seamos auténticos y auténticos, o lo que se dice la honestidad en la escritura, que para mí no es más. El escritor es un gran mentiroso, pero tiene una obligación de honestidad, que es consigo mismo. Después puede mentir todo lo que quiera, pero consigo mismo tiene que ser honesto en cuanto a tiene que escribir como sabe, sobre lo que sabe, y no seguir una tendencia por tradición, desde mi punto de vista. Muy personal. No sé si me hiciste otra pregunta. No, creo que ya me siento contemplada. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Quizás yo quisiera también contestar la pregunta porque creo que también a mí me la hizo Amanda con relación al guaraní y al español. Quisiera dar también mi punto de vista en este sentido, que respecto a lo que dice Ricardo. Ahora bien, creo que la cultura no se puede perder. La cultura es identidad y el guaraní forma parte importante de la identidad paraguaya, es una lengua oficial del Paraguay. Y mucha gente habla todavía, quizás no en la zona urbana, pero en la zona rural hay mucha gente que habla. Es cierto, creo que con el tiempo ha disminuido porque mis padres hablan guaraní, yo hablo un poco de guaraní, mis hijos ya no hablan guaraní. Y entonces hay también una posibilidad, me parece a mí, que vaya disminuyendo, pero creo que no va a desaparecer, ha sobrevivido a grandes guerras, entonces va a estar allí. A ver, mirando los escritores del nuevo milenio, empezando por los premios en la literatura paraguaya, el Premio Nacional de Literatura, han ganado sobre todo escritores que han tenido ya cierta carrera y son del siglo pasado, pero ellos siguen ganando premios porque en principio son buenos escritores y por eso le da, digamos, o la academia o el premio municipal o el premio Roa Bastos les da todavía a estos escritores ya un poco mayores esos premios, ¿no? Y si vamos al 2011, René Ferrer gana con un poemario el Premio Nacional de Literatura. Alcibiades González del Valle, también mayor, gana el Premio Nacional de Literatura con Un viento negro, que es una historia también, es una novela también histórica que habla de la dictadura. Pero René en su poemario habla de otra cosa, y sin poner el guaraní, habla de las moradas del universo, totalmente diferente, ¿no? Susi Delgado, que es una poetisa en guaraní y en español, gana también el Premio Nacional de Literatura en el 2017, que Marito no le quiso entregar, ¿no? Ese premio nacional. Pero ella ganó y es poetisa en guaraní, con un Ubitu más se llama el libro que había publicado. Y luego gana también Maribel Barreto, que ya no está con nosotros, ya ha fallecido hace poco. Ella ganó en el 2019 también con una novela que se llama Hijo de la Revolución, que trata sobre una mujer violada en plena revolución de 1920, una revolución civil. Y allí Maribel Barreto también incluye el guaraní dentro de su novela. Ahora, lo que quieren describir a veces los novelistas o los cuentistas paraguayos es que hay algunos paraguayos que hablan el guaraní y también escribe, esto es importante para la lingüística, es que escribe de acuerdo a cómo hablan. Y no es un guaraní a veces de la academia, no es un guaraní perfecto, puro, sino que es una mezcla otra vez con el español, porque así se expresa el paraguayo que habla los dos idiomas y entrecruza el guaraní con el español, y eso parece ser como que es cool también decir algunas palabras en guaraní. Y eso también va a la literatura. Susana Gertopán fue la que ganó en el 2021 ya con
La casa de la calle 22, que es la historia de su abuela, ¿no? Que había sufrido esas guerras también, y cuenta su historia de cómo habían ellos venido tras la guerra habían ido a diferentes lugares, ¿no? Y ella se fue a Polonia, si mal no recuerdo, a visitar esa casa donde vivía su abuela. Y es la historia y escrita totalmente en español, porque Susana Gertopan también escribe exclusivamente en español, no hay marcas en guaraní. Bueno, esos son los últimos premios nacionales de literatura. Pero por supuesto hay una nueva camada que podría incluir, ¿no? Nombres de árboles, nombres de comidas, nombres de personas, incluso apellidos en guaraní. Pero eso ya es una marca, me parece a mí, de nuestra identidad cultural que no se puede ocultar. Hasta las calles de Asunción están en guaraní. Entonces, si uno va a nombrar esos espacios, sí o sí va a usar, ¿no? El guaraní, incluso los pájaros, los pescados, eh, es imposible, ¿no? Pero sí, exclusivamente si es que uno quiere desterrar el idioma, pues por lo menos en su escritura lo puede hacer también con toda la libertad. Eso es también la libertad de cada uno. Bueno, hasta ahí, perdón, sí ocupé mucho espacio. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, agradezco a nuestros expositores por la participación. Encerramos nuestra mesa. Ha sido un placer escucharlos. Y también les dejo la invitación a los participantes, a los que estén viendo desde las redes sociales, a que se conecten también con nosotros mañana. También tenemos una programación para el miércoles 20. Entonces estaremos conectados tanto por las salas de Zoom como también por las redes sociales. Ahí les dejo la invitación. Muchísimas gracias Profesor y Gabriel, que solo una cosa a quien nos asiste que quiere después enviar más preguntas al profesor Oscar y a Ricardo también que lo haga, ¿verdad? No sé, a través de un correo o a través de nuestras redes sociales, ¿no? Que lo sí, pueden repasaremos. comentar por las redes, sea por Facebook, por Instagram, y haremos con que les llegue a nuestros expositores. Muchísimas gracias a todos. Que descansen. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.